con mucha menos energía. Medimos en gravedad de la energía en la cual portamos. ¿Está todo bien? ¿Sí? Hoy nos acompañan los buenísimos estudiantes de medicina de 10º semestre, de otorrinolaringología, de la Universidad Nuestra Señora de la Paz, del paralelo D. El grupo se llama Otorrino, para que podamos avanzar un poquito. Ah, y si hay un hueso que se rompa con facilidad, como les decía, por eso ahora, se, se rompa es el parachoques de la cara. Los huesos propios de la nariz se rompen con mucha facilidad. Ahí tenemos, no sé cómo se llama el negrito este de aquí. Eh, ¿Cómo se llama? Papé, ya, me voy a acordar. Y tanto por agresiones físicas, por eventos deportivos, por celebrar cumpleaños y alguien te empuja la cara a la torta, esas cosas hacen que se nos rompa con facilidad la nariz, más aún en deportes de contacto y demás. Y si nosotros nos queremos agarrar de una clasificación, como hacemos en casi todas las patologías, el ser humano eh, aprende más fácil cuando le empezamos a clasificar, a hacer mapas mentales y demás, y para efectos de memoria nos ayuda mucho, pero para efectos prácticos no es así. Y a veces nos hacemos más líos en estar clasificando Strang, Rorik y demás cosas, y hay gente que se pone a pelear por las clasificaciones. Entonces, para fines prácticos, no le vamos a dar mucha importancia a esa parte. Pasaremos a la siguiente. Cuando nosotros tenemos que evaluar un paciente que ha sufrido un traumatismo a nivel de la cara, eh, nuestra primera medida tiene que ser qué cosas de emergencia se pudieron haber producido por ese trauma. Y no es la fractura nasal la emergencia. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están transmitiendo? Qué bien. Agradecer a los jóvenes de Univalle por su predisposición a ayudarnos en la transmisión del evento y hacer gratuito para la gente que quiera escucharnos sin necesidad de la inscripción, que ese es el objetivo del trabajo de estos nobles jóvenes. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, el trauma nasal. Entonces, tenemos que descartar lo que es emergencia. Y lo que es emergencia en un traumatismo nasal se denomina hematoma septal. El hematoma septal se puede evaluar así como están viendo en la parte de la diapositiva, levantando la punta de la nariz. Y vemos estas dos cositas, estos dos globitos. Porque si tú le tocas con una pincita, con un palito, aunque sea, eso está fluctuante, está llenado de sangre entre el cartílago y el mucopericondrio que hay en la parte anterior del septo nasal, del tabique nasal. Esta es una emergencia, porque, como ustedes recordarán, el cartílago se nutre gracias a por imbibición, por la sangre que le está llegando a la mucosa que le está revistiendo. Entonces, si esto se separa porque se llenó de sangre, ese cartílago va a sufrir, no se va a alimentar y se puede perforar. Y si eso se perfora, va a ser terrible. Además de que la sangre que se llena en menos de 48 horas se hace pus. Y ese pus se puede comer y puede dar muchas complicaciones. Recordaremos que los dos surcos nasogenianos y el labio superior forman un triángulo que se llama eso, triángulo de la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque las infecciones en este triángulo van y desencadenan por circulación venosa en la parte posterior a un seno. Y ese seno, si se infecta, realmente es una muerte horrible, dolorosa, con parálisis ocular y demás. No se llama el triángulo de la muerte por nada. Entonces, esta es una emergencia. Y cuando tengan un trauma nasal, en lugar de solamente abocarnos a la fractura de la nariz, tenemos que ver si hay esto. Entonces, con una pincita, bluc, 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 nada. Anestesia, con espero lo que sea, tajo, tajo. A diferentes niveles, sacamos esa sangre y si hay coágulos, sacamos los coágulos y ponemos tapones. ¿No ven? Como lo que ven en práctica. ¿Quiénes sí han rotado prácticas? Todavía, ya. Ok, los demás todavía nos falta, estamos empezando.
Fíjense, si ustedes ponen epistaxis en Wikipedia, te sale esta foto. ¿No ve? ¿Por qué he querido mostrar esta foto? Porque el sangrado de la nariz, porque a veces viene, su nariz está desviada acá, ha recibido un golpe. Normalmente, un estudio que hicimos el 2002 en el Hospital de Clínicas, cuando yo era residente, se imaginan hace cuánto tiempo, eh, las fracturas nasales por agresión física, por puñete, eran hacia este lado. Resulta que los zurdos, teorizando, haciendo la investigación de 2 años que hicimos, los zurdos son más agresivos en darte el puñete en la nariz que los diestros, y eso que son en menor cantidad respecto a la población. Hay que tener cuidado cuando te vayas a enfrentar con alguien. Hay que preguntar, ¿eres zurdo o eres diestro? Para que, si es diestro, te conviene pelear, ¿no? Pero si es zurdo, es más probable que recibas vos el primer puñete. Fíjense, este paciente está sangrando su nariz está con una laterorrhina izquierda, muy posiblemente por el golpe, la fractura. El caramelito tiene para su compañera, ¿no? Pero cuando no quieres toser es peor, ¿no? Te quieres aguantar y que alguien tiene. Esa. ¿Qué tienes? Ese, dale un topo. El, el sangrado, la epistaxis secundaria a un traumatismo nasal, aunque se haya fracturado, es autolimitada. Póngase eso ahí en claro, porque a veces llega el paciente y está así como él, sangrando. Y vos por hacer el taponamiento, lo que le han roto su nariz, vos por hacer el tapón le mueves todo y le destrozas peor la nariz. Tengan paciencia. ¿No ve? No, pero no voy a dejar que se sangre. Sí, pero tienen que poner eso en su cabecita. Es autolimitada. De las epistaxis más autolimitadas está de una fractura nasal. Le van limpiando, van poniendo con paciencia. Sigue sangrando. No, tranquilo, no te preocupes. A ver. No sé si se escucha en la transmisión eso, lo que tose su compañera, no, 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 creo que no. Está bien. ¿Qué estaba otra vez? Ah, ya. Pueden poner un algodoncito con epinefrina, con un vasoconstrictor, tú, en la punta de la nariz, hacer un poquito de presión o dejarlo ahí para que se controle. Entonces, no sean muy agresivos con las epistaxis en un paciente que ha sufrido un traumatismo nasal. ¿No ven? En general estamos hablando de más del 90%. Si ustedes recuerdan un poquito de sus conocimientos de anatomía, eh, el cráneo tiene sectores que soportan mayor presión, son lugares de descarga, de soporte para los traumatismos. En la cara, según el libro de Rouvier, se denominan arbotantes. En el cráneo se denominan contrafuertes. Y los lugares de presión ósea entre la cara y el cráneo se denominan pilares. En algunos libros te dicen todos son contrafuertes, en otros libros te dicen todos son arbotantes. ¿No ve? Pero eh, estas son las líneas de presión. Principalmente nos ayudan para ejercer la presión por la parte móvil del propio cráneo. Y lo único que se mueve en todo nuestro cráneo es la mandíbula al masticar. Después los demás huesos no se mueven. Entonces, por eso esta distribución pasa por la apófisis ascendente del maxilar, pasa por el hueso malar, pasa por el cigomático y demás cosas. Pero la nariz, fíjense, está fuera de estos lugares. Por eso es que se fractura con muy poca energía, con muy pocas gravedades. Pasaremos a la siguiente, por favor. Fíjense, les llega un paciente así, ¿no ves? Golpeado, herido, con su ojo hinchado, ha habido un accidente de tránsito, alcanzas a ver, ¿no ves? Eh, sangrando su nariz, con una herida en el dorso nasal y demás cosas. Y a veces agarramos y decimos, sí, no, está fracturado, recontrafracturado, ¿no ven? Si lo ven ahí, ¿no ven? Está fracturado este joven. Es un nariz a un costado, exacto, ¿no? Está con su laterolínea hacia el lado izquierdo y demás. Le pides una foto que debiera ser parte, y si pueden conseguir, si sacar una foto, un clic, y resulta que es este actor famoso, que así siempre había sido su nariz. ¿No ve? ¿Por qué esto es importante? Tenemos que tener un documento para saber cómo era antes de la fractura nasal. Si no todos, casi todos,
Cuando sufren un golpe en la nariz, recién empiezan a verse su nariz. Ay, no, tengo, creo, una bolita aquí, medio chuequita está. Si está rota mi nariz, quiero que me arreglen, es mi seguro, yo aporto a mi seguro, etcétera, etcétera. ¿No ves? Porque no todos los días cuando te estás bañando te estás mirando tu nariz y está recta. No lo haces todos los días. Pero cuando recibes el golpe, recién te habías dado cuenta que tu nariz había estado un poquito desviada, que habías tenido una bolita, te empiezas a tocar. Entonces, un documento anterior sí nos ayuda para saber cómo era. En algunos artículos, en muchos artículos, dicen el objetivo del tratamiento de nosotros, los médicos que queremos ayudar a una persona que le han roto la nariz, se ha roto la nariz, se ha fracturado la nariz, es ponerle como estaba antes. Eso no es posible, queridos amigos. Ese hueso, si se ha roto, va a dejar calloso. Obvio, nadie de aquí es Dios, por más que haya estudiado mucho torrino y haya hecho muchas cirugías para dejar la nariz como Dios hubiera querido que sea. No es el objetivo. Entonces, es importante que hablen con el paciente cuál es el pronóstico de esto. Queremos acercar ese huesito lo más cercano para que sea menos la cicatriz, menos el callo óseo, pero nadie puede hacer que su nariz sea como antes. Eso no es posible. ¿Está claro? Pasaremos. Entonces, el diagnóstico. Ha llegado con el golpe, sí, pero el documento actual no tiene, qué sé yo, tiene otras cosas que ver y queremos diagnosticar. Y cuando ustedes buscan eh, en los artículos, en los libros, cómo diagnosticar fractura nasal, tres nombres salen con mucha facilidad. Radiografía. ¿Ve? Normalmente se pide un perfilograma, que es una lateral de un lado, lateral del otro, con técnica blanda. Se ven, fíjense, hasta la piel, se ve, no es muy penetrada, para ver estos huesitos, si tienen o no fractura, etcétera. Tenemos la tomografía, ¿ves? Que es como sacar 30 radiografías, dependiendo de qué tipo de técnica, y se ve mejor que esto que lo otro, y vemos además adentro, y tenemos, aquí estamos viendo una ecografía, una temporada finales de los 2000 había muchos artículos sobre la ecografía para hacer diagnóstico de una fractura nasal. ¿Qué te parece? Interesante, por lo menos para que... ¿Cuál de estas tres formas es la mejor forma? A ver, no, la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de diagnosticar fractura nasal? La radiografía. O sea, tú dices la primera, la que está allá. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien piensa distinto o todos estamos de acuerdo con que la radiografía diagnostica la fractura nasal? ¿Cómo es la clínica? O sea, le miro y debe estar fracturado. ¿Qué? La palpación. La palpación. O sea, teniendo todo, teniendo en mi hospital radiografía, tomografía, resonancia, ecografía, transductor de alta frecuencia, le palpo su nariz, así, eso harías tú. O sea, está bien, tú dices, o sea, no te vayas para atrás, has dicho, yo le palpo y me interesa un cacahuate estos estudios de alta tecnología. ¿Quién utiliza alguno de los estudios de alta tecnología? ¿Tú? La ecografía, la mejor. Muy bien, todos, a ver, los demás, radiografía también. Radiografía, 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 la palpación y la ecografía. Bueno, hemos hecho una encuesta en las calles a personas que parecían inteligentes y demás cosas. Y una de esas personas nos ha dicho, yo pienso que es la palpación con estos dos dedos. Así nos ha dicho este señor en la calle. Y nosotros nos hemos quedado, sí, entonces igual que mi amiga del grupo de los sábados a las 7:30. Y resulta que sí tenía razón. Todos los demás, tienes que festejar así, losers, losers, así. Eh, todos los demás estudios, cuando nosotros tenemos que ver cuánta sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo tiene
una forma de hacer diagnóstico, lo contrastamos con el gold estándar. El gold estándar es la mejor forma de diagnosticar algo. Para la fractura nasal, el gold estándar es la palpación bimanual. Todos los estudios van a buscar, ahorita vamos a, terminando esto, vamos a buscar los artículos para que vean que su compañera tenía razón. Tienen que palpar con estos dos dedos. Esa es la forma de diagnosticar. Entonces, estos dos dedos más estos dos dedos tienen una forma de palpar. ¿Ya? Digamos que alguien ha dicho, sí, pero me voy a acordar de estos dos dedos. Pasaremos y dice así, el examen externo de la nariz. Le voy a agarrar y le voy a mover. Estoy controlando. Alguien controle que esté saliendo, que no se desenchufe nada. Sí, se ve. Muy bien, excelente. Entonces, no se hace con esto, porque si yo a una persona que se ha golpeado la nariz, se ha roto la nariz, le agarro la nariz y le hago como están viendo en el dibujito. ¿Qué? Pero ya él está viendo. Ah, en la transmisión. Entonces dejo de transmitir. A ver, ahí estamos bien. ¿Se ve algo? Sí, doctor, se ve sin ningún problema. Ya, aquí. Luego vamos a volver. Pero eso lo vamos a ver. La palpación tiene que ser con dedos pulgar e índice de cada mano. Una, la mano izquierda, la que no hace cambios y demás cosas, la que es medio inútil, palpamos en la raíz de la nariz, aquí, ¿ok? Que es nuestro parámetro para ver si se mueve. Excelente, muy bien. A ver, la tecnología de los jóvenes. ¿No? Y la mano derecha, que es la que hace los cambios, la que palpa, la que hace diagnóstico, la que nos va a dar la buena información, ¿no? Lo mismo que la derecha y la izquierda. ¿No? La derecha es la que va a ir a los huesos de la nariz. Y aquí, cuando están aquí, empezamos a mover, lateralizando. Buscamos dos signos de fractura nasal. Crepito óseo, agarramos y escuchamos que se mueva, como galletita. Suena. Y otro, un hueso que no está roto, no se mueve. El hueso que está roto, como falda de hawaiana, se mueve hacia a un lado y a otro. Entonces, esta es la forma de diagnosticar la fractura nasal. Todos los demás se han hecho en base a esto. Han contratado dos otorrinos y han hecho pum, 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 palpación bimanual y han puesto la ecografía, la tomografía, todas las cosas que ustedes han visto. ¿Ya? Ahora vamos a volver a nuestra presentación. Tan, 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 tan. Ah, bueno. Eh, Tienen que hacer los médicos generales, los médicos familiares, tienen que saber hacer una reducción de fractura nasal. Tenemos ciertos tiempos para hacer. En algún lado van a leer 7 días, en otro lado van a leer 10 días, en otro van a leer 14 días y demás. Pero si se está moviendo, siempre existe la posibilidad que le puedas ayudar al paciente. Hay mucha gente de provincia que está, digamos, en Apolo y están trancados. Tú estás de médico allá en Apolo. Y una señora ha sido agredida por su esposo, le ha golpeado la nariz, la señora no ha ido al médico porque la vergüenza, el ojo hinchado, cerrado, es mucho más frecuente de lo que quisiéramos que ocurriera. Entonces te llega a los 10 días y tú eres el médico allá y agarras y le palpas y se está moviendo todavía, medio que se está poniendo medio duro porque hace fibrosis rápido. Ya, cuanto más joven el paciente, más rápido. Pero no va a salir la flota hasta el jueves. Y además hay un derrumbe y además hay paro de transportistas por el diésel, etcétera, etcétera. No le vas a dejar así, ¿no ve? Se supone que tienes que dar una opción. Si no logras hacer una buena reducción, por lo menos vas a mover esos huesos para que nos dé otros 7 días. ¿Ya? O sea, eso quiero que lo tomen en cuenta. Lean, revisen. Esta, esta, este video
Fue elaborado hace 12 años por jóvenes que estaban rotando conmigo prácticas de otorrinolaringología de la Universidad Privada del Valle, de aquí de La Paz. Cuando yo ni sabía manejar estas cosas de YouTube, podemos filmar, yo dije, filmar, filmaron y resulta que lo subieron. Y aunque tenemos algunas imprecisiones en el video, eh, hasta ahora yo me siento muy feliz de que este video exista. Quiero que veamos. No sé si se está viendo. ¿Se está viendo el video? ¿Qué? Hay delay. Ya. Aquí, Universidad Privada del Valle. Ahí el sonido creo que está. No sé si está saliendo con sonido. ¿Sale con sonido? Bueno, la señora le fue agredida, le golpearon la nariz. Fíjense, el ojito todavía está morado. Eh, Vamos a proceder. Descartamos el hematoma septal. Van a tener el link para que lo puedan ver con detalle, pero vamos a hacer una repasada rapidita. En los lugares donde vamos a infiltrar, le ponemos alcoholcito, mercurocromo, ponemos antiséptica. La anestesia es troncular, fíjense, infraorbitario, nasal externo, supratroclear, que son los... Hay gente que quiere sacarle un poquito el grafeno a los tubos, preferimos que sea con lidocaína, ¿ya? Usamos los tubitos al 2%, ¿ya? Y los anestésicos tópicos al 10%, el tópico, ¿no ve? Y bloqueamos troncularmente. No le damos en todo el tejido, porque lo hinchamos, lo edematizamos y nosotros necesitamos levantar el hueso. No necesitamos que se hunda, entonces no le ponemos solamente a los troncos nerviosos. A veces pueden estar embarazadas las señoras, no usamos epinefrina. ¿No ve? Ahí están, ahí está el esquema de dónde están los nervios que tenemos que bloquear. Buscamos el nervio, pum, y empezamos a bloquear. ¿Ok? La anestesia es troncular, no se van a olvidar. Hacemos al otro lado. Hay diferentes elementos reductores. La mayoría de los que yo conozco de los colegas aquí en La Paz usamos el tipo Boyés, que puede ser una pinza, una tijerita. Hay un elemento que sea recto, romo para no hacer daño y forrado con algodoncito. Aquí, como están viendo en esta imagen al lado derecho. Y hacemos la triple maniobra de la reducción. Primero vas la nariz, si estaba desviada a la izquierda, más a la izquierda. Luego levantas, fuerzas de abajo hacia arriba, porque la idea de la reducción es levantar el hueso nasal o los huesos nasales y luego hacemos la reducción. Y fíjense lo que estamos haciendo. Empujamos en el otro sentido para hacer la reducción, levantando ese hueso, levantando el hueso siempre. Fíjense que la presión es fuerte, por eso es bueno bloquear lo mejor que puedas. Mire, mire, y empezamos a empujar fuerte. Y luego hacemos el taponamiento. ¿No ve? El taponamiento es una cosa sencilla que lo vamos a ver en práctica. Tiene que saber hacer taponamiento. Como ustedes quieran. Algunos usan gas, otros algodones, vaselina con antibiótico y demás cosas. Y fijamos la piel externa con micropor, porque vamos a poner una férula yesada. Y para que no lastimen la piel, primero forramos con el micropor y luego la férula yesada. Si tenemos una herida grande, puntos y demás, no es obligatorio poner la férula yesada, pero si la piel nos permite, vale la pena para que el paciente a veces al dormir empuja la nariz, se vuelve a hundir o alguien le quiere hurguetear o le quiere mover y hay que decirle ese yeso no es como otros yesos para dedicar, porque a veces vuelven con su yeso dedicado a I love you, entonces a veces hay que explicar. ¿No ves? Ponemos la férula yesada y la fijamos en la posición para que nos sirva como techito. Hay que tener cuidado que al poner el yeso no hagas presión y lo vuelvas a meter al hueso roto. ¿No ves? Es un techito que tienes que ponerle. ¿No? Con calmita y demás. Revísenlo con calmita, el video está ahí. Hay muy poca información, inclusive en inglés, los videos de YouTube.
que esté con tanto detalle como este trabajo que han hecho los chicos de Univalle hace 12 años, que ya están viejos, ya son especialistas y todo. Y yo sigo con mi nostalgia del videito que han hecho. Y primo un nonno chévere, ¿no es cierto? Fíjense qué bonito es. Yo en aquella época no lo apreciaba, pero cada vez lo aprecio más. Creo que ya dejamos de compartir. La, la idea, la idea es... ¡Ah, ahí se va a acabar! Préstame el cargador, por favor. Las preguntas suyas, que es lo que no... No, no, en el otro está el cargador, por favor. Mil disculpas, amigos, pues ya al estar esperando a que se nos ha olvidado enchufar esta cosa para que podamos continuar. Preguntas, por favor, de las que ya se les pudo haber ocurrido. A ver, pero un momentito, por favor. Un ratito, un ratito. Ok, no sé si estamos todavía conectados. ¿Estamos en conexión? ¿Se ve? ¿Se escucha? Ya. Perdón, su consulta. Ya. En niños, 5 días. Ellos, sus celulitas cicatrizan más rápido, hacen fibrosis. Entonces, el doctor ha dicho 7 días. Lo llevan al niño a los 7 días, ya está No, bastante dejémoslo duro. Y en abierto. niños, Ah, hola, perdón. Bueno, no sé quién estaba hablando aquí, creo que mi súper estaba. Bueno, el, y le tienes que hacer anestesia, le tienes que hacer su valoración, tienes que ver su hemograma para entrar a hacer bajo anestesia general. Entonces, a veces se nos hace más tiempo y a los 7 ya es duro y muy difícil. Entonces, en niños es lo antes posible. Nuestro límite puede ser inclusive 5 días, en niños de 6, 8 años y demás. En adultos te dice 7, 10, 14. A veces tú dices, pero aquí dice 14 y estoy viniendo con 13 días y está duro y no se puede hacer. Eh, el promedio es 7 para que estemos tranquilos, porque no quiero lo más antes posible y esté hinchado. Hace 3 horas me han golpeado aquí en la discoteca y quiero que me hagan rapidito. Voy a pagar. No. Cuando está golpeado, se dematiza. Y aquí está la piel y toda la parte blandas aquí. Aquí está el hueso que tenemos que se ha roto. Tienes que levantar este hueso. Si aquí está dematizado, hinchado, brillante y demás, vas a poner aquí con calmita y esto vas a apretarlo. Y como acordeón, se va a volver a hinchar y vas a fracasar. Entonces es mejor darle los antiinflamatorios, que no se pongan anteojos, que no haga presión en su nariz, porque a veces viene con sus anteojos oscuros, porque como le han golpeado en la discoteca, y están además con los ojos morados, entonces sus anteojos más grandes y pesados, peor todavía. Entonces, 7 días. Se puede hacer hasta los 10 en algunos casos, se puede hacer hasta los 14 en algunos casos, pero cada persona reacciona de manera distinta. A veces dicen, sí, doctor, ya estoy llegando a las 2 semanas, pero por favor hágame, no tengo plata para hacerme la cirugía, etcétera, eh, para hacer las reducciones en quirófano. Entonces, dile, ya, pero vamos a probar. O sea, tienes que ser súper transparente con tu paciente y directo. Lo que haremos, veamos si se puede. Si no se puede, no es que ha fracasado mi trabajo, sino es que no se ha podido. Hay de todo en las viñas del Señor. Entonces, tienes que saber de que hay un lapso más joven, menos tiempo, más viejito, más tiempo. Hay señoritas, hay damas con sus huesitos más delgaditos que se pueden mover con más facilidad. Hay personas que ya tenían fracturas anteriores, boxeadores, todos los camorreros de las discotecas. Yo me imagino por la mayoría de los pacientes de las discotecas, bien, que ya tiene huesos duros y demás. Y a veces es difícil viniendo con 5 días o 6 días de la fractura, pero hay que hacer. Eh, la mayoría de los colegas en algún momento se les ha luxado el pulgar, porque si ustedes han visto en el video y lo van a volver a revisar en sus casas, es harta presión y a veces está duro y entonces está levantando y ¡pac! Se luxa el pulgar y luego estamos nosotros con nuestra férula ahí de pulgar y es un quilombo también, entonces no siempre es fácil. ¿Alguna otra consulta? Díganme. Eso. Eh, Al principio tú haces la reducción y cuando estás raspando por dentro sangre, entonces al día siguiente normalmente sacamos. Pocas veces necesitamos dejar más de 2 días, un día, pero hay reducciones que tú le haces y no sangra, no sangra.
los últimos años, por lo menos, lo más frecuente que hago en mi consulta, hacemos la reducción, tratas de hacerlo con el mayor detalle y con calmita y no sangra. Ah, Entonces, ese rato le ponemos un poquito de lido con epinefrina, ¿verdad? Y lo dejas ahí afuera 15, 20 minutos después de la reducción, porque es incómodo tener el algodón. Entonces se van un poco más cómodos, más confortables sin el taponamiento. No es imprescindible el taponamiento. Ahora, a veces no está sangrando, pero has levantado y se vuelve a caer, y se vuelve a caer, por más que intentes. Entonces es preferible ponerle el algodoncito un par de días hasta que se estabilice. Entonces, no siempre solo para la epistaxis, a veces para estabilizar el hueso que se ha levantado. ¿Alguna otra consulta? Dígame. Ya, Doctor, sí, perdón que lo moleste. ¿Será que puedes repetir perdón. la pregunta? Porque el auditorio no escuchamos qué le están A ver, preguntando. no sé cuál es el que habla. A ver. Yo voy a hacer. Bien. Vale. En caso de que el paciente se haya roto el hueso. En caso de que el paciente se haya roto el hueso y después de mucho tiempo no fue al médico, más o menos estamos hablando de un mes, ya, 1 a 2 meses. Sí. Ah, ya, o sea, si el hueso ya ha cicatrizado, muchas veces esperamos hasta 6 meses de una fractura porque es como si tuvieras un vidrio de los que están sobre las mesas, sobre los escritorios. Entonces, cuando uno recibe un golpe es como meter un martillazo ¡pah! Sobre el vidrio y se quiebra por donde sea. Cuando nosotros queremos remodelar la nariz para que esté mejor, más estética, o si está desviada más al centro, etcétera, etcétera, tienes que cortar por ciertos lugares para que cortes bien bonito, las remodeles y quede lo mejor posible. Obviamente, nunca como Dios quisiera que sea la nariz. Pero para eso, si tú haces la cirugía de ese tipo, una rinoplastia, se te va a ir por todo lado, vas a estar cortando el hueso y se va a quebrar por otro lado, entonces es un desastre, es preferible esperar un poco más. Si en ese golpe inicial se desvió el tabique, hizo una insuficiencia ventilatoria, se opera solo el tabique nasal, hacemos una septoplastia, no hacemos la rinoplastia y esperamos un tiempo para recién hacer la rinoplastia. Entonces, se evalúa cada caso, pero no vale la pena hacer procedimientos de la rino, del huesito metido solamente, vale la pena esperar a que cicatrice para tener mejores resultados. No sé si en el auditorio tiene alguien alguna pregunta. Aquí, a ver. Buena pregunta. Tú lees el artículo con epinefrina, lees el libro con epinefrina, sangra menos, es mejor y demás cosas. Pero cuando vos estás haciendo eso, especialmente en la residencia, y a veces porque son carpules, no tienes flebotaje, no sabes si has pinchado al vaso. Puedes hacer 20, 200 reducciones y no pescarle al vaso. Pero si le pones unita al vaso, pum, 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 te hace una taquicardia o el paciente se desmaya o le pasa alguna cosa y ahí tu corazón también igualito, pum, 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 te da y estás, llora, gritando para que vengan las personas y desde entonces dices, ya, sin epinefrina. Pero aquí el libro, cállese usted, hacemos sin epinefrina. ¿Okay? Usted, señorita, así se haga la reducción, se va a quedar la montañita en la nariz. Buena pregunta, porque de verdad esas son las preguntas que hacen los pacientes, ¿no ven? ¿No? Porque los que estudian medicina, vamos a hacer, no. Cuando hacemos la reducción, decimos, ese hueso se ha roto, va a ser callo óseo, pero si no hacemos la reducción, esta separación del hueso que se ha roto, no sé si esta separación va a hacer que para unir esto con este otro va a ser un callo óseo grande y la nariz se va a hacer más lolita y se nos va a desviar peor la nariz. No se va a quedar en el lugar que ha quedado. Entonces, hacemos la reducción para levantar y acercar lo más posible esto. ¿Ya? Cuando está cerquita el callo es pequeñito y si tenemos las partes blandas puede ser imperceptible, pero va a quedar callo, va a quedar cicatriz por dentro, ese hueso. Puede ser pequeñito o grande, pero si no hacemos la reducción, va a quedar más grande ese callo, ¿ya? Pero nunca le podemos ofrecer, va a quedar igualito como era antes. Eso es mentirle al paciente. Siempre existe la posibilidad de que quede un callo perceptible, palpable, inclusive, ¿ya?
sea, no hay que mentirle al paciente nunca. ¿Alguna pregunta más del auditorio? No, doctora, por ahora no hay nada por el chat, pero todavía si quiere podemos esperar. No, el siguiente expositor también debe estar esperando ya su, no sé qué dice, útil solicita que permita que varios presentadores compartan. No sé qué está pasando por acá, pero agradecerles el espacio que me han brindado aquí para hablar un poquito sobre fractura nasal y cualquier cosa que necesiten también voy a dejarles el contacto para que podamos hacer más consulta para la gente que quisiera, para los colegas que están inscritos en el evento. Me despido. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, vamos a continuar con el segundo expositor, con el doctor Weimar Morochi Lima. Estoy poniendo las diapositivas. Doctor Morochi, buenos días. ¿Ya lo puedo presentar? Buenos días a todos. Sí, 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 por favor. Bueno, doctora Rojas, si me lo podría poner la presentación del doctor. Mientras tanto, lo voy presentando. El doctor Weimar Frank Morochi Lima, ortopedista traumatólogo, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, subespecialista en ortopedia oncológica en INR INCAN Ciudad de México, hizo el fellow en microcirugía y reconstrucción de extremidades INCAN Ciudad de México, maestría en gerencia en salud, especialista en epidemiología, tiene diplomados de gestión de hospitales y redes de salud, gestión de calidad y auditoría médica y educación superior. Actualmente, traumatólogo de planta del Hospital del Norte y el Hospital Corazón de Jesús. De estas mismas instituciones fue jefe de servicio. Doctor Weimar, adelante. Le cedo la Por palabra. favor, si me permitirían compartir pantalla. Sí, está liberada. Puede compartir. Hola, hola. Me sale que no se puede compartir. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartirme. Enseguida lo vemos porque yo no estoy como anfitrión, está la doctora Rojas. Un momentito, doc, por favor. No sé si pueden habilitarme, por favor. El doctor Jerry está de anfitrión. Me quitaban el... Mm, mm. No, no se puede. Mm.
Doctor, vuelve a intentar pagar. Por favor, compartir la pantalla. Ya. Hola, hola, ahora sí creo que ya está compartiendo, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Sí, doctor, se puede ver. Ah, bueno, primero buenos días a todos los presentes, creo que están ahí reunidos, si no me equivoco. También a todos los que nos están siguiendo vía virtual, ¿no? Eh, Continuando pues con las exposiciones que bien han podido hacer los organizadores acerca de este tema bien importante, ¿no? De lo que son, lo que se refiere a las fracturas expuestas en este caso, ¿no? Como médicos generales, tal vez especialistas, es una de las patologías o uno de los episodios que seguramente lo han debido ver o lo van a ver. Y es muy importante saber cómo lo vamos a manejar, ¿no? ¿Qué es los primeros pasos que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el diferente tipo de fracturas o tipos que se puede haber? ¿Qué peligros pueden tener, etcétera, ¿no? En sí, el tema va a estar encaminado un poco a lo que es el primer nivel de atención, ¿no? La parte quirúrgica, creo que no lo vamos a tomar un poco, ¿no? Pero sí, digamos, la parte de primer nivel de atención. Eh, bueno, para comenzar, bueno, vamos a ver algunos conceptos generales de lo que son las fracturas expuestas, cómo se puede definir esta, el manejo inicial que se tiene en este tipo de casos, en este tipo de pacientes. Y tal vez hacer un poco de revisión de la literatura actual, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que es actualmente? ¿Se sigue manteniendo lo mismo? ¿O qué nuevos conceptos o preceptos puede haber? Y al final las discusiones y las conclusiones y las preguntas que seguramente ustedes van a plantear. Bueno, dentro de lo que es, primero, las definiciones, es muy importante tener en cuenta, eh, tener bien establecido la definición, ¿no? Y tal vez diferenciarlo un poco con lo que es una fractura expuesta o una extremidad destrozada, catastrófica, como actualmente se viene diciendo. Dentro de la definición de una fractura expuesta, podemos decir que es toda fractura en donde va a existir una ruptura o una discontinuidad, que es la envoltura, si se término, o a nivel de la piel, que va a facilitar la comunicación, en este caso de la fractura, con el medio externo. Y obviamente todos los procesos que puede haber ahí, la parte del hematoma, la parte musculotendinosa, etcétera, ¿no? Eh, Actualmente lo que se maneja es que, si bien, como vamos a ver más adelante, las fracturas expuestas existen en sus diferentes grados, se hace referencia a que no necesariamente la herida o la parte del fragmento óseo tiene que verse por la herida para definirla o para catalogarla como una fractura expuesta. Se hace referencia a que cualquier herida, una extremidad o una región, como por ejemplo en la pierna, aunque puede que no esté en contacto directo con el foco de fractura, es decir, que la herida esté en otro sitio anatómico de la misma región, pero pierna, debe ser considerada como una fractura expuesta
hasta que no se dé lo contrario, ¿no? En cuanto a la extremidad destrozada catastrófica, bueno, hay que catalogarla, este tipo de pacientes, cuando generalmente hay lesiones que pueden comprometer la vitalidad de la extremidad, ¿no? Hay algunos conceptos que indican que por lo menos tendrían que estar afectados dos de lo que se menciona ahí, ¿no? Ya sea el nervio, una arteria, músculo, tendón, para catalogarla como o como una extremidad catastrófica o destrozada. Acá podemos ver algo de lo que les decía, ¿no? En la parte izquierda vemos lo que es clásicamente las fracturas expuestas, ¿no? Con diferentes grados que pueden existir. En este caso, notoriamente, pues es casi obvio que es una herida grande, exposición de hueso, bueno, una fractura expuesta, ¿no? Y al lado derecho, pues ya es una lesión de mayor complejidad, en donde ya existe lo que es el compromiso neurovascular o uno de los dos criterios que he mencionado anteriormente, como para catalogarla dentro de este tipo de término, ¿no? Una extremidad catastrófica o destrozada. Entonces, nosotros cuando tengamos este tipo de pacientes, entonces ya comenzando a ver definiciones, o bien podemos decir una fractura expuesta con diferentes grados, como vamos a ver más adelante, o ya directamente catalogarlo como una extremidad destrozada o catastrófica. Cuando nos encontramos frente a este tipo de pacientes, es muy importante estar atento a todas las complicaciones o eventualidades que puedan existir, porque de eso va a depender lo que con el tiempo de mantener la extremidad, de salvar la extremidad, o que incluso puede dejar algún tipo de secuelas. Dentro mm, de los, mm, de las alteraciones o complicaciones que vamos a tener o que tenemos que tener muy en cuenta es el síndrome compartimental. Antes también se decía que una extremidad o una fractura expuesta no podía, digamos, existir el síndrome compartimental, teniendo en cuenta que el síndrome compartimental se define como eh, un aumento de la presión, ¿no? Dentro de un compartimento de una región anatómica, ¿no? Ya sea la pierna, el muslo, etcétera. Entonces, decían, ¿no? Si una fractura está abierta, obviamente tiene una herida ahí, entonces no puede haber un síndrome compartimental porque pues ya tiene más o menos, si va a tener un drenaje, ¿no? No tendría por qué existir un aumento de volumen. Sin embargo, lo que se maneja es que esta es una potencial causa de pérdida de extremidad o secuela que puede dejar con el tiempo, en el sentido de que si bien la fractura o la herida puede estar a nivel de una región anatómica, pero no olvidemos que la extremidad, en sus diferentes segmentos, desde la pierna, el muslo, etcétera, tienen diferentes compartimentos, ¿no? Entonces puede que la herida solamente haya comprometido un compartimento, exista la fractura exponiéndose, etcétera, pero por la inflamación, ¿no? Como vemos acá, los demás compartimentos van a tener, ¿no? El respectivo aumento de volumen, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en esta parte, ¿no? Los signos clásicos de esta alteración, como se muestra en la imagen, son el dolor, la parestesia, la palidez, la pérdida de pulso, ¿no? Que hay que estar muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Ahora también existen eh, signos tardíos y ya tempranos, ¿no? Que también tienen que tenerse en cuenta, porque si nosotros estamos esperando que el paciente tenga una parestesia, una palidez, o una pérdida de pulso, estaríamos hablando ya de signos tardíos, en que ya lamentablemente tal vez por el aumento de volumen de la presión a nivel de lo que es la extremidad afectada, ya puede haber lo que es la degeneración muscular o nerviosa y ya va a dejar secuelas seguramente con el tiempo. Por eso los síntomas iniciales, digamos, que hay que tener en cuenta son el dolor, sobre todo, ¿no? Paciente que tiene
una extremidad, así sea expuesta o no, con gran aumento de volumen, un dolor intenso que no ha calmado ni a la inmovilización ni a la administración de analgésicos. Y hay que pensar siempre, ¿no? Una probable instalación de un síndrome compartimental. Porque después, ¿qué es lo que pasa, no? Como podemos ver en la imagen y de la manito que se les he puesto, a modo de ejemplo, si bien el cuadro pues, seguramente se va a resolver, se va a limpiar, se va a fijar todo, pero ya los músculos ya seguramente ya se han degenerado, ya han sufrido una lesión o neurológicas que también se tiene que tener. Eh, este es como sabemos, este tipo de fracturas, si bien puede ser provocados por lesiones de baja energía, no siempre esperemos que sea una alta energía. Muchas veces pacientes vienen con fracturas expuestas por ir a jugar fútbol, ¿no? Es la característica de los turnos a veces de fin de semana, donde el paciente llega no solo con una fractura, ¿no? Sino con una fractura expuesta. Entonces, no siempre esperemos pues, tener este tipo de pacientes en ese tipo de lesiones, ¿no? Generalmente es causa de accidentes de alta energía, ¿no? Entonces, seguramente también van a hablar algo de esto, sea en otras exposiciones, pero siempre un paciente con fractura expuesta, pues tener en cuenta que es causa de un paciente politraumatizado, ¿no? Y como sabemos, en el paciente politraumatizado, según la ATLS, en las guías que a la que nos llevamos, pues siempre ver, ¿no? Todo lo que es el A, B, C, D, E, ¿no? Para, para primero, como vamos a ver más adelante también, es salvar la vida del paciente, ¿no? Si bien la extremidad puede estar en, en riesgo, pero obviamente primero es la vida del paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre de un paciente politraumatizado, peor en una extremidad catastrófica, ahora que ya sabemos el término, pues tener en cuenta, ¿no? La vía aérea, ¿no? Siempre la vía aérea, ¿no? Tener en cuenta que tiene que estar libre, ¿no? La apertura de la vía aérea. Si está inconsciente, peor, ¿no? Como nos dicen las guías, ¿no? Puede estar incluso atragantándose con su misma lengua, ¿no? Entonces ahí, pues si tenemos lo que es a la mano una cama de Guedel, un aspirador o otro tipo de succionador para aspirar las secreciones, ¿no? Y el collarín cervical, ¿no? Y lo que es el veno, lo que es la vía respiratoria, ¿no? Lo que es la inspección del tórax, respira, no respira, etcétera, todo lo que nos dicen, ¿no? La circulación, ¿no? El pulso, el llano capilar, el color y la temperatura de la piel, que es muy importante también. Y buscar hemorragias no solamente de la lesión que se tiene en el momento, ¿no? Puede haber lesiones ocultas que seguramente también van a poner en riesgo la vida del paciente. Después viene el déficit neurológico, ¿no? Hacer diferentes tipos de escalas si el paciente está consciente, Glasgow, etcétera, ¿no? Otro tipo de, de escalas si el paciente está inconsciente. Y la exposición, ¿no? La exposición, ¿no? Para poder determinar si hay otro tipo de lesiones, etcétera. Bueno, aquí en algunas guías lo toman, por ejemplo, ¿no? Que siempre al hacer eso, pues el sangrado es muy importante porque es una de las causas que si no se les controla, pues seguramente el paciente va a entrar en alguna alteración más que amenace su vida, ¿no? Ya entrando, una vez ya haciendo todo lo que es la revisión general del paciente, pues tenemos que tener en cuenta lo que son los problemas ya, invocarnos un poco a la parte musculoesquelética, ¿no? Musculoesquelética, ¿no? Que van a poder amenazar la vida del paciente, ¿no? Y obviamente la extremidad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la hemorragia por las heridas, ¿no? Siempre una fractura expuesta puede tener una hemorragia
pequeña, muchas veces los vasos sanguíneos, los factores de coagulación hacen su trabajo y logran cohibir, digamos, la- el sangrado, ¿no? Sin embargo, cuando ya se dañan arterias grandes, entonces muchas veces hay que hacer compresiones o el uso de torniquetes, que si bien hay mucha controversia su uso, ¿no? Cuando tengamos un sangrado excesivo, pues no queda otra, ¿no? Que hacer el uso de un torniquete, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que es el síndrome compartimental, ¿no? Por por la lesión que puede haber en los compartimentos y la función, ¿no? También habíamos hablado, ¿no? Que puede haber, ¿no? Por la secuela de de este síndrome. O, como también sabemos, ¿no? Siempre en un paciente politraumatizado, pues tiene que cuidar lo que es la parte de la columna cervical, dorsal, lumbar, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho también el sangrado oculto, ¿no? Muchas veces no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué si no está sangrando el paciente? ¿Por qué si no está, si ya se le ha hecho una compresión, pues aparentemente está yendo bien, pero el paciente sigue deteriorándose, ¿no? Puede ser causa tal vez neurológica, podría ser, pero muchas veces existen sangrados ocultos. Podría ser en abdomen, un trauma abdominal, qué sé yo, pero en la parte ortopédica, en este caso, es muy importante tener en cuenta o no descuidar lo que son las fracturas en pelvis. ¿Por qué? Porque en estas estructuras pues, hay arterias bien de grueso calibre o a veces arterias, por ejemplo, en la corona mortis que llaman, ¿no es cierto? Que son eh, lugares de gran potencial de sangrado y que al ser en una cavidad profunda, entonces se convertiría como una hemorragia oculta, ¿no? Entonces, habría que tener mucho en cuenta esto si el paciente se está descompensando. O con lo propio en fracturas de huesos de gran calibre, como el fémur, ¿no? Que también ocultan, ¿no? O secuestran gran cantidad de sangre con las cuales el paciente se va deteriorando. Estas son algunas imágenes de cómo el paciente podría haber o puede haber llegado, en este caso, una extremidad catastrófica. Bueno, como hemos mencionado, el primer manejo siempre es el estado general del paciente, ¿no? Debe controlarse todo lo que es la hemorragia. En principio, con solamente lo que es la colocación de compresión, ¿no? Con gasas empapadas en solución salina, hacer una compresión y un vendaje compresivo, ¿no? Para el sangrado, ¿no? Los torniquetes, como había mencionado, pues algunos indican que rara vez se tiene que usar o que está contraindicado, etcétera. Sin embargo, también hay literatura en que se menciona pues que ya no es una locura, digamos, no utilizarlo, ¿no? Porque muchas veces el torniquete era, digamos, satanizado, ¿vale? decir, cuando los pacientes llegaban de lugares lejanos, con 2, 3, 4 horas de viaje, con su torniquete llegaban al hospital ya con la extremidad todo, todo ya isquémica, ¿no? Entonces, había por eso ese concepto, pero sin embargo, como les he mencionado, cuando ya es en este caso pues, un sangrado excesivo, una isquemia catastrófica, pues no, y el sangrado no para ni con la compresión, pues no queda otro camino que hacer el torniquete, ¿no? Eh, Tampoco se recomienda el uso a ciegas, dice, ¿no? De un hemostato. Muchas veces se colocaban medicamentos ahí en modo de coagulación, ¿no? Sin embargo, no está indicado por diferentes eh, eh, respuesta inflamatoria que es el paciente y pues, como sabemos, podría alterar todo este tipo de lesión, ¿no? Desde que más o menos tengamos hemos visto al paciente y con una fractura expuesta, etcétera, lo que se tiene que hacer es, como he mencionado, pues a lo máximo es tratar de cubrir la herida si pueden empaparlo con gasas estériles de solución fisiológica para evitar que siga teniendo lesiones adicionales, ¿no? Y siempre documentar, ¿no? Documentar el mecanismo, la lesión, etcétera,
para que una vez llegando al centro o donde se va a ir de forma definitiva, pues si es una extremidad muy destrozada, pues no se tenga incluso que hacer mm, o desvendar al paciente para valorar nuevamente, ¿no? Muchas veces con una foto, tal vez bien tomada, pues uno ya se puede imaginar qué tipo de lesiones, ¿no? Algo de historia, yo sé que la historia es un poco engorrosa, pero siempre nos sirve, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? El manejo antes y a qué estamos ahora, ¿no? Es muy importante ver qué es lo que se hacía antes, ¿no? Desde Ambrosio Paré, por ejemplo, ¿no? Es el que en sus primeras instancias ha- ha visto la necesidad de limpiar las heridas de cualquier cuerpo extraño, ¿no? Y tejido necrótico. En este momento, bueno, y son cosas que sí que se mantienen, ¿no? Dejando la herida abierta, ¿no? Dupuytren, por ejemplo, ha acuñado el término de desbridamiento, ¿no? Eso que ya que lo utilizamos ya en la parte quirúrgica, ¿no? De sacar todo lo que es el tejido desvitalizado, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Perder una extremidad para salvar una vida, ¿no? Suena duro, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces nos encontramos con ese, digamos, no sé si duda, pero es algo duro que muchas veces el paciente está inconsciente con una extremidad catastrófica, pues los familiares ya viendo también la urgencia, se les muestra todo lo que es cómo hacer la extremidad, autorizan una amputación, por ejemplo, y el paciente muchas veces que estaba en estado etílico, al día siguiente despierta sin su extremidad, ¿no? Es lo peor que le podría pasar creo, a alguien, ¿no? Luego Techerne, por ejemplo, ya lo que hacía, ¿no? De preservar la vida, de extremidad, ya aquí más o menos ya encaminado el término de prevención de infecciones y de restauración funcional, ¿no? Porque si bien antiguamente se limpiaba todo eso, pero si no, o sea, no, si no mejoraba nada, directamente la computación, ¿no? Ahora hay muchos procedimientos reconstructivos con los cuales ya esto ha mejorado, ¿no? Ya trueta, ¿no? Como se ve, curetaje de trueta, ¿no? La limpieza de trueta, ¿no? Lo que es combinar una intervención rápidamente, desvidamiento, ¿no? Aquí ha dicho que mientras más rápido es la intervención, en este caso la debilitación, la limpieza, todo, entonces va a ir mejor los resultados, ¿no? Ya en 1980 lo que es la estabilización temprana de las fracturas, ¿no? Se ha empezado lo que es ya hacer comparaciones, ¿no? Mientras más temprano se estabiliza, o sea, los resultados son mejores. Luego era de control de los antibióticos, estilo Anderson, la clasificación que más conocemos, que seguramente ustedes conocen, que vamos a hacer hincapié más adelante. Ha sacado la importancia de lo que son las características de la herida, ¿no? O sea, es una relación de lo que es la fractura con la herida, ¿no? Y que en base a esto nos sirve para hacer un manejo inicial y el posterior tratamiento quirúrgico también, que se va a utilizar, cuándo vamos a hacer, etcétera. Y actualmente, ¿no? Lo que es el enfoque ortoplástico. Se dice pues que ahora pues es muy importante, y sé que nuestro país no es todavía no está muy, nuestro sistema de salud no está muy adecuado para estos cambios que puede haber, pero en otros países existe pues centros exclusivos traumatológicos, ¿no? Donde la ortoplástica, en este caso pues el traumatólogo que tiene también ese entrenamiento en lo que es la reconstrucción de las partes blandas. Entonces, es muy importante a la hora de decidir, incluso desde el inicio, ¿no? Porque muchas veces llega el paciente con una herida o tejido destrozado, pero uno por no querer, digamos, debridar todo eso, porque te decía, "Voy si lo derivo, si lo saco, este tejido muerto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cubrir, digamos, ¿no? Sin embargo, ahora no, o sea, ahora si es que hay tejido muerto, uno ya ve que el tejido no va a ir adecuadamente en una evolución favorable, pues se tiene que debridar todo, ¿no? Y ahí entra lo que es el enfoque ortoplástico, ¿no? Pues por eso él ya más o menos se valora o se puede valorar con lo que es los diferentes tipos
de reconstructiva de parte blanda, hay también mucho la microcirugía para poder cubrir todas las heridas que puedan dejar exposiciones, ¿no? Y bueno, con el enfoque ortoplástico, pues obviamente la restauración funcional es mucho mejor, ¿no? Porque ya con lesiones cubiertas, pues ya la rehabilitación es mucho más temprana. La etiología, pues como he mencionado, en países de altos ingresos generalmente por la longevidad de su gente, de su población, eh, está dado sobre todo por la parte de la osteoporosis, ¿no? El envejecimiento de lo que es el tejido óseo, ¿no? Si bien también de la parte de los tejidos blandos, ¿no? Los pacientes ya son mayorcitos, en la mayoría de los casos el tejido muscular nuestro es muy, muy delgado, entonces una caída puede provocar lo que es una fractura y también una fractura expuesta, ¿no? No es necesariamente tener, eh, como he mencionado antes, una lesión de alta energía, ¿no? Que sí, sin embargo, en los países de ingresos bajos, medios, puede haber, ¿no? Principalmente lo que es los accidentes de tránsito, que como vemos ahora, llegan a los diferentes servicios, muchas veces a la parte inicial, a la parte prehospitalaria, y de ahí derivados a todos los hospitales, ¿no? Los accidentes de motocicleta, ¿no? Los clásicos accidentes de motocicleta, generalmente en nuestro país, en el oriente, bastante, ¿no? Hay mucho uso de estos motorizados que provocan diferentes lesiones eh, en los pacientes, muchas veces eso expuestas, ¿no? Y las lesiones por arma de fuego, ¿no? También son consideradas, digamos, lesiones de alta energía, como se puede ver en el ejemplo, pues provocan gran destrozo de lo que es el tejido óseo y son, digamos, los más comunes que se puede ver, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, de las armas de fuego están las de baja velocidad, de la alta velocidad, ¿no? También la de corto alcance, algunos llaman, ¿no? Cuando en las fracturas de corto alcance, generalmente la disminución es mayor, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior. Eh, Hay que ver en este tipo de pacientes, y si bien inicialmente vemos cómo ha llegado, con su herida, todo eso, pero ya más o menos hay que estar dando qué parte del tejido se va a morir, qué parte de la piel se va a morir, eso con diferentes tipos de valoración de las partes blandas, ¿no? Lo que he mencionado, ¿no? La herida puede o no estar en posición con el tejido óseo, ya tiene que ser catalogado como una fractura expuesta y de los compartimentos, ¿no? Que seguramente se tienen que tener en cuenta todo esto. Aquí había un ejemplo de lo que había mencionado, ¿no? La herida es aquí, pero la fractura es acá, ¿no? Existe una fractura acá que es el pero aparentemente esto está lejos digamos, de la deformidad, ¿no? Y aparentemente también no es muy profundo, ¿no? Sin embargo, ya en quirófano se ve que existe una comunicación por un despegamiento de lo que es el periósteo de esta región, llega hasta que foco de fractura, ¿no? Entonces, por eso tiene que tener muy en cuenta esto. Ya habíamos hablado de esto, de la evaluación del paciente, de las funciones vitales, ¿no? El alivio de dolor es bien, bien importante, ¿no? Porque también son eh, potencialmente puede producir algunas alteraciones, función neurológico, etcétera, ¿no? Entonces tiene que dar analgésicos al paciente. Prevención de los daños adicionales, ¿no? Por eso es muy importante inmovilizar al paciente, porque si bien se lo puede, muchas veces lo mandan así, pero con la fractura expuesta, pues obviamente provoca como más lesiones de las que ya existían, ¿no? El enfoque ortoplástico que he mencionado, minimizar el segundo impacto, ¿no? El segundo impacto es, pues, si bien el paciente ha tenido este infortunio del accidente, sin embargo, si no se maneja adecuadamente, pues seguramente la fractura expuesta seguirá degradando lo que es con el traslado, que se ve la movilización, todo, seguirá degradando algunos tejidos, etcétera, ¿no?
Se recomienda, ¿no? Muchas veces no lo hacen, pero se recomienda, ¿no? Que se tiene que tratar de hacer una reducción. En el caso, pues, de que el paciente esté muy, muy lejos de, de algún centro, digamos, donde se va a resolver ya la parte definitiva, ¿no? Puede ser una luxación de hombro, qué sé yo, una fractura con luxación o la misma fractura. No se recomienda reintroducirla del foco de fractura, pero sí alinearla, ¿no? E inmovilizarle, ¿no? Para evitar esos segundos impactos, como he mencionado, ¿no? Y del torniquete, ¿no? Si es que es muy necesario, se tiene que utilizar. Hay que mantener una oxigenación adecuada en el paciente, ¿no? Porque si bien si el paciente está consciente tal vez en un principio, pero si no encontramos, por ejemplo, un sangrado que podría ser oculto, pues seguramente se va a deteriorar, ¿no? Tienen que inmovilizarse las fracturas, ¿no? Con lo que se tenga, ¿no? Ya sea con tabliados, en este caso con vendajes, etcétera, que tiene que hacerse, ¿no? Hay que comentar lo que es la parte del estado neurológico, ¿no? Perdón, del estado neurológico, ¿no? Porque si bien a un principio puede estar, digamos, o puede aparecer normal, pero eso podría ser tal vez por las arterias colaterales, ¿no? Que podrían existir, ¿no? Sin embargo, puede haber alguna arteria dañada, ¿no? Pero hay que documentarlo porque después muchas veces de eso vienen los problemas legales, ¿no? Si el paciente está bien, estaba bien, supuestamente, y por qué, digamos, entra en isquemia, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante hacer todo esto. La alineación también es muy importante en el caso de una hemorragia grave, ¿no? Muchas veces la extremidad está deforme, ¿no? Está acordada, ¿no? Entonces, tiene que hacerse para controlar lo que es el sangrado. La documentación fotográfica, como he mencionado, tiene que hacerse para evitar estar desvendando continuamente al paciente en caso de que ya en el centro que lo vas a referir ya nos pueda servir estas imágenes, ¿no? Y los fragmentos óseos, ¿no? Sueltos. Muchas veces pensamos qué es lo que se va a hacer. Muchas veces el paciente llega con una extremidad, digamos, de alta energía, fractura de alta energía, en donde pues muchas veces ya parte del tejido óseo eh, ya se ha perdido, ni siquiera está ahí, ¿no? Entonces, o bien puede ser que en el mismo accidente se haya perdido, ¿no? Por misma energía, o muchas veces en la parte inicial, ¿no? Está ahí el fragmento expuesto, todo eso, lo desechan, digamos, ¿no? Y dicen lo envuelven o al paciente lo movilizan, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se recomienda hacer es que si bien no tiene que reintroducirse fragmentos óseos, pero sí, sobre todo si son grandes, etcétera, tienen que envolverse en lo que son gasas empapadas en solución, ¿no? Y con eso mandarlo, ¿no? Junto con ahí mismo, ¿no? Donde la herida, con el paciente, ¿no? Ya para que en la parte ya hospitalaria o quirúrgica podamos ver si esos fragmentos son viables o no son viables. Generalmente, cuando ya están desvascularizados, no son viables, ¿no? Pero ya la parte de tejido esponjoso, póngase de un fragmento articular, etcétera, sí, muchas veces nos puede servir, porque recordemos que la articulación es muy, muy, muy compleja de tratar y muchas veces tenemos que tratar de estar con todos los momentos que se pueda, ¿no? Además, tienen mayor capacidad de regeneración, ¿no? En la parte esponjosa. Eh, Fuera de lo que es el entorno estéril, se pueden eliminar lo que son los elementos macroscópicos. No se recomienda, digamos, tratar de hacer una limpieza, tal vez, si tratan, obviamente, tratan de mejorar, ¿no? Que dicen que nos vamos a limpiar bien, ¿no? Sin embargo, no está muy recomendado, ¿no? Tratar de sacar las micropartículas, ¿sí? Sí, los grandes contaminantes, ¿no? Pueden ser sacados, pero no se recomienda hacerlo más allá, hacer una exploración, tratar de limpiar, etcétera.
si es que se va a mandar a lo que es a la parte hospitalaria. De ahí, ¿no? Obviamente, ¿no? Si es que lo van a atender ahí, no, ya es otra cosa. La irrigación de la herida también tiene que hacerse, pero no a gran presión, ya que puede aumentar el riesgo de infección. Muchas veces en la parte hospitalaria, si bien lo hacen una irrigación, pero no tiene que ser a presión porque esta presión más bien podría introducir los fragmentos o algún contaminante a la parte más profunda, ¿no? Eso acabado de los apósitos salinos estériles para hacer la herida y hacer la inmovilización y se alinea en tablillar la extremidad, ¿no? Para garantizar lo que es el traslado del paciente y evitar el segundo impacto. Documentación fotográfica, ahora se habla alto de esto porque es muy dañino para el paciente si se va al término, pues estar desvendándole cada vez, ¿no? Se viene uno, ¿no? Y luego ve, no toma decisión, luego viene, va otro, si va a ver qué se va a hacer, entonces, no, entonces, preferible tener una documentación fotográfica adecuada de más o menos cómo está cómo está la lesión, que eso ya incluso puede comenzar en la parte prehospitalaria y mandarlo con el paciente para minimizar todos estos daños de estar reabriendo la herida a cada rato. Después, antibióticos. Esto es muy, muy importante. Vamos a hablar más adelante de esto, que tiene que ser por lo menos una hora por lo menos a una hora del ocurrido el accidente, ¿no? Porque después, según la literatura, ya pues existe mayor riesgo de infección. Esto es lo que se habla algo de las fracturas de pelvis, muchas veces son inadvertidas, puede haber diástasis o fracturas complejas. Entonces, lo que se hace es, pues, si se tiene a mano en la atención hospitalaria, lo que son los cinturones o bajas pélvicas ya bien establecidas, o si no se tiene esto, pues utilizar alguna sábana, algún mantel, etcétera, para hacer una compresión, ¿no? Como un tipo de torniquete, para tratar de cesar en este caso una diástasis, o si tiene fractura, muchas veces, como he mencionado ahí en la parte inicial, creo, donde había chicos, ¿no? De lesiones muy importantes, de la columna mortis que les hablaba, simplemente haciendo lo que es la compresión, ya se puede controlar la hemorragia, ¿no? Porque no olviden que puede secuestrar hasta 2 litros, ¿no? Una fractura de pelvis, ¿no? Por eso les decía que es un secuestrador, así, tal vez inadvertido de sangre, ¿no? Y bueno, si en los países tienen, ¿no? A la mano lo que son fijadores externos, ¿no? Que muchas veces se puede hacer con incisiones percutáneas para salvar la vida del paciente, porque esto sí de la fractura de pelvis es potencialmente mortal, les puedo decir, porque cuando está lesionada la pelvis, una fractura, un sangrado ahí en cavidad, si no se hace por lo menos algo de esto, pues el paciente se nos va rápidamente. Esto decía, ¿no? De las prioridades por parte hospitalaria. Y hay que iniciar tempranamente lo que son la administración de antibióticos, ¿no? Por lo menos una hora después del accidente, que es instantáneamente mejor, pero hasta una hora es lo ideal, ¿no? Hay que inmovilizar, ¿no? En una posición adecuada de lo que es la fractura y administrar analgésicos, ¿no? Hace que sea una valoración continua, ¿no? De lo que es la lesión neurovascular, ¿no? Si bien a un principio valoramos, pero esto hay que hacer una vez que ya empezamos ya a manejar al paciente, estabilizarlo, hay que volver a hacer una revaloración. La parte fotográfica, ¿no? Como ahora está muy, muy, muy actualizada, dice, no, tiene que aumentarse para tener la parte legal, pero también para no causar más daño, ¿no? Y transferir al paciente donde hay, si es que hay, bueno, un servicio más especializado, ortoplática, cirugía vascular, etcétera, donde todo se puede utilizar, todo puede ser continuo, ¿no? Es muy importante los signos de lesión vascular, ¿no? Hay signos duros, que llaman signos blandos, ¿no? Signos duros, cuando nosotros vemos que probablemente está lesionado alguna arteria, ¿no? Cuando hay diferencia, ¿no? En lo que es en las pulsaciones, ¿no? En comparación al lado contralateral, cuando hay severas hemorragias, ¿no? Que no cohiben a lo que es la compresión, ¿no? Simplemente puede ser porque puede ser un vaso de alto calibre.
un hematoma pulsátil, ¿no? Si vemos un hematoma pulsátil, pues seguramente es una arteria que se ha dañado, ¿no? Y lo que es el soplo, ¿no? El soplo que puede haber por la lesión. Y lo que es más o menos los pulsos, ¿no? En cuanto a lo que es la parte vascular, es muy importante, ¿no? Y las partes blandas, ¿no? El desfile neurológico, la diferencia de la presión, o de la temperatura distal, ¿no? Ausencia de llenado venoso, etcétera, que nos dan una pauta de que puede existir una lesión, ¿no? Algunas literaturas aumentan algunas otras cosas, pero si se fijan, la mayoría mantiene, ¿no? Mantiene, o sea, estos signos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá la presencia de shock y hipotensión dentro de los signos suaves, ¿no? Y el hematoma pulsátil, bueno, que también estaba en la anterior. Mm, Siempre cuando vemos un paciente con fractura expuesta, no debemos distraernos con la herida en sí. Muchas veces eh, nos abocamos más a lo que es la herida con la exposición. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, siempre pensar en que este tipo de paciente puede tener otro tipo de lesiones, por eso es muy importante hacer todo el manejo inicial de la ATLS, ¿no? La ABCD, salvar la vida, ¿no? Porque si bien existe la fractura expuesta, pero lo más importante en este caso es la parte general, ¿no? Siempre hacer una exploración de pies a cabeza, ¿no? Y no siempre una primera vez, una vez ya estabilizado, hacer una evaluación secundaria, ¿no? Para ya empezar a ver qué más puede haber tenido el paciente, ¿no? Evitar la examinación, sobre todo pélvica, ¿no? Ya se ve puesto algunos ejemplos del por qué esto es importante. Y ya, bueno, es en la parte pues, hospitalaria, otra vez se puede hacer antes, un poco lo que es corregir la triada mortal, ¿no? La acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Acá les doy un ejemplo de por qué es muy importante ver todo esto, ¿no? Porque muchas veces, si bien la fractura expuesta está ahí, ¿no? No, es bien obvio, digamos, ¿no? Pero la parte muscular, pues, muy, muy comprometida, ¿no? Con este ejemplo, ya, ¿no? Cuando ya se hacen imágenes vasculares, pues ya vemos que aquí ya está lesionado, ¿no? Ya no hay la continuidad. Esto también es muy importante, ¿no? Muchas veces, si bien hay laceraciones superficiales, pero muchas veces en la piel, parte subdérmica, puede haber un compromiso o como un astillado de la fractura, ¿no? Que lo está enganchando, ¿no? Y al momento de la manipulación, peor si no se inmoviliza, entonces esto se va a poner, ¿no? Lo que llaman una fractura expuesta secundaria, ¿no? Que si bien no estaba expuesto inicial, pero por no hacer esto, digamos, una reducción, una tracción de la extremidad donde esta parte se pueda liberar, entonces provoca con el tiempo lo que son lesiones más graves, ¿no? De lo que estaba menos grave, en otras palabras, de que no era expuesta, ahora se vuelve expuesta. La lesión de Morel Lavallée, ¿no? Esto tenemos en cuenta también, que sobre todo es catalogado cuando existe pues como un desprendimiento de lo que es de la fascia, desde el tejido graso de la fascia, ¿no? Generalmente puede estar asociado a fracturas cesadas, pero también se da en fracturas expuestas, ¿no? Son las clásicas lesiones que vienen con fracturas, pero desde la fractura hasta la parte distal o proximal existe una cavidad, ¿no? Entre la fascia y que es la piel, ¿no? Grandes cavidades que son lugares de secuestro de sangre y que son muchas veces muy difíciles de tratar, ¿no? Porque la piel prácticamente se separa de lo que es la fascia, ¿no? Y va a crear como bolsones, ¿no? Dentro de lo que son las lesiones, y muchas veces, si la fractura es dada, por ejemplo, hematomas grandes, ¿no? Y que provocan seguramente desvitalización de la piel o infecciones si no son tratadas. Después, otras lesiones que podemos tener también, por ejemplo, son la parte de la hipovolemia, las apomiolisis, ¿no? Que va a provocar seguramente eh, lo que es una insuficiencia renal y lo que es lesiones graves, ¿no? Que se pueden complicar, ¿no? Los antecedentes personales, muy importante de comentarlo, que una vez si el paciente está consciente o si hay un familiar, qué tipo de enfermedades, de medicamentos toma el paciente, etcétera, para tener en cuenta para el manejo, ¿ya, no? El examen completo y repetitivo,
¿no? Más de lo que decía de ortoplásticas, que actualmente se maneja, y hacer las debilizaciones, etcétera, que puede verse. La osteomielitis, ¿no? Pues a modo de ejemplo, ¿no? Si es que no hacemos un manejo inicial adecuado, la parte de los antibióticos es muy, muy importante, ¿no? Los artículos dicen que si hasta cierto momento no se utiliza antibiótico, pues la infección es inevitable, ¿no? Y consecuencia de esto, como sabemos, la osteomielitis, ¿no? Lo que es la adhesión de las bacterias, la agregación, lo que son las coberturas de las bacterias, etcétera, van a terminar lo que es en un proceso osteomielítico, ¿no? Esto solamente a modo de ver. Existe diferente grado de fractura expuesta, un porcentaje de infección, ¿no? En las fracturas tipo 1, por ejemplo, el porcentaje de infección va a ir desde del 0% al 2%. ¿Ya? En las facturas tipo 2 de 2 al 7%, en las facturas 3 ya así va aumentando gradualmente, ¿no? Y las facturas 3 también, como sabemos, se dividen igual. Una factura, por ejemplo, tipo 3C, ya, pues el 25 a 50% ya es el porcentaje de infección, ¿no? Entonces, cuando nosotros por eso tenemos una factura después, tenemos el tamaño, el grado, etcétera, más o menos ya según la literatura, podemos, digamos, inferir qué es lo que, cómo puede ir este paciente. Sin embargo, como dice, ¿no? La literatura, la administración de antibióticos después de una fractura abierta reduce el riesgo de infección hasta 59% si se lo hace en la primera hora de ocurrido el evento, ¿no? Sí, sí, muy, muy importante esto de la colocación de antibióticos, en el sentido de que, como dicen, ¿no? La atención prehospitalaria, pues se va a ver no en el hospital, ¿no? Seguramente lo van a ver en la parte inicial, el mismo hecho el accidente, o va a llegar a un centro de salud de primer nivel, entonces ya se tiene que, ya nomás administrar lo que es los antibióticos. Estas son las guías, ¿no? ¿Qué antibióticos nosotros vamos a colocar? También ya está establecido según el tipo según el grado de estilo, ¿no? En el grado 1 tiene que administrarse una cefalosporina de primera generación, es la cefazolina, y si existe, digamos, alguna alergia algo hacia estos antibióticos, pues la clindamicina, ¿no? Tiene que utilizarse como segunda alternativa. En el tipo 2 seguimos con lo mismo, cefazolina, ¿no? O una cefalosporina de primera generación, alternativa que en su grado 1 y 2 siempre usar primero o de primera mano este tipo de antibiótico. En el grado 3 pues ya son lesiones ya de más alta complejidad, entonces a la cefazolina tiene que añadirse lo que es un aminoglucósido, ¿no? En este caso la gentamicina, ¿no? Y si es que existe, digamos, también eh, alguna, digamos, dato de que pueda estar muy contaminado, puede ser una ceftriaxona o la piperacilina, tazobactam, etcétera. Ahora, cuando existe un potencial riesgo de infección, o sea, una herida muy sucia, muy contaminada, etcétera, pues tiene que añadirse, ¿no? A todo lo que he mencionado, lo que es las penicilinas, ¿no? O la clindamicina. Es muy importante tomar en cuenta esto para evitar una infección. Entonces ya sabemos que el grado 1 y 2, la cefazolina o las de primera generación es recomendado, y en el grado 3 o más contaminadas, pues ya usar aminoglucósidos o añadir otro tipo de antibióticos en caso de que sea muy, muy necesaria. Esa es otra tablita que es muy importante. Más o menos de aquí ya nos indican de acuerdo al peso, más o menos cuántos o qué dosis podemos dar de lo que es el antibiótico, en este caso la cefazolina. Fíjense cómo va aumentando. Y también ¿no? Hablan de lo mismo, ¿no? De cuáles alternativas podemos tener, ¿no? En caso de que haya resistencia, ¿no? Esto es igual, otro tipo de tabla. Fíjense que los diferentes artículos, libros actuales, todo, sigue manejando lo mismo. Lo que sí, digamos, ha cambiado un poco es cuánto tiempo administrar, ¿no? Porque actualmente en muchos centros o muchos hospitales, pues se le mantiene por 7, 10 días un antibiótico, ¿no? Pero sin embargo, ya los artículos, pues, hacen
referencia que esto no es muy necesario. Pacientes que han sido tratados con con 3 días versus pacientes que han sido tratados con 10 días, ¿no? Y la tasa de infección prácticamente, hablando de porcentajes, es el mismo, ¿no? No varía. Un momento, por favor. Ya, ya. ¿Hay algún tipo de, eh, de qué es clasificas en base o predecir de infecciones en base a tipo de anfitriones, ¿no? Tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, para los existen anfitriones tipo A, tipo B, tipo C, en base a las enfermedades o comorbilidades que pueden tener, ¿no? Y de acuerdo a este tipo de enfermedades o comorbilidades que pueden tener, pues ya pueden ser complicaciones según los porcentajes que se puede tener acá o pueden ser algunas infecciones, ¿no? También es muy importante porque todo esto ya está documentado, ¿no? Dice, no sé, tiene artritis reumatoide, ¿no? ¿Qué tipo de artritis? Es tipo B, digamos, ¿no? Entonces ya más o menos en que sería dentro de esto para tener en cuenta el cuidado que se puede tener, ¿no? Lo que he mencionado, ¿no? El tiempo de administración de antibióticos. No es necesario dar 7, 10 días, 2 semanas, lo que está que la herida está seco, ¿no? Prácticamente nos dicen, ¿no? Cefazolina intravenosa nosotros usamos cada 8 horas durante 24 horas, ¿no? Después del lineamiento quirúrgico y en fracturas tipo 1 y 2, ¿no? Y para las fracturas tipo 3 bueno, se aumentan estos otros antibióticos como nos enseñan las tablas, y ya puede así aumentarse a más días, ¿no? Unos 3 días, tal vez 4 días, pero no es necesario tenerlos, digamos, tiempo. Y también las fracturas por arma de fuego, ¿no? Cefazolina o clindamicina por vía intravenosa, que también casi son los mismos antibióticos. Evitar el uso prolongado de antibióticos, ¿no? No, muchas veces si no está con drenaje, pues vamos a colocar el antibiótico hasta sacar el drenaje, ¿no? No es necesario. Tampoco es de origen empírico, ¿no? Colocar el antibiótico hasta que la herida esté en seca, ¿no? O sea, tampoco es necesario. Según la literatura actual, son 3 días, así sea expuesta, 3 días suficiente, tendría que, digamos, ya verse tratado. Lo más importante es la debilitación, la parte quirúrgica. Ya una vez se llega a la parte hospitalaria, de eso, digamos, va a depender si la herida está infectada, no está infectado y obviamente si es que de cuándo se inicia el antibiótico, ¿no? La terapia antibiótica como sustituto de desbridamiento no es lo ideal, ¿no? Porque a veces, o sea, no se hace un desbridamiento y se trata de, de suplir, digamos, ¿no? Con bombardear con antibióticos. Inicio temprano de antibióticos es muy, muy importante, sobre todo para los gram positivos y gram negativos, en lo que es como he mencionado. En caso de contaminación muy, muy fuerte, fecal, o en la granja, etcétera, como llaman así, o de tierra, qué sé yo, añadir penicilina. No está muy recomendada utilizar fluoroquinolonas porque con el tiempo lo que hacen es lo que disminuyen lo que es la parte de la cicatrización o en el caso del tejido óseo, disminuye lo que es la consolidación del hueso, ¿no? Y más o menos el tipo de antibióticos como he mencionado. Y bueno, es esto, ¿no? Imagenología. Dentro de la imagenología, pues es muy importante ya la parte hospitalaria, hacer la radiografía, ¿no? De la parte de la región afectada, así como de las articulaciones proximales y distales. No tenemos que abocarnos. Hay muchas veces la radiografía nos mandan así solamente del foco de fractura, ¿no? Sin embargo, proximal o distante pueden haber lesiones, ¿no? Entonces es muy importante tener una vista panorámica de lo que es la lesión, ¿no? En lo que es las lesiones de alta energía del fémur, tenemos que tener en cuenta la lesión del cuello femoral. Muchas veces eh, está fractura de diáfisis de fémur, pero tiene una fractura muchas veces inadvertida del cuello femoral, ¿no? Y muchas veces así ya ha pasado o de alguna clínica te llaman, doctor, tiene este paciente así solamente con algo diaficial, una foto si bien regionalizada y no se ve. Ya le pides material, llegas al hospital, y ya que había pasado, pues a la valoración tiene una fractura del cuello, ¿no? Del cuello femoral. En la pelvis, como mencionaba, la parte cervical y torocolumbar tiene que hacer con ATLS. Y en otros países lo que hace es, digamos,
más países ya con alta tecnología, una tomografía, un vacío de tomografía de todas las extremidades de todo el cuerpo, ¿no? Es muy importante ver lo que es las radiografías, por ejemplo, el aire en el tejido subcutáneo, ¿no? Podemos estar teniendo alguna cepa, una bacteria, un clostridio, ¿no? Que van a necesitar tipo de antibióticos. Y lo que son los cuerpos extraños que también puede verse en la radiografía. Por ejemplo, en el tipo de caso, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Una fractura expuesta de supracondyle, superintercondyle de fémur. Sin embargo, se han olvidado, ¿no? De lo que es explorar, lo que es las simetrías, etcétera. Y el paciente tiene también luxación de cadera, ¿no? Entonces, es muy importante tener este tipo de radiografías panorámicas. Es la clasificación de Gustlow, que es la más, digamos que la más común que actualmente se sigue usando. Existen otro tipo de clasificaciones, pero esta es la más que se utiliza por su simplicidad, ¿no? El grado uno es menor a 1 centímetro, generalmente la contaminación es poca, el tejido blando no es mínimo y el hueso, digamos, no tiene mucha lesión, fractura simple, no está mucho con minuta. El grado 2 es mayor a 1 centímetro o menor a 10 centímetros, la contaminación es moderada, ya también es una lesión moderada de lo que son las partes blandas y la contaminación ya está también moderada, ya no es una fractura simple. El grado 3 se divide, como saben, ¿no? A, B, C, ¿no? El grado 3A, bueno, los tres en realidad son mayor a 10 centímetros y en los tres se ya considera, o deberíamos considerar como una contaminación elevada, ¿no? La lesión en las partes blandas ya sí va cambiando un poco. En el grado A está severamente, digamos, lo que es dañada la parte blanda, pero nos va a permitir cesar la herida, ¿no? Si bien existe una herida grande en todo, pero después del desbridamiento, la herida va a cesar, ¿no? Mientras que en el grado B ya no existe eso, ¿no? Haciendo desbridamiento, ya no va a haber el cierre de la herida, o sea, ya van a necesitar otros tipos de reconstrucciones ortoplásticas, etcétera, ¿no? Y en el grado 3C, pues es ya lo que es la lesión arterial, ¿no? Arterial o nerviosa, ¿no? Que si ya tiene esto, ya se cataloga directamente como un grado 3C. Algunos hablaban de lo que es la clasificación 3D, ¿no? Y Agustino y colaboradores ya no lo han catalogado así, ¿no? Ellos solamente era el grado 3C, pero algunos ya lo han puesto, ¿no? 3D, lo que es la amputación traumática. Un paciente con amputación traumática le catalogan con Gustavo Anderson 3D, ¿no? Aquí se puede ver los diferentes tipos de lesiones, según los grados, más o menos ahora ya vemos según el tamaño de la herida, a dónde le podemos catalogar, a qué tipo de lesión, de acuerdo al centímetro, a la conminución, a la contaminación de partes blandas, etc. Entonces, eso nos sirve bastante para hacer el manejo inicial y posterior. Hay algunas fracturas que se consideran grado 3 directamente, así no sea así tenga una herida puntiforme, ya es considerado grado 3. ¿Cuáles son estas? Fracturas segmentarias. Cuando tenemos una fractura segmentaria, pues es una fractura de alta energía, entonces ya pasa directamente a un grado 3. A, podría ser, ¿no? Así, digamos, la herida sea puntiforme. Fracturas en lugares agrícolas, lo que hablaba, ¿no? Lugares de tierra, granja, etcétera, pues ya son contaminados por el grado de contaminación, grado 3. Fracturas en lagos contaminados, las fracturas por arma de fuego, fíjense, ¿no? Si bien son puntiformes o algo así, estas son catalogadas como fracturas expuestas grado 3, ¿no? Algunos, bueno, ya han implementado lo que es la clasificación a los recientes, la clasificación de Gustilo Anderson, ¿no? Aquí han puesto más, digamos, ¿no? De acuerdo a la herida, como ya sabemos, ¿no? Y la contaminación, etcétera, ¿no? Lo han tratado de, digamos, de ampliar un poco para que, digamos, nos dé mejores resultados, ¿no? Y lo que es los diferentes grados, ¿no? Que más o menos, de acuerdo a la herida, ya podemos catalogar un tipo de expuesta, ¿no? Y en esta, aquí tenemos una fractura grado 1 de patela, pero es seguramente un grado 2 en tibia, ¿no? Y así va aumentando las lesiones. Por ejemplo, esto no tiene cobertura, ya que en día grado 3 B, ¿no? Y es una amputación casi traumática, función arterial, un grado 3C, ¿no? Y así se va catalogando el tipo de fracturas. Existe otro tipo de clasificaciones, tal vez por la hora no lo voy a
desglosar bien, pero sí es importante que sepan, ¿no? Si bien la clasificación de cultivo Anderson es bien antigua, es la que más se usa porque es bien sencilla de utilizarla, pero también existe mucho, digamos, controversia entre un médico u otro médico, que es 1.5, que 2, que etcétera. Pero otras clasificaciones que si bien son más complejas, toman más parámetros, etcétera, pero si no, actualmente se utiliza este tipo de clasificaciones también, sobre todo en la parte de especialidad, en las cuales ya, digamos, podemos especificar un poco más este tipo de fracturas expuestas, ¿no? Esto es, por ejemplo, para su conocimiento también, que existen este tipo de clasificaciones, ¿no? Como he estado mencionando de lo que es la AO y esto lo que es OTAN, ¿no? Que también son otros parámetros para ver la gravedad de las fracturas abiertas, ¿no? Y el pronóstico que pueden tener. Esta es, bueno, la clasificación de Scherne ya es antigua, se utiliza no tanto, no muy cotidianamente, pero sí nos sirve también para ver qué tipo o dónde puede encajar de acuerdo a otros parámetros que puede tener, ¿no? Y esto es, bueno, parte de lo que estaba en la anterior diapositiva. Esta clasificación, por ejemplo, es de acuerdo a lo que es una fractura simple o compleja en relación a las partes blandas. Simple es, una vez que se hace, digamos, el debridamiento, vemos si es que el procedimiento definitivo va a requerir reconstrucción en lo que es las partes blandas. Si es que no, entonces es una fractura simple, ¿no? Si es que se va a requerir reconstrucción, es una fractura compleja, ¿no? Y así se van desglosando más o menos los tipos de fracturas hasta un grado C, por ejemplo, va a requerir de lesión, separación vascular, ¿no? O se va a reconstrucción de la parte de tejido blando o reconstrucción de la parte de tejido óseo en el caso de que haya ausencia, ¿no? De cobertura de partes blandas. Y esto, pues, son algunos scores de puntuaciones, lo que llaman eh, predictores, ¿no? De amputación. O sea, muchas veces las extremidades catastróficas podemos lavarlos, ligarlos, tratar de debridar todo lo que quieras, y muchas veces llegamos a una amputación, o probablemente si logras lavar la extremidad, pues no es tan funcional que digamos, ¿no? Entonces, para esto existen scores que nos dicen más o menos para no, digamos, alargar, podríamos decir, la agonía de un tratamiento largo, hasta que llega al final lo mismo. Con estos scores ya más o menos podemos ver qué herida o qué fractura pues va a ir bien y cuál lamentablemente seguramente hay que más radical desde un inicio. Es la que más o menos se utiliza actualmente, la clásica, digamos, escala de MES, ¿no? Que se utilizaba también para este tipo de predicciones, ¿no? De desarrollo de la extremidad, también es muy importante tomar en cuenta. Esta es otra de las igual, escalas de predicción, ¿no? Para ver si es que puede tener o no puede tener éxito, ya iniciar con un proceso reconstructivo, ¿no? Y esto es más o menos un resumen de todas las escalas que se utilizan, ¿no? Para hacer este tipo de predicción, ¿no? Si ustedes pueden ver, hay varias escalas, ¿no? De la MES que les he mencionado, la LSI, la NIS, etcétera, que esos parámetros más o menos que van a tomar, ¿no? Que parámetros de edad, si tiene shock, no tiene shock, si hay de hueso, etcétera, son puntuaciones, ¿no? Con las cuales nosotros nos guiamos para ver si va a ser posible esa extremidad o no. Cuando hacemos una amputación mixta, pues lesiones muy catastróficas, ¿no? Cuando ya la lesión sea bastante grande y según alguna escala que utilicemos, pues ya prácticamente sea imposible salvar la extremidad, ¿no? Ya más o menos es esto un resumen de lo que es el uso de antibióticos que tenemos que hacer de acuerdo al tipo de la fractura, ya más o menos por fases, ¿no? La fase hospitalaria, la fase quirúrgica primaria y después ya la fase de reconstrucción de lo que es ya la fase definitiva de tratamiento ya con la fijación. Entonces, son, digamos, guías que son bien importantes a los cuales, si bien nos dan parámetros, pero cada paciente tiene que encasillarse de acuerdo también a las guías
tanto de medio actual, tanto del lugar como también del paciente, ¿no? Y este es un protocolo de manejo inicial, ¿no? Más o menos del paciente, de la división primaria, si está estable lo que es la TLS, entonces hacer todo lo que es el manejo en el caso de pacientes que son inestables, o si está estable, ya hacer una evaluación secundaria y ya empezar a hacer otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, son guías muy importantes que nos sirven, ¿no? El tratamiento los puede seguir las fracturas abiertas como emergencia, ¿no? Siempre si ha llegado uno, siempre tiene que ya iniciarse el antibiótico, etcétera, ¿no? Realiza una evaluación inicial minuciosa de diagnosticaciones que pongan en peligro la vida del paciente que hemos hablado, iniciar la terapia antibiótica adecuada, ya en la parte hospitalaria hacer una depilación de la herida, estabilizar la fractura, dejar la herida abierta, polémicamente eso no, pero más avalado por otros artículos que dicen que sí, es mejor dejar la herida abierta. Muchas veces le ponen unos puntos, sin embargo, esto aumenta, digamos, el grado de contaminación. Y bueno, realizar injertos, etcétera, cuando ya caso necesario. Bueno, ya para concluir un poco lo que es la revisión bibliográfica, ¿no? Lo que se ha encontrado, qué es lo que dicen los artículos, todo, ¿no? Si se dan cuenta, el uso de terapia antibiótica temprana y un deslizamiento inicial radical, ¿no? Aquí ya no se utiliza, ¿no? Que no me va a quedar piel, no me va a quedar tejido, incluso hueso, ¿no? Este hueso no me va a servir, ¿no? Sino colocándole, le va a dar, este hueso no, seguro se va a necrosar y va a producir osteomielitis, etcétera, ¿no? No, ahora hay que ser radical, ¿no? Radical para disminuir el riesgo de infección, ¿no? Ya por eso, dentro de esto lo que es la ortoplástica, los diferentes tratamientos para hacer la reconstrucción de partes blandas, ¿no? El uso temprano de antibióticos, ¿no? Sistemáticos funcional para disminuir la tasa de infecciones, ¿no? Y la investigación de sufrimiento agresivo, ¿no? Va a contribuir a esto. Luego se fue el papel crucial de la clasificación de Gustilo, ¿no? En la toma de decisiones. La clasificación de Gustilo, pues como les he mencionado al principio, es muy importante en el sentido de que según esto, nosotros más o menos vamos a ver qué antibiótico vamos a usar, vamos a ver qué tipo a qué clasificación le vamos a meter y digo, qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no? Falta el consenso sobre la solución de irrigación más efectiva, ¿no? En cuanto a irrigación, pues lo que le decía, ¿no? Algunos hablaban de una irrigación pulsátil de alta presión, ¿no? Sin embargo, en la parte hospitalaria, prehospitalaria, perdón, esto puede producir o introducir los diferentes contaminantes a planos más profundos, ¿no? Ya en la parte quirúrgica, seguramente, la parte de irrigación a alta presión era antes la adecuada, sin embargo, se ha visto que la alta presión, incluso en quirófano, ya, si bien sacaba todo lo que son las contaminantes, pero a largo plazo es lo que esto dañaba, ¿no? Los tejidos blandos, el tejido óseo, ¿no? Paradójicamente, ¿no? La clasificación de fracturas guían, ¿no es cierto? Lo que es el tratamiento que se va a hacer, ¿no? Importante esto, por eso en traumatología utilizamos bastante las clasificaciones y es muy importante hacer ¿no? La colaboración, ¿no? Yo solo lo voy a tratar todo, ¿no? Claro que según otro entrenamiento en lo que es microcirugía, etcétera, tal vez podrás manejarlo, ¿no? Sin embargo, siempre es muy importante tener en cuenta otros especialistas en cirugía plástica, en el caso de que haya plástico, un cirujano vascular, etcétera, ¿no? Y el entrenamiento entre las primeras horas es muy importante porque, como les he mencionado, no es adecuado, ¿no? Suplir una buena debilitación con bombardeo de antibióticos al paciente. Bueno, eso sería todo en cuanto a las facturas expuestas en la parte de primer nivel de atención. No sé si hay una pregunta, algo, por favor. Muchas gracias, doctor, muy amable. Una pregunta aquí, doctor. Siga, doctor. Perdón. Sí, sí. Felicitarle por la presentación, doctor Beymar. En la atención básica, sí, mi experiencia es que yo atiendo bastantes pacientes de la tercera edad y me gustaría escuchar así de su parte Buen día. cuál es su experiencia con los pacientes de tercera edad en relación a las fracturas y fracturas expuestas. Gracias. Ya. Bueno, los pacientes de tercera edad, lo que
hay que tener en cuenta, en general, ¿no? Ya sea fractura o fractura expuesta, realmente, pues en las fracturas cerradas, lo que más, digamos, pone en riesgo la vida del paciente, porque aquí hay que, como usted dice, son pacientitos ya mayorcitos, ¿no? Entonces, lo que más pone en riesgo la vida del paciente, hablando del caso de una fractura cerrada, es pues las fracturas de, de cadera, ¿no? Estos pacientitos, pues lamentablemente, en el manejo que se hace, pues muchas veces por la edad, por el tipo de calidad de hueso, etcétera, no es lo mismo manejarlo como un paciente joven. Por ejemplo, en la cadera le hago, ¿no? En un paciente de una fractura proximal de fémur, un paciente joven que nos iría bien con póngase un clavo, una placa, con tornillos, etcétera, porque además el paciente lo va a tolerar lo que es una recuperación tardía, etcétera. En el paciente ya mayorcito no es tanto así. En el paciente mayorcito lo que trata es, lo que se tiene que hacer es tratar de hacerlo parar lo más antes posible, ¿no? En este caso, ya por eso se le coloca más la prótesis, ¿no? Que el pacientito lamentablemente si está postrado en la cama va a presentar pues complicaciones de neumonía, úlceras de cúbito, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Otras fracturas después pueden ser tratadas casi igual que un adulto, no, que un adulto, ¿no? Que no cambia mucho el manejo, ¿no? Lo que es inicial, ¿no? Lo que es la parte de la inmovilización, la parte de analgésicos, etcétera, ¿no? Yo creo que más es, sobre todo, tener en cuenta lugares claves, digamos, ¿no? De fracturas que podrían, digamos, aumentar la movilidad del paciente que a largo plazo, ¿no? En este caso, como se habla de fractura de cadera. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Fue muy clara. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, ninguna. Muchas gracias, doctor Muruche, y a toda la audiencia. Muy clara su explicación. Gracias por esta linda charla. Bueno, pasamos. Doctor, por favor, si puede dejar de compartir, así puedo compartir la diapositiva. Ahí está. ¿Pueden verlo? Sí, doctora. Bueno, perdón. Vamos ahora a presentar al doctor Taro Takeshi, médico egresado de la Facultad de Medicina Mayor de San Andrés, Universidad Mayor de San Andrés, cirujano general y pediátrico, cirujano de tórax y endoscopista pediátrica. Su formación en cirugía general lo hizo en el Hospital de Clínicas Universitario en la ciudad de La Paz, Bolivia. Cirugía pediátrica realizó en el Hospital de Especialidades Materno y This meeting is Infantil de la being ciudad de La recorded. Paz. Cirugía torácica y endoscópica aerodigestiva pediátrica en la Ciudad de México. Y reconstrucción de la pared torácica en Buenos Aires, Argentina. Doctor, muy buenos días. Le doy la palabra. Buenos días, doctora. Buenos días a todos los participantes. No sé si se logra ver la presentación. Todavía no, doctor. Me tiene que dar la autorización, doctora Verónica. Ahí no es todavía. ¿Ahora sí? Sí. Ah, The no, perdón. recording Es has la mía que se stopped. está presentando. Sí, doctor, ahora sí me parece. ¿Se ¿No? ve, no? ¿Puede verlo? Presentado. ¿Se puede ver la presentación? No, doctor.
Ahora, Sí se ve la presentación, doc. ¿sí? ¿Se logra ver? Sí. Puedo iniciar, ¿no? Sí, doctor, inicie, por favor. Bien. Bueno, primeramente agradecer al comité organizador de este simposio internacional del manejo multidisciplinario del trauma, en primer nivel de atención. No vamos a entrar a tanta profundidad en el tema que me toca exponer. Bueno, ya se ha hecho la presentación correspondiente. Soy el doctor Taro Tarque. Y bueno, el tema que les voy a presentar ahora es el manejo inicial del trauma torácico. Bueno, hay que empezar definiendo qué es el trauma. El trauma se considera trauma a todas las lesiones internas o externas provocadas por la acción de agentes físicos o mecánicos externos. El politraumatizado es todo paciente con más de una lesión traumática, algunas de las cuales comportan riesgo vital para el accidentado. Los objetivos de esta plática son justamente poder identificar y tratar lesiones que matan a este tipo de pacientes en el trauma torácico, estabilizar al paciente para un transporte seguro y no necesariamente es hacer un diagnóstico definitivo, porque como sabemos en el manejo inicial, pues muchas veces no vamos a tener a la mano el acceso fácilmente a tomografía, resonancia magnética, tener un ecodoppler a disposición, etcétera. Entonces, lo importante es hacer un diagnóstico inicial, posterior a ello hacer la estabilización del paciente y después de eso referir al paciente hemodinámicamente estable para que pueda llegar a un centro de segundo o tercer nivel para que se pueda realizar el diagnóstico definitivo y así el tratamiento definitivo de este tipo de pacientes. Hay que basarnos en el manejo internacional, según las guías del ATLS. Hay que seguir el protocolo, el ABCDE, que todos ya conocemos de manera sistemática, como una evaluación primaria de este tipo de pacientes. La intervención temprana con técnicas simples salva vidas. Eso es muy importante, ¿no? Y estos pacientes deben ser de derivación urgente y este es el paso final en casi todos los pacientes. Los primeros casos posiblemente reportados de trauma torácico fueron 3000 antes de Cristo. Esta es una de las primeras causas de mortalidad en servicios de urgencias y generalmente estos van a ser producidos por accidentes por vehículos en movimiento. 72% de ellos corresponde a accidentes en personas manejando motocicleta. Van a ocupar el tercer lugar después de aquellos traumatismos por extremidades, cabeza y cuello. En muchas ocasiones, pues este tipo de pacientes pueden morir en el mismo lugar del accidente que se haya tenido. Como pueden ver, más del 85% de los casos de trauma torácico pueden ser manejados con intervenciones simples y esto se puede realizar en un primer nivel de atención con manejo de la vía aérea, estabilización de la misma o permeabilización de la vía aérea, administración de oxigenoterapia y algunas medidas que ya son un poco más intervencionistas o invasivas, como ser la descompresión con aguja o colocación de tubos pleurales, si es que está disponible y si el médico está entrenado o capacitado para hacer este tipo de procedimientos. No nos olvidemos que existen dos niveles, uno de ellos en los cuales se puede hacer solamente punciones a manera de salvataje, solamente para drenar, sobre todo en el caso de un neumotórax a tensión, por ejemplo, ¿no? Se hace el drenaje del mismo y ya se estabiliza al paciente. Posterior a ello se realiza el traslado. Y en otras oportunidades también se pueden colocar tubos pleurales, los cuales van a ser prácticamente, en muchos casos, llegaría a ser inclusive el tratamiento definitivo de este tipo de casos. Como les había mencionado, pues yo me he basado esta presentación en el ATLS porque es lo que se maneja a nivel mundial, que es el soporte vital avanzado para el trauma. Y como ustedes ya saben, sigue esta secuencia de pasos, ¿no? El ABCDE, que es muy importante. Dentro del trauma torácico y según lo que nos dice la guía de manejo del ATLS, nos menciona de que hay que permeabilizar la vía aérea, que tenga buena ventilación y la parte circulatoria, tratar de prevenir eventos de shock hipovolémico
y realizar la compresión de todos aquellos segmentos en los cuales hay un sangrado que se pueda manifestar de manera directa y en el caso del trauma torácico, pues en muchas ocasiones el sangrado mismo hace un tapón, un coágulo grande, que este puede evitar que el paciente siga sangrando y eso nos da cierto chance a que podamos estabilizar también al paciente. Existen aquellas lesiones que son potencialmente comprometedoras de la vida del paciente, dentro de las cuales vamos a describir cada una de ellas, dentro de las cuales están el neumotórax simple, el hemotórax, la contusión pulmonar, heridas a nivel del árbol traqueobronquial, heridas cardíacas, alteraciones a nivel de la aorta, alteraciones a nivel del diafragma y también pueden haber rupturas esofágicas, depende del mecanismo de acción y de la intensidad de este mecanismo de acción que pueda producirse. Otra de las lesiones que se pueden manifestar que son mucho menos serias, en algunos casos, pues puede ser el enfisema subcutáneo, que nos está hablando de alguna ruptura o alguna lesión a nivel de la vía aérea propiamente dicha o de los pulmones. Después de eso, asfixia traumática y aquellas lesiones a nivel de la caja torácica. El trauma torácico, como pueden ver, el accidente de tráfico o de tránsito es el más importante, representando el 43.5%. También existen los accidentes en el hogar, que están representando un 36.1%, agresiones físicas en un 10.2%, accidentes laborales 5.7% y accidentes en el deporte 1.6%. Las causas pueden ser el trauma torácico abierto o el trauma torácico cerrado. La frecuencia, como sabemos, pues es mucho más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Pongo esta gráfica porque es muy importante tomar en cuenta el trauma torácico, no es lo mismo a nivel pediátrico que a nivel adulto. Como pueden ver la comparativa, pues generalmente se toma en cuenta las distintas edades y esto vamos a entender mucho más para hacer el cálculo de la superficie corporal para la posterior administración de los líquidos en caso de hipovolemia. También hay que entender el esqueleto de los niños, no es lo mismo que el esqueleto de los adultos. Como pueden ver en la imagen, en los niños es mucho más ensanchado hacia la parte inferior. Además de eso, que en la edad pediátrica, pues el tórax va a ser mucho más flexible. Quiere decir que para que haya algún tipo de trauma torácico cerrado que tenga un compromiso, ya sea con un hemotórax, neumotórax, uno mixto, o rupturas costales, pues realmente el impacto tiene que ser muy fuerte, ¿no? Porque los niños son mucho más flexibles a comparación de los adultos. La superficie corporal también les traigo estas tres fórmulas porque es muy importante para el momento de realizar la reanimación en base a líquidos en este tipo de pacientes, sobre todo a nivel del shock hipovolémico. Y bueno, la fórmula de Mostellier, que bueno, es la raíz cuadrada de la altura medida en centímetros por el peso en kilogramos, dividida entre 3.600. La superficie corporal en la edad pediátrica por encima de los 10 kilogramos es la descrita. Peso por 4, esto se suma más 7 y se divide entre peso más 90. Entonces ahí obtenemos la superficie corporal. Y la superficie corporal en pacientes neonatos, pues es peso por 4 más 9 dividido entre 100. Todo esto nos sirve para nosotros poder administrar. Asimismo, podemos utilizar en aquellos pacientes menores a los 10 kilogramos la fórmula de Holiday-Sigar para poder administrar las distintas soluciones para poder realizar la reanimación hídrica de este tipo de pacientes. Como pueden ver, el paciente pediátrico es muy distinto al paciente adulto por el sitio anatómico del impacto. Por ejemplo, este carro, si choca a un niño, pues obviamente el trauma, el sitio de mayor impactación va a ser a nivel torácico. Sin embargo, en adultos lo más probable es que lesione las extremidades inferiores. Entonces, mucho depende de conocer qué tipo de mecanismo de acción tenemos para saber qué tipo de órgano está lesionado. En este caso, pues es un niño un poquito más grande, en el cual, como pueden ver, el primer lugar de afectación va a ser a nivel de las extremidades, el abdomen, y en segundo lugar, pues va a ser a nivel torácico. Dentro de la atención primaria de los pacientes, la primera hora es la hora de oro considerada. Primeramente identificamos la lesión, se hace una evaluación inicial. En esta parte interviene mucho la parte del triaje, clasificación de los pacientes. Obviamente aquellos pacientes críticos son los primeros que deben ser atendidos. Marcados en rojo, los pacientes que están en amarillo y en verde, pues son aquellos pacientes que están relativamente estables y que podemos
esperar, ¿no? El manejo inmediato de este tipo de pacientes. Luego se realiza la intervención en relación a la evaluación primaria que se ha hecho. Ya el paciente estable se hace una reevaluación. Ya el paciente estabilizado, pues procedemos a realizar el traslado de este tipo de pacientes. Nuevamente hacemos hincapié en el manejo según el ATLS, el manejo primario que va a ser el ABCDE. Se hace una revisión primaria, una vez que el paciente está estable, se hace una revisión secundaria y posterior a ello se hace la reanimación y administración de todos aquellos fármacos o aquellas medidas que van a estabilizar por completo al paciente y finalmente pasan a una sala de cuidados definitivos, ¿no? Dentro de los pasos del ABC, como pueden ver, permeabilizar la vía aérea, la ventilación y la circulación, tenemos que hacerla bastante rápido, en un tiempo desde los 0 minutos hasta los 5 minutos, es la reanimación funcional más importante en este paso de la TLS. Segundo, para evaluar el déficit neurológico, estamos entre los 5 a los 8 minutos y esta evaluación neurológica se realiza para definir si el paciente va a requerir algún tipo de permeabilización de vía aérea extra o realizar directamente una intubación según la escala coma de Glasgow o la escala ADVI, ¿no? Y posterior a ello, la exposición o evitar las medidas que podrían llevar al paciente a una hipotermia con posteriores alteraciones a nivel del medio interno a partir de los 8 minutos a los 15 minutos y además de eso se hace el control del daño anatómico. En una evaluación secundaria, lo que tenemos que hacer, entramos todavía dentro de la primera hora, que es la hora de oro, entonces realizamos una evaluación pues mucho más minuciosa por segmentos, etcétera. El abordaje inicial en estos pacientes, no nos olvidemos también que es importante, aparte de permeabilizar la vía aérea, contar con adecuada oxigenación. Esto también hablando dentro del manejo prehospitalario, inclusive, que las ambulancias estén adecuadamente dotadas con equipos de oxigenación, equipos básicos de reanimación cardiopulmonar, etcétera, ¿no? Aseguramos la vía venosa, posterior a ello ya empezamos a realizar la reposición de la volemia con soluciones cristaloides para realizar una estabilización del paciente, obviamente toma de signos vitales, monitorización continua. Y después, una vez ya permeabilizada la vía aérea, también debemos tener una posición adecuada. Todos los pacientes, no nos olvidemos, cualquiera sea el trauma, debemos tener alta sospecha de que hay un trauma cervical con una lesión cervical, por lo tanto hay que hacer una inmovilización a nivel cervical. Se puede utilizar la cánula de Gödel, aspiración de las secreciones, eliminación de cuerpos extraños y lo que habíamos mencionado, ¿no? Realizar la permeabilización de la vía aérea mucho más avanzada. En la parte pediátrica, existe esta cartilla que creo que vale la pena mencionarlo. Es una cartilla que se utiliza, la de Breslow, que como pueden ver, esta va a tener, por decirlo así, un chanchullo, el cual una vez que lo extendemos va a tener el tamaño del paciente y según el tamaño desde la cabeza a los pies, como están viendo en la imagen, pues nosotros vamos a tener a un lado el tema de administración de soluciones, el tema de administración de medicamentos, inclusive medicamentos de miorrelajación para poder realizar una intubación fácil. Además de eso, tenemos la administración de soluciones sin tener que realizar el cálculo de superficie corporal, etcétera. Directamente dice cuánto de líquido hay que administrarle, en qué tiempo hay que administrarle y pues es una cartilla de fácil manejo. Esta va a determinar rápidamente, como pueden ver, el peso basado en la talla, administración de los fluidos, medicamentos y el tamaño del equipamiento que se va a utilizar entre, por ejemplo, cánula de Gödel, el tubo orotraqueal, inclusive las bránulas que se tienen que utilizar, la longitud de las mismas, etcétera, etcétera. Esta es la cartilla que les digo, la de Breslow, y bueno, con todas sus características, ¿no? Esto es un poco más desenglosado, lo que les decía, el número de tubo, el laringoscopio, o sea, menciona absolutamente todo, creo que es algo bastante sencillo de utilizarlo. ¿Cómo se debe aplicar los principios de la TLS a este tipo de pacientes? Como sabemos, la A corresponde a la vía aérea. Tenemos que mantener la vía aérea permeable, colocar en posición de olfateo. Obviamente hay algunas modificaciones en relación al paciente pediátrico y mientras más pequeño sea el paciente, pues hay que tener en cuenta mucho más estas especificaciones, ¿no? Porque la cabecita va a ser mucho más grande. Hay que poner un realce de 2 o 3 centímetros desde los hombros hacia la parte de abajo para que podamos realizar una intubación fácil y la vía aérea no sea considerada como una vía aérea difícil.
Posterior a ello hay que verificar la respiración, ya sea con los movimientos respiratorios de la caja torácica, evidenciándolos más o menos a unos 60 grados, inclinando la cabeza. Podemos escuchar la respiración o podemos colocar algún espejo, algún vidrio sobre la boca o las fosas nasales para que éstas se puedan empañar y verificar completamente que haya un adecuado paso de aire. En la parte circulatoria, pues como sabemos, es evitar la hipotensión. Si tenemos aquellos pacientes que han sufrido un trauma torácico asociado a un trauma abdominal o a un traumatismo de extremidades o de cráneo cervical, por ejemplo, igual tenemos que realizar el control de la hemorragia que está pasando mediante compresión directa o realización de algunos tipos de torniquetes y posterior a ello, pues verificar de los signos vitales, ¿no? Para poder realizar la reanimación con las distintas soluciones. La parte neurológica, como había mencionado, el punto clave yo creo que es la escala de coma de Glasgow. Por debajo de 8 o en 8 ya hay que intubar a este tipo de pacientes. Y la exposición, que también es algo importante, siempre y cuando debemos estar ante una escena en la cual sea seguro para el manejo del médico y si estuviéramos expuestos ante, yo que sé, un accidente, una catástrofe, entonces llevar al paciente a una zona más segura, tanto para el médico como para el paciente, ¿no? Para realizar la atención inmediata. Aquí tenemos la inmovilización, lo que les decía, todo paciente debe ser considerado como si tuviera alguna lesión a nivel cervical, entonces hay que realizar la inmovilización del mismo. El paciente tiene que estar completamente recto, sobre una tabla ya para poder realizar el traslado del mismo, no tiene que estar como en la imagen que dice no, pues no debería estar lateralizado, chueco, etcétera. En la parte ventilatoria, pues nosotros nos encargamos de permeabilizar la vía aérea mediante la succión, subluxación de la mandíbula. Podemos utilizar las cánulas de Gödel. Ahí están los distintos colores, las distintas longitudes y los números los cuales corresponden, ¿no? Al calibre del mismo. Se debe hacer una ventilación asistida con máscara. En algunos casos ya se puede realizar la intubación traqueal o hacer una cricotiroidotomía, ¿no? Como medida de salvataje. Las indicaciones para la intubación traqueal, pues el paro respiratorio, falla respiratoria con o sin lesión, obstrucción de la vía aérea, en la escala de coma de Glasgow a partir de 8, sospecha de hipertensión intracraneana, necesidad de soporte ventilatorio y el choque que no responde a líquidos de reanimación. Este es el tubo orotraqueal, creo que también es importante que lo conozcan. A nivel de atención primaria, pues hay varios centros que sí cuentan con estos tubos y realmente la intubación en un paciente con escala de coma de Glasgow no es difícil. Hay que realizar la hiperextensión de la cabeza, posteriormente introducir el laringoscopio, se levanta la epiglotis y posterior a ello ya identificando las cuerdas vocales, pues es atravesar este dispositivo hasta que pase el balón, ¿no? Atraviesa las cuerdas vocales, más o menos unos 2 centímetros, y pues ahí podemos dejarlo. La insuflación puede ser de 3 a 5 mililitros de aire a nivel donde dice el balón de control, y este se verifica mediante la presión digital del mismo. Existen distintos tubos, distintos tamaños. Y bueno, una de las fórmulas que les va a servir mucho en atención de primer nivel es qué tipo de tubo o qué número de tubo utilizo. La fórmula que más se utiliza es la edad dividida entre 4 más 4. Entonces, de acuerdo a ese, se puede utilizar el tubo que corresponda. Segundo, se puede identificar el meñique del paciente y de acuerdo a el grosor se puede comparar con un tubo y también se puede utilizar el mismo. La intubación en muchos casos se debe realizar obviamente con este medicamentos que van a causar una miorrelajación para que sea mucho más fácil la misma, pero como sabemos, si es un paciente que ha sufrido un traumatismo grave torácico asociado con alguna otra región o que compromete el estado general del paciente o que está entrando en un choque hipovolémico, entonces en ese caso la intubación se puede hacer sin la utilización de los medicamentos. Dentro de la circulación, del C, la circulación también, lo que les había mencionado, hay que tomar en cuenta esto de acá, la clasificación, ¿no? Del choque. La primera que va a corresponder hasta el 15%, la segunda hasta el 30% de la volemia, el tercero del 30 al 40% o al 45% y la última que va a ser mayor al 45%.
Como pueden ver, va a haber alteraciones cardiovasculares, alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Primero el paciente va a estar bastante irritable, ansioso, confuso, luego entra en un estado letárgico y cuando ya hay compromiso del más del 45% de la volemia, pues es un paciente que está en estado de coma. La piel también va variando, como pueden ver. Se va a ir poniendo fría, cianótica y finalmente pálida y completamente fría. También otro dato que nos tiene que llamar la atención y en caso de que se pueda disponer de estas sondas, pues hay que colocarle sondas urinarias para medir el volumen urinario de este tipo de pacientes. También están todos los signos vitales que corresponden. La fluidoterapia, en caso de que sea un paciente que se está chocando, muchas veces es difícil poder encontrar una vía aérea periférica que sea fácil de canular. Entonces, lo que se considera es hacer la fluidoterapia intraósea, como conocemos. Se puede realizar como primera medida a nivel de la pierna, debajo de la tuberosidad tibial, en la cara interna, a 2 centímetros por debajo y 2 centímetros hacia la cara medial. Se introduce una bránula gruesa, se atraviesa el hueso que está en contacto directo con la piel y a través de este se puede hacer la fluidoterapia correspondiente. En caso de que no se identifique el mismo o de que hayan lesiones a nivel de extremidades o algún compromiso como hemos visto en la plática anterior, lo que se puede hacer es administrar los fluidos pues a nivel del fémur, ¿no? En el tercio inferior, pero esta vez en la cara externa. La dificultad es que tenemos mucho más masa, tejido celular subcutáneo y músculos, pero se puede atravesar la misma con bránulas, ¿no? Como segunda alternativa. La reanimación, ¿cómo se debe realizar? Las primeras dos cargas van a ser mediante uso de soluciones cristaloides a 20 mililitros kilogramo peso. Se reevalúa al paciente, se toman todos los signos vitales. Si no hay una buena respuesta, se realiza una segunda carga a 20 mililitros kilogramo peso, de igual manera con cristaloides. Se reevalúa y si no hay una respuesta, se puede utilizar ya una administración de 10 a 20 mililitros kilogramo peso de soluciones coloides, ¿no? Glóbulos rojos en este caso. Posterior a ello, se reevalúa el mismo y se puede dar una nueva carga o se puede administrar, en este caso, si se tiene que hacer una reanimación hídrica en choque hemorrágico en un paciente que tiene pulsos femorales palpables, se puede utilizar una dosis de 40 mililitros kilogramo peso de cristaloides. Posterior a ello se reevalúa y se puede pasar a utilizar los glóbulos rojos ya a dosis de 10 a 20 mililitros kilogramo peso. Se reevalúa y si realmente este paciente no está compensándose, pues hay algún sitio que está produciendo una hemorragia importante y debe ser valorado de manera urgente por el servicio de cirugía para tomar alguna conducta. De igual forma, cuando existe el pulso carotidio, se debe utilizar los cristaloides hasta recuperar los pulsos y en caso de que no se recuperen los mismos, se hace la valoración urgente por cirugía. Dentro de la evaluación neurológica, pues se tiene que tomar en cuenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la escala de coma que les había mencionado y posterior a ello también hay que considerar el síndrome de hipertensión endocraniana o síndrome de herniación. La exposición que ya habíamos hablado es, bueno, seguridad para el paciente, para el médico, quitar toda la ropa que tenga para poder realizar una evaluación y saber identificar el sitio de mayor lesión, equimosis, que haya enfisema subcutáneo, que haya crépitos a nivel costal, etcétera. Y una vez que ya se decida realizar el tratamiento del paciente, pues es muy importante realizarlo en un equipo multidisciplinario. Obviamente el que manda va a ser la persona que está a la cabeza, hay que inmovilizar, hay que poner una tabla debajo del paciente, fijar bien al paciente y posterior a ello, ya asegurada la vía aérea, como habíamos mencionado, y la región cervical, se debe hacer el traslado del paciente. La evaluación secundaria, como les había mencionado, pues es una evaluación más minuciosa de la cabeza a los pies, tenemos mucho más tiempo, tenemos que evitar la hipotermia, la hipertermia, y en esta ya se pueden solicitar los distintos estudios complementarios, como menciona, ya sean laboratorios, estudios de imagen, para poder realizar la evaluación de este tipo de pacientes. Asimismo, se puede hacer un examen físico o una historia clínica mucho más específica en la cual nosotros ya detectemos si el paciente tiene algún tipo de alergia, si utiliza medicamentos, antecedentes médicos o quirúrgicos, o si tiene alguna patología de base o los eventos antes del accidente que se ha producido.
Este es el algoritmo del reconocimiento de pacientes en una evaluación secundaria. ¿Qué estudios son los más específicos para cada uno de ellos y más fáciles de realizar? Y según a esto se puede definir la conducta, ¿no? Inclusive en el abdomen lo que se puede hacer o lo que antes se hacía es el lavado peritoneal diagnóstico. Hoy en día se utiliza el EcoFast y para la parte torácica se utiliza el Extended EcoFast, ¿no? Para el estudio. Potenciales causas de deterioro, como ustedes ya saben, son las H y las T, hipoxia, hipovolemia, hipotermia, o hipercalemia, taponamiento cardíaco, tensión por el neumotórax, tromboembolismo, tóxicos, etcétera. El eFast, como les había mencionado, el EcoFast solamente va a ser para la parte abdominal, va a buscar los espacios hepatorrenal, esplenorenal y el fondo de saco o el receso recto vesical, tratando de buscar colecciones líquidas, lo cual me está hablando de un trauma abdominal severo con sangrado, con ruptura de órganos macizos en este caso. Y el Extended EcoFast es aquel que va a tomar en cuenta la región torácica, en la cual va a evidenciar si hay o no hay taponamiento cardíaco por alguna lesión también a ese nivel. El tratamiento general de este tipo de pacientes es hay que pensar en el traslado inmediato, pero con un paciente ya estable, canalización de venas, administración de los cristaloides, evaluación periódica del estado hemodinámico del paciente hasta que llegue a un centro de segundo o tercer nivel de preferencia para poder realizar la conducta definitiva. Analgesia, obviamente, porque son pacientes que a nivel torácico, pues lo primero que hay que pensar es que van a tener mucho dolor, peor si tiene fracturas, inestabilidad del tórax. Entonces lo que hay que hacer es controlar mediante el uso de analgésicos. Se pueden utilizar también opioides y en algunos casos sedación o benzodiazepinas para tranquilizar mucho más al paciente, ¿no? En este caso hay que controlar la hemorragia en caso de que evidenciemos algún tipo de sangrado y obviamente el ácido tranexámico es el mejor anticoagulante que se utiliza para este tipo de situaciones, aparte de realizar la compresión del sitio que se vea que hay algún tipo de hemorragia, ¿no? Pero en el caso de que sea algún trastorno o o alguna hemorragia interna por destrucción, laceración de vasos intercostales o grandes vasos, entonces en ese caso, pues el ácido tranexámico es una muy buena opción. La administración de oxígeno, obviamente la saturación tiene que ser adecuada y esto es lo que ya habíamos hablado, ¿no? La clasificación del choque, a qué volumen hay que darle, a qué velocidad, etcétera, para mantenimiento del mismo. La diuresis horaria igual es algo vital, importante que hay que controlar y bueno, dentro de ya hablando de las lesiones torácicas, pueden haber fracturas a nivel de clavícula, fracturas costales, el tórax inestable, que enseguida vamos a hablar, la fractura del esternón y lesiones vertebrales. Cuando son lesiones de clavícula, costillas, que son una o dos, pero que no tienen, en una costilla no tenemos dos fracturas como tales, entonces se puede hacer un manejo conservador, un vendaje, utilizar una faja torácica, hacer un esculteto. A nivel de fractura del esternón es conservador. En el tórax inestable, pues realizar sedación, asistencia ventilatoria urgente, ¿no? En lesiones vertebrales, pues conservador o cirugía dependiendo del caso. Y posterior a ello, tomar en cuenta las diferencias en los niños que también ya había mencionado anteriormente. Dentro del examen físico hay que identificar si el paciente tiene o no cuadro de dificultad respiratoria, taquipnea, disnea, ronquera, desviación traqueal, si tiene enfisema subcutáneo, ingurgitación venosa o hipotensión. Existen las lesiones torácicas letales que hay que considerarlas porque es de un manejo inmediato, la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax de atención, neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el tórax inestable o el bolet costal y el taponamiento cardíaco. Dentro de las lesiones torácicas potencialmente letales está la contusión pulmonar, contusión cardíaca, ruptura traumática de la aorta. Prácticamente el de la aorta puede ser letal o potencialmente letal y esto se debe a que si se produce la ruptura sangra y está en un espacio, está contenido todavía, puede hacer un coágulo, el cual podría salvarle la vida. Caso contrario, el diagnóstico se va a hacer directamente en la morgue cuando el paciente ya esté fallecido. La ruptura traumática del diafragma, que es potencialmente letal, no es como tal una urgencia. Si se produce el mismo, hay dificultad respiratoria, pero pues el paciente puede llegar todavía a ser evaluado y poder realizar una resolución quirúrgica posterior.
La ruptura traumática del esófago, que es muy poco frecuente, los mecanismos de acción, puede ser por un golpe muy fuerte, en vehículos, caídas, armas blancas, armas de fuego, dispositivos de aires comprimidos. Y bueno, dentro de la fisiopatología, lo que hay que evitar es la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. El neumotórax simple, como pueden ver en la imagen, pues puede ser causado por un trauma penetrante o no penetrante. Hay laceración pulmonar y este va a funcionar como una válvula unidireccional en el que hay salida hacia la cavidad pleural y este va a hacer que el pulmón directamente se colapse y no pueda reexpandirse nuevamente. Los ruidos respiratorios van a estar disminuidos. El diagnóstico se va a realizar mediante la radiografía y clínicamente también vamos a tener el murmullo vesicular que va a estar disminuido o abolido. El tratamiento va a ser mediante la realización de una punción o un sello de agua. El neumotórax, atención, que va a ser, ya habíamos mencionado que es mucho más grave. Este igual funciona a manera de una válvula unidireccional, como están viendo. Hay salida de aire a través de las laceraciones pulmonares y este va a hacer que la cavidad pleural del hemitórax afectado, pues vaya incrementando, desplazando el mediastino, comprometiendo y haciendo que el paciente entre en una insuficiencia respiratoria por compresión o restricción pulmonar. Entonces, es que hay que tomarlo en cuenta siempre y cuando hay fracturas, puede haber desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, generalmente se manifiestan con dolor torácico, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión. Acá podemos ver una placa de rayos X de tórax en la cual se evidencia lo que les había mencionado, el hemitórax del lado izquierdo, una imagen radiolúcida completa que está ocupando todo con un colapso pulmonar y desplazamiento de la silueta cardíaca es el hemitórax derecho con desplazamiento de la tráquea y todas las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral de la afectación, ¿no? Entonces es de resolución urgente. ¿Cuál es la medida que se puede hacer en un manejo inicial? Como pueden ver, se puede realizar una punción a nivel del segundo espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular. Como pueden ver, esa imagen es importante porque se puede realizar la punción y según el grado de neumotórax puede haber salida de gas. También puede haber gas a nivel del tejido celular subcutáneo. En el caso de que sea un paciente que tenga un enfisema torácico subcutáneo bastante marcado, podemos quedarnos a nivel del tejido celular subcutáneo en la letra B, que no vamos a obtener nada de aire. En el espacio pleural puede haber salida de aire. Ahora, si estamos a nivel del pulmón y tuviera una laceración muy grande con una fístula broncopleural, entonces también puede haber salida de aire. Y en el caso de que haya ya alguna contusión con laceración vascular o compromiso vascular, puede haber directamente la salida de sangre a ese nivel. ¿Cuál es la diferencia entre realizar la punción a nivel del segundo espacio intercostal, a nivel de la línea media axilar, que es lo que antes se consideraba y bueno, era lo que más consideraban dentro de la TLS? Hoy en día se dice que la punción se debe hacer en el cuarto o en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior o en la línea media. ¿Y esto por qué ha cambiado? Porque se ha descrito que en algunas oportunidades es difícil identificar para las personas que no están entrenadas, entonces realizaban la punción y podían entrar hacia los vasos subclavios, causando de que haya una complicación mayor. Segundo, porque a nivel torácico anterior tenemos una capa más gruesa justamente por los músculos pectoral mayor, pectoral menor, entonces eso hace que haya cierta dificultad al ingreso o en el sexo femenino por el tema de las glándulas mamarias. Y en tanto que en la línea axilar anterior y en la media, pues el ingreso va a ser mucho más fácil porque la pared va a ser mucho más delgada y está siempre dirigida hacia la parte anterior, obviamente tomando las recomendaciones de pasar por encima del borde de la costilla inferior, ¿no? Para evitar la laceración o el compromiso de los vasos intercostales. El neumotórax abierto, como pueden ver, es una lesión que está a nivel torácico y que puede haber una lesión concomitante a nivel pulmonar y este va a hacer que haya un colapso pulmonar. De igual forma se va a llenar la cavidad en esta. Si el diámetro de la herida es entre 2 a 3 centímetros, entonces se debe considerar realizar el siguiente procedimiento.
Mediante un apósito estéril se cubren tres de los lados y este va a actuar a manera de una válvula. En cada inspiración que realicen no va a haber entrada de aire, pero en cada expiración pues el aire va a ir saliendo y va a hacer que el pulmón pueda expandirse mucho más. El tórax inestable, juntamente con la contusión pulmonar, ocurre cuando hay un segmento de la pared torácica que pierde la continuidad ósea con el resto del tórax. Generalmente se toma en cuenta en dos arcos costales, pero cada uno de ellos tiene que tener dos sitios, ¿no? De lesión. Y a esto se conoce con el nombre de movimiento paradójico durante la respiración. Lo que pueden ver en la parte superior, esas dos imágenes, es la respiración normal. Durante la inspiración, pues el tórax se amplía y los pulmones, juntamente con la caja torácica, pues van hacia la parte de afuera. En una expiración, todo este conjunto, tanto el parénquima pulmonar como la caja torácica, van a ir hacia la parte interna. Pero en una respiración paradójica, como la imagen que había mostrado anteriormente, en una inspiración, el segmento que está afectado se hunde. Y en la expiración, el segmento afectado pues va a tener un sobresaliente y obviamente va a ser muy doloroso el mismo. Van a tener respiración superficial, van a presentar crépitos y el diagnóstico se puede hacer con radiografía. La gasometría obviamente va a estar también alterada y el tratamiento es mediante ventilación, reanimación de líquidos y tener una analgesia o incluso sedar a este tipo de pacientes para que puedan por lo menos respirar mucho más o si se puede trasladarlos inmediatamente y conectarlos a un ventilador mecánico. El hemotórax masivo, las causas van a ser, por lo general, las heridas penetrantes por objetos punzocortantes, lesiones de vasos importantes, de los vasos intercostales, y estos van a hacer que, como se puede ver en la imagen, pues la caja torácica esté completamente ocupada por sangre. En una placa de rayos X se va a ver una imagen radiopaca que va a estar comprometiendo y haciendo el borramiento de los ángulos costofrénico, costodiafragmático, y pues de acuerdo a la evacuación que se tenga, si evacuamos durante una punción para colocación de un tubo pleural o una toracocentesis aproximadamente 1500 mililitros al momento de puncionar, pues obviamente está sangrando demasiado y hay que entrar al quirófano a realizar una resolución de manera inmediata. Ahora, si el líquido que sale es aproximadamente 200 mililitros por hora durante las siguientes 2 a 4 horas, también es un paciente que está sangrando y requiere manejo quirúrgico de manera urgente. Se pueden realizar transfusiones repetidas para estabilizar al paciente, pero lo ideal es detectar mediante esas medidas lo que les he dicho y trasladarlo lo antes posible al paciente y tomar una conducta definitiva al final. El diagnóstico se realiza porque es un paciente que está en estado de choque, hay ausencia de ruidos respiratorios, el murmullo vesicular puede estar disminuido o ausente y a la percusión pues va a tener matidez en todo el tórax. El tratamiento mediante reposición de líquidos, los cristaloides que había dicho en dos oportunidades y posterior a ello sangre, descompresión mediante una toracocentesis o colocación de un tubo y la toracotomía para evitar. Nuevamente pasamos a este esquema que ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Ahora, el taponamiento cardíaco es algo que también tenemos que tomar en cuenta y son aquellos pacientes que tienen una lesión a nivel torácico y que realizamos la administración de las descargas con soluciones cristaloides. Posterior a ello, administramos sangre, pero son pacientes que no van a llegar a compensarse, entonces hay que sospechar directamente de un taponamiento cardíaco. La tríada clásica que tenemos en estos pacientes es la tríada de Beck, en la cual vamos a tener elevación de la presión o la ingurgitación yugular, porque obviamente como en la imagen estamos viendo, el corazón, el espacio pericárdico va a estar lleno de sangre, entonces este va a hacer que el corazón no pueda bombear de manera adecuada. Al estar ocupado y haber una presión alterada, pues va a haber un mal retorno, lo cual hace que haya ingurgitación yugular, la presión arterial va a estar disminuida y obviamente los ruidos cardíacos pueden estar disminuidos, ¿no? Este es el esquema del taponamiento cardíaco. Podemos ver esa imagen de tomografía en la cual se puede ver francamente que hay el taponamiento cardíaco y mediante ecografía también se puede identificar, ¿no? Las cámaras ahí, el ventrículo y la aurícula, con esa imagen que está ocupando el pericardio. ¿Cuál es el tratamiento que se debe realizar? Si hay la disposición de un ecógrafo, se puede realizar la punción del mismo por debajo del esternón. Los otros sitios también pueden ser sitios de punción, pero se prefiere que se tome en cuenta el sitio por debajo de la sexta costilla, ¿no? Por debajo del esternón. Se realiza la punción guiada por ecografía y se realiza la exteriorización
del taponamiento cardíaco. Sin embargo, el tratamiento definitivo del mismo va a ser hacer una ventana pericárdica mediante cirugía, ¿no? Para la resolución e identificar qué segmento está lesionado para poder resolver la misma. El trauma del mediastino es otra condición, se puede evidenciar en la radiografía de tórax, revela una lesión penetrante, el cuadro clínico puede estar acompañado con un hemotórax masivo, neumotórax de atención o taponamiento cardíaco y el tratamiento es la colocación de tubos de pleurostomías bilaterales para aliviar toda esta ocupación. En una placa de rayos X se puede ver el mediastino ensanchado, en este caso la flecha está señalando un hematoma mediastinal bastante grande. En la imagen de abajo también se puede ver el mediastino bastante ensanchado, pero como había mencionado, muchas veces hay un sangrado y justamente forman un coágulo a este nivel y ese coágulo permite que este paciente pueda llegar a una resolución quirúrgica. El enfisema subcutáneo, como pueden ver, toda la parte blanda está con imágenes radiolúcidas a nivel de las partes blandas y esto nos está hablando de un enfisema masivo que ya nos está hablando también de una lesión de la vía aérea, puede ser a nivel superior o a nivel inferior, para realizar la resolución del mismo. El neumotórax, perdón, generalmente va a estar a nivel apical o puede estar desplazando con un despegamiento pleural importante y un colapso pulmonar, como se puede ver en la imagen, ¿no? La imagen radiopaca que se puede ver para cardíaca del lado izquierdo, pues es el pulmón que está colapsado y el resto es el neumotórax que estamos evidenciando. En este caso también es otro neumotórax, el cual también compromete y desplaza el diafragma hacia la parte inferior. En este caso, pues cuando tenemos imágenes radiopacas con borramiento de los ángulos costofrénico y o costodiafragmático, pues estamos hablando de derrames a nivel torácico. El hemotórax masivo con un velamiento total del hemitórax del lado derecho. Y aquí tenemos una imagen tomográfica en la que fácilmente se puede identificar el taponamiento cardíaco y en una placa de rayos X en la imagen del lado derecho, pues podemos ver una silueta cardíaca bastante amplia, mucho más grande de lo normal. Entonces, en ese caso también se puede sospechar de que haya un taponamiento cardíaco. Y la contusión pulmonar se va a ver como un infiltrado, como pueden ver en la imagen, pues muy similar a una neumonía. Y otra de las afectaciones puede ser la lesión del árbol traqueobronquial, que va a ser mucho menos frecuente, son rarísimas, pero con alta mortalidad, obviamente porque vamos a tener una fuga aérea bastante importante y sobre todo en la edad pediátrica, pues sabemos que los pacientes más hacen paro por la parte ventilatoria, hacen un paro respiratorio y posterior a ello un paro cardiorrespiratorio. Pueden presentarse también con hemoptisis, enfisema subcutáneo, que ya lo había mencionado. El diagnóstico se hace mediante broncoscopía y el tratamiento puede ser mediante sonda pleural, si la fuga es mínima o requiere tratamiento quirúrgico en caso de que la fuga sea bastante importante. La lesión cardíaca cerrada puede manifestarse con síntomas típicos de tamponamiento cardíaco, lo que había mencionado. El IFAST ayuda bastante y se puede hacer la punción del mismo. La ruptura de la aorta prácticamente es una condición bastante seria en la cual la formación del hematoma puede evitar la muerte, se puede evidenciar en una radiografía con ensanchamiento del mediastino, que ya había mencionado también, y posterior a ello también puede haber obliteración del botón aórtico o desviación de la tráquea hacia el lado contralateral. En este caso, en esta tomografía, la flecha está señalando un pseudoaneurisma, ¿no? Los grandes vasos, hay una alteración del mismo, un ensanchamiento, y a eso se puede sospechar. El manejo tiene que ser completamente quirúrgico o puede ser mediante hemodinamia, como en este caso la colocación de algunos stents o algo. La ruptura traumática del diafragma, como les había mencionado, en esta imagen se puede ver compromiso con el ascenso del vaso, también del ángulo esplénico del colon, pero esta es una condición de relativa urgencia. El paciente puede esperar, puede llegar a quirófano, se puede planificar la cirugía. Y nos da chance de que pueda llegar este paciente al quirófano, ¿no? Fácilmente diagnosticado mediante una placa de rayos X o algún estudio contrastado en caso de que se requiera realizar el mismo. La ruptura esofágica que había mencionado que es muy infrecuente, tiene que ser mediante un mecanismo bastante fuerte. El mediastino puede estar ensanchado. Por lo general, este va a dar mediastinitis por la salida de la saliva, del líquido a nivel esofágico hacia el mediastino y este puede complicarse también con un empiema
son bastante severos y puede llegar a fallecer el paciente en cuestión de minutos nada más. Aquí tenemos otras imágenes de contusiones pulmonares, como les había dicho, muy semejantes a infiltrados pulmonares, ensanchamiento de la aorta o ensanchamiento del mediastino para sospechar de alguna lesión, un pseudoaneurisma o compromiso a nivel del esófago. En estudios ya contrastados como esta tomografía se puede ver ensanchamiento del arco aórtico, lo cual nos está hablando de un pseudoaneurisma y debe tener una resolución quirúrgica. Lo que les había mencionado, estudios contrastados, en este caso un colon por enema, que el ángulo esplénico está completamente hacia la caja torácica y esto nos está hablando de un compromiso o una ruptura a nivel diafragmático. En la otra imagen, una placa de rayos X sin contraste en la cual se evidencia que hay una alteración a nivel del hemidiafragma del lado izquierdo con una discontinuidad del mismo y el ascenso de las asas intestinales hacia la caja torácica. Esta otra alteración igual en la que prácticamente no se ve el hemidiafragma del lado derecho, se evidencia ascenso, hay aerocolia por delante del hígado y asimismo a nivel de la caja torácica del lado derecho y no se está hablando de una ruptura. Los estudios complementarios para el trauma torácico entonces puede ser mediante ultrasonido, radiografía de tórax, tomografía, ecocardio, broncoscopía, toracocentesis y paracentesis, ¿no? Y la instalación de tubo, que creo que es algo que interesa en esta plática para el manejo inicial, que se puede hacer en cualquier centro de primer nivel, inclusive si se cuenta con el material, es tomar en cuenta la línea axilar anterior, la línea axilar media, la línea axilar posterior, pero de preferencia hacerla entre la anterior y la media, a nivel del cuarto espacio intercostal, que va a coincidir con la areola o con la tetilla. Y a ese nivel nosotros con toda seguridad y con las medidas de bioseguridad, colocación de un campo, asepsia y antisepsia con yodopovidona o con alcohol yodado, se realiza la infiltración con anestésico local en capas, tejido celular subcutáneo y un poco más profundo, y posterior a ello realizar una incisión de aproximadamente 1 centímetro. Posterior a ello, bueno, este es el tema de la infiltración, chocamos con la costilla misma y nos vamos un poco por encima de la misma e infiltramos la lidocaína por planos para que no le duela al paciente. Posterior a ello, si nos centramos al espacio pleural, como pueden ver, pues el anestésico va a correr entre ambas pleuras y no vamos a tener ninguna dificultad. Posterior a ello, nos vamos por encima de la costilla, realizamos la disección con una pinza, con ayuda de una pinza Kelly. Se puede hacer también de manera digital hasta llegar a la pleura. Y una vez que estemos en el mismo, se introduce el tubo juntamente con la pinza Kelly a ese nivel. El objetivo es drenar cualquier colección o el aire que esté y conectar directamente a un sello de agua. Ese sello de agua que pueden ver, bueno, sacamos el control de la placa de rayos X y esto es lo que debería quedarnos, lo ideal. El tubo pleural debe estar dirigido hacia el vértice o hacia el ápice del hemitórax que hayamos colocado y esa es una adecuada posición del mismo. Como pueden ver en esta placa de rayos X, igual hay enfisema subcutáneo en la pared en partes blandas, que es algo que sí se puede dar durante el procedimiento y que no tiene mayor repercusión y se va a resolver con el paso de los días. Estos son los dispositivos con los que se cuenta, los que hay en el medio, son tubos de pleurostomía normales y también en algunos otros lugares o en hospitales ya de tercer nivel se puede contar con estos dispositivos que tienen una guía, un introductor que puede ser de punta metálica o plástica, que son mucho más fáciles de introducir al paciente y mucho más fáciles de posicionar, ¿no? En este caso hacia el vértice. Estos son los sellos de agua, igual, los convencionales, los tradicionales, los cuales solamente sirven para evacuar los mismos. Sin embargo, hoy en día en el medio bastantes farmacias cuentan con estos otros dispositivos que son los sistemas de Pleurovac, los cuales ayudan a drenar y asimismo poder realizar algún tipo de succión conectando un sistema de aspiración continua para hacer que haya una mayor expansión. Obviamente, durante el procedimiento que se haga siempre pueden haber este tipo de complicaciones, ¿no? Nos podemos quedar con el tubo en la pared, se puede doblar en la pared, se puede hacer falsas vías, puede estar desviado hacia otras regiones o incluso puede estar intraparenquimatoso. Algo muy grave sería el tubo que está, el penúltimo tubo que está inclusive entrando hacia el pericardio, pero cosa que creo que está un poquito difícil hacerlo. Y también otra de las alteraciones, si hacemos muy por debajo de la areola, podemos inclusive perforar el diafragma, ¿no? Entonces son consideraciones que hay que tomarlas en cuenta al momento de realizar la punción. Este es prácticamente el algoritmo de todo lo que hemos hablado, el manejo que se debería realizar en base al trauma torácico. Para tomarlo en cuenta, existen distintos tipos de algoritmos para que puedan tomarlos, la bibliografía tomada en cuenta
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy clara su explicación. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. Bueno, doctor, hay una pregunta que enviaron por chat. ¿Cómo diferenciar clínicamente un taponamiento cardíaco de un neumotórax masivo? Bien, como había mencionado, el taponamiento cardíaco va a tener la tríada de Beck clásica, ¿no? Va a haber ingurgitación yugular, va a haber el ruido cardíaco que va a estar disminuido y además de eso el paciente va a presentar hipotensión. Sin embargo, el murmullo vesicular va a estar conservado, el movimiento respiratorio va a estar conservado, el, el tórax va a tener la simetría correspondiente. En tanto que en un neumotórax a tensión, lo que vamos a tener primero es un sobrelevantamiento del hemitórax que esté con el neumotórax a tensión. Durante la inspiración y expiración, ese hemitórax no se va a mover, se va a quedar quieto. El que se va a mover, pero va a estar de menor tamaño, es el lado que esté sano. Además de eso, el murmullo vesicular va a estar completamente disminuido. Y en el neumotórax a tensión, el momento que evaluamos la parte cardíaca, pues los ruidos cardíacos están normofonéticos, obviamente desplazado hacia el lado contralateral del hemitórax que no esté afectado, ¿no? Esas serían las diferencias. Muchas gracias, doctor. Muy clara su respuesta. ¿Alguien Eh, que guste preguntar? sí, aquí, doctor Taro, felicidades por su presentación y bueno, creo que solo reforzar, ¿no? Cómo es importante la semiología, ¿no? En estos casos de trauma, etcétera, ¿no? Y todo aquello que aprendimos en la facultad. Felicidades. Muchas gracias. Sí, creo que es algo importante, ¿no? Sobre todo en la parte torácica, no olvidarnos de toda la parte semiológica, como usted dice, y la pregunta previa ha estado bastante buena, ¿no? ¿Cómo diferencio las cosas? Y directamente la diferencia que se hace entre una y otra patología, taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión, directamente es mediante clínica semiología. Incluso podemos hacer el diagnóstico definitivo sin tener una placa de rayos X o una tomografía o el eco fast para poder realizar inclusive no solo el diagnóstico, sino el tratamiento definitivo de estos casos, ¿no? En casos de que se requiera como maniobra urgente. Muchas gracias, doctora Vázquez, perdón, doctora Ceballos. Gracias, doctor Tarque. Bueno, pasamos a la presentación del otro exponente, por favor. Bueno, pasamos a presentar al doctor Igor Toco Olivares, especialista en neurocirugía, subespecialista en neurocirugía vascular de base de cráneo, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital de Clínicas y docente titular de la Cátedra de Neurocirugía y Neurología en la Universidad Mayor de San Andrés. El doctor va a exponer el tema de manejo inicial del trauma cráneoencefálico. Le doy la palabra, doctor. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Sí se escucha el audio? Sí, doctor, se escucha ¿Se ve la claramente. imagen? ¿Todo bien? Sí. Ahora no. Hace un No, momento sí se podía ver. espera, espera, creo que hay que compartir. Mm, qué raro.
me aparece para compartir, ¿ah? Hace ratito sí apareció. Ahí está. Creo que ahora sí, ¿no? Sí. Sí, doctor, ahora sí se ve. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué alegría poder compartir un poco acerca de manejo de enfermedades bastante frecuentes en la emergencia. Soy el doctor Toco Olivares, neurocirujano, para servirles en esta plática del día de hoy. Me han pedido que converse acerca del manejo inicial del traumatismo craneoencefálico. Y como se precedía en la anterior exposición, pues la evaluación clínica sí cobra bastante importancia en la evaluación de un paciente con una afección neurológica. Y dos, y son 3 puntos. Dos es la evaluación imagenológica básica inicial acerca de qué estudio le voy a pedir a mi paciente. Y tres es cómo lo voy a tener o cómo lo voy a enviar o cómo lo voy a mantener mientras el paciente recibe una atención de especialidad. Entonces, bajo esos 3 parámetros es que preparo una plática súper corta para que justamente todos podamos aprovecharla mucho. No hay una definición ni un concepto establecido acerca de trauma craneal. O sea, sí hay bastantes eventos fisiopatológicos que acontecen relacionados al trauma craneal, pero lo que se ha descrito es que es la transferencia de energía mecánica cinética de un objeto al cráneo y con repercusión hacia las lesiones o lesiones que se encuentren en el interior del mismo, es decir, de su contenido. No olvidemos que el contenido craneal está en cerebro, está en la parte del líquido cefalorraquídeo con su hidrodinamia y está en la parte vascular, arterial y venosa correspondiente. Pero esta teoría no siempre está aceptada porque el trauma craneal puede acontecer en pacientes que no tengan una transferencia de energía cinética, sino en casos donde el cráneo se desplace de manera dinámica y brusca de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, que se denominan fuerzas de aceleración y desaceleración bruscas, que también pueden ocasionar lesiones cerebrales que en algunas ocasiones tienen mayor repercusión que un trauma craneal directo o con transferencia de energía mecánica como tal. Definitivamente el trauma es un problema de salud pública, hay mucha muerte por año. Nosotros en el servicio de neurocirugía hicimos un trabajo donde hemos visto que el trauma craneal moderado a severo tiene como factor predisponente el consumo de alcohol. Entonces sí es un factor de hábito cultural de nuestro entorno el consumo de alcohol como predisponente a agresiones físicas, caídas fortuitas. Luego de ese grupo vienen los pacientes que tienen accidentes laborales, la población masculina es la más expuesta, accidentes de tránsito, pero este slide que se ve ahora lo que intenta demostrar en grande es la gran diferencia que existe entre un paciente de edad, es decir, adulto mayor más de 60, 65 años, versus un paciente joven que me va a llamar mucho la atención a mí como médico de primer nivel acerca de lo que voy a hacer. Es decir, que el paciente de tercera edad, más de 60 años, tiene en los vasos sanguíneos cerebrales un fenómeno fisiopatológico que se llama fenómeno de fragilidad capilar, que es decir, que el paciente que tiene mayor edad, pues tiene mayor riesgo a tener sangrado cerebral sin que medie un trauma de importancia. Y viene un paciente de 60, 65 que se golpea con la puerta al pasar de un cuarto a otro y de pronto a las 2 o 3 semanas empieza a tener cefalea prominente, náuseas, vómitos que podrían desencadenar un sangrado sin que medie un trauma de importancia. Por eso es importante entender el fenómeno de fragilidad capilar en pacientes mayores de edad. Las lesiones pueden ser lesiones primarias o lesiones secundarias, que hay que entenderlo bien. La lesión primaria es aquella que acontece en el momento inmediato del trauma, es decir, tenemos un paciente que sale de una discoteca a altas horas de la madrugada, sufre una agresión por una botella, un botellazo. Todas las lesiones que acontezcan en ese momento del trauma se llaman lesiones primarias. Pero cuando el paciente demora en su atención, lo llevan a su casa, piensan que está borracho, después de la lesión inicial vienen las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son aquellas que acontecen posterior a la lesión inicial, es decir, a la injuria inicial, y están relacionadas sobre todo a eventos fisiopatológicos bioquímicos, es decir, la activación de cascadas de oxidación radicales libres, fenómenos de hipoxia, fenómenos de hipoperfusión tisular,
que van ocasionando mayor deterioro en el paciente. Cuando yo recibo un paciente en el centro de primer nivel o en cualquier servicio de emergencias, lo que trato de recuperar en el paciente es la lesión secundaria, es decir, mejorar su flujo sanguíneo cerebral, mejorar su oxigenación, su perfusión, evitar la formación de radicales libres que van en demérito del tejido cerebral como tal. Luego vienen las lesiones directas y las lesiones indirectas. Directa se llama cuando el paciente recibe la transferencia dinámica de energía al cráneo. E indirecta es cuando no media ningún tipo de trauma o golpe, sino son sacudidas, como les había dicho hace un ratito, que por fenómenos de aceleración y desaceleración y rotacionales bruscos pueden ocasionar una lesión cerebral. Cuando recibimos al paciente, nosotros tenemos que tener un algoritmo de manejo. Este paciente que llega a la emergencia con trauma craneal, ¿tiene alteración de la conciencia, sí o no? Si tiene alteración de la conciencia, ¿qué grado de alteración de conciencia tiene? Para eso, la escala de coma de Glasgow, que está universalmente utilizada, nos sirve de mucho porque nos permite clasificar al trauma en leve, moderado o grave relacionado al score de Glasgow. Pero no solo es una clasificación nominal, sino es una clasificación que obliga a algún tipo de conducta. El trauma craneal leve, un paciente que cae de la bicicleta, pierde la conciencia y viene con 14, 15 de Glasgow a la emergencia, pues tendrá que ser, al ser leve, sometido a un periodo de observación, porque ese paciente puede presentar deterioro clínico posterior, es decir, no lo doy de alta. Si tengo una relevancia de sospecha mayor, pues le pido un tomo. Y si el paciente o el familiar no quiere hacer, porque dice, pues yo me siento bien, pues el paciente firma y se va a su casa con la medicación que corresponde. Dense cuenta que esta figura del trauma craneal de pacientes que llegan conscientes, lúcidos a la emergencia y que 4 horas después están deteriorados, se ve relativamente frecuente y se denomina falso periodo de lucidez. El falso periodo de lucidez se presenta en hemorragias sobre todo o únicamente epidurales, que son sangrados que están por fuera de la dura madre. El paciente llega, nosotros lo vemos y decimos, pues está 15 de Glasgow, ¿para qué se va a quedar? Lo damos de alta y 3 horas después viene deteriorado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo por la repercusión legal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en un trauma leve? Observación de 6 a 24 horas, dependiendo qué tan leve sea, tomografía y si no quiere, alta. El trauma craneal moderado justifica otro tipo de acción porque el paciente ya tiene un deterioro mayor de conciencia, es decir, que no le tengo que decir que se tiene que observar, se tiene que internar y pedirle una tomografía. Igual, si no quiere, firma y responsabilidad a la familia. Y el TEC grave que involucra 8 o menos de Glasgow ya requiere otro tipo de manejo, es decir, no es observación, tampoco es internación en sala común, sino en mi indicación tiene que estar que este paciente tiene que ser trasladado a una sala de terapia intensiva porque está muy grave. Tiene que hacerse una tomografía urgente porque tiene datos clínicos de una lesión cerebral grave. Y 3, cuando yo en médico de primer nivel escuche que un paciente tiene 8 menos de Glasgow, siempre me tiene que venir a mi cabeza que ese paciente no maneja vía aérea. Entonces, mi objetivo próximo debe ser controlar o manejar su vía aérea, ya sea elevándole el mentón, ya sea poniéndole una cánula de Gödel si no tengo forma de intubar, o en las mejores condiciones y proceder a una intubación neurotraqueal en el paciente, porque el riesgo de broncoaspiración es muy alto y las principales complicaciones que sobrevienen en pacientes inconscientes relacionados al trauma es la broncoaspiración, que hace que se queden semanas, meses internados con una recuperación un poco más tórpida. Entonces, fíjense cómo este tema del trauma, pues la clasificación también me obliga a tener una conducta distinta en cada grado de clasificación. Hay situaciones especiales. El que toma anticoagulantes tiene 55 años, fibrilación auricular, se cae, una paciente se cae de su propio nivel, llega con Glasgow 14, ligeramente desorientado, puede ser que tenga demencia senil, pero yo ya no le digo que tiene que estar en observación, la tengo que internar 2 o 3 días porque el antecedente de toma de anticoagulantes potencia más el fenómeno de fragilidad capilar y la paciente puede presentar sangrados que pueden pasar inadvertidos. El déficit neurológico, de la misma forma, el punto 2, aparte de determinar el grado de nivel de conciencia de un paciente que viene con trauma craneal, es buscar si ese paciente focaliza o no. El término focalización en neuro, sobre todo en neuro de urgencia, es súper importante. Focalización es
la manifestación clínica neurológica que nos oriente dónde está la lesión. Es decir, me llega un paciente, no siempre trauma, que tiene hemiplegia brachiocrural izquierda, yo ya sé que su lesión debe ser derecha en un 99% de probabilidades. Entonces, ese tipo de manifestaciones clínicas que me orienten dónde está la lesión es lo que tengo que buscar en un paciente. Muchas veces en el hospital de clínicas yo he escuchado que los internos o los médicos iniciales pues llega un paciente con intoxicación etílica y dicen, no, pues está intoxicado, está borracho, ¿para qué lo vamos a evaluar? Que reaccione un poco, dejen en observación y ahí que esté. Sin embargo, los fenómenos de focalización como dilatación pupilar, anisocoria o hemiparesia o hemiplegia evidenciados en pacientes con trauma craneal no tienen afección en el consumo de alcohol o algún tipo de estupefacientes. Por lo tanto, sí pueden ser una herramienta útil de decir realmente este paciente, si bien está inconsciente por su estado etílico, no tiene riesgo de lesión intracraneal porque no tiene datos de focalización. Entonces, siempre cuando alguien llame a la emergencia a otro colega, pues lo primero que preguntamos, ¿cuánto de Glasgow está? Y dos, si focaliza o no focaliza. Las fracturas de la base del cráneo son bastante importantes de nominar, fractura de fosa anterior, fosa media y posterior, cada uno con una característica clínica distinta. Las fracturas de fosa anterior, al involucrar lámina cribosa del etmoides, pueden ocasionar lesión del primer par, al involucrar el conducto óptico pueden ocasionar lesión del segundo par, pueden tener la extravasación de sangre ocasionada por la fractura al tejido laxo más cercano, que son los párpados, dándonos los ojos de mapache. Y al mismo tiempo pueden tener, como la lámina cribosa es un papelito prácticamente en su grosor, puede fracturarse y comunicar el contenido intracerebral o intracraneal con el exterior, dándonos una fístula o rinolicorraquia, que es la salida de líquido a través de la nariz. Las fracturas de fosa media son distintas, porque la extravasación de sangre ya no es hasta los ojos, ¿no? Sino es hasta por detrás del pabellón auricular que nos da el signo de Batle, ¿no? Tienen también salida de sangre o líquido, pero ya no por la nariz, sino por el conducto aditivo externo que se llama otorragia u otolicorraquia. Pueden comprometer el peñasco del hueso temporal y por el peñasco del hueso temporal en su espesor pasa nervios importantes como son el facial y el octavo que pueden tener lesión y el paciente presentar parálisis facial. Las fracturas de fosa posterior pueden tener similar presentación clínica que la fosa media, es decir, que el paciente que hace una fractura de fosa posterior puede tener signo de Batle, puede tener séptimo y octavo por lesión del peñasco. Pero lo más llamativo para nosotros debe ser la alteración del seno transverso y el seno sigmoide, que son esas estructuras que señalo a continuación y que pueden lastimarse. Hay que recordar que la capacidad de volumen de la fosa posterior es el 10% de la capacidad del cerebro, es decir, el cerebro tiene un volumen de 1400 cc aproximados, mientras que el cerebelo tiene 140 cc, es súper chiquito. Por lo tanto, cualquier tipo de lesión expansiva que crece como sangrados puede tener una repercusión sobre el cerebelo inmediata y por delante del cerebelo tenemos el tallo y el paciente ¡pap!, se clava. Es por eso que alguna literatura de urgencia dice que las lesiones de fosa posterior son una emergencia neuroquirúrgica como tal, es decir, que requieren un poquitín más de prioridad. Siempre yo les digo a nuestros estudiantes en la cátedra de neuro que existen bastantes escalas, es decir, canadiense, New Orleans, Nexus, que evalúan la edad, el antecedente clínico, cómo ha sido el trauma, cómo está el estado del clínico del paciente. Pero nosotros, ¿qué es lo que les orientamos siempre? Es que este tema legal de no pedir estudios o dejar por desapercibido a un paciente tiene mucha importancia hoy en día. Por lo tanto, el mensaje del día de hoy, sábado, va a ser tomo para todos, que significa que yo tengo un paciente con un trauma craneal que está con 14 de Glasgow, medio nauseoso, así parezca leve, le voy a pedir una tomo. Porque nosotros teníamos el año pasado un estudiante del doctor Fortune que estaba lúcida, solo una cefalea leve, que se cayó 2 días antes en las gradas de su casa y viene a las clases de neuro tranquila, sin ningún problema. Así tenía su equimosis frontal, pero tenía un hematoma epidural gigante. Entonces, no siempre las manifestaciones clínicas describen o demuestran la expansión de una lesión que podría estar pasando. Entonces, no siempre se correlaciona de igual. Por lo tanto,
este tema de criterios sí hay que tenerlos en cuenta, pero en la práctica diaria como tal, nosotros les sugerimos pedirles tomo. Ante la mínima sospecha, tomo. Registrarlo y si pues no pueden o como que no quieren o no les alcanza, pues ya tenemos el registro de que aquí hemos pedido toma en un paciente que podría tener riesgos. La evaluación clínica siempre va de la mano de la evaluación imagenológica, es decir, yo no puedo leer una tomo. La tomo es el estudio gold estándar en el diagnóstico de un paciente con afección neurológica, es decir, me llega un paciente a la emergencia de cualquier antecedente que tenga Glasgow 12, lo primero que hago es pedirle tomo. O lógicamente lo evalúo, ¿no? Pero o sea, el examen de gabinete que voy a tener siempre va a ser tomo. El gold estándar diagnóstico de un paciente con afección neurológica inicial siempre va a ser tomografía. Por lo tanto, tengo que saber el antecedente, qué le ha pasado, cómo está, si tiene focalización o no, para saber qué voy a encontrar en la tomografía o qué intento buscar. Fíjense este ejemplo, cómo muestra los fenómenos de aceleración, desaceleración y rotacionales, que si ven en esta tomo, las imágenes blancas parecen chiquitas, pero el paciente nunca despierta. O sea, fuera un epidural que yo lo opero y el paciente despierta después de operarse, pero estos casos sí llevan un poco más de complejidad y entran en el concepto de lesión axonal difusa, que tienen mayor riesgo de secuelas y repercusión en los pacientes, más que una hemorragia como tal, porque es una lesión del parénquima cerebral en su conjunto o en global, ¿sí? Lo que nos interesa que de esta clase se quede son tres cosas: hematoma epidural, hematoma subdural y el intracerebral. El epidural es las hemorragias, las evaluaciones en tomo, para empezar, nos interesan tres densidades: blanco, negro y plomo. Blanco, hiperdenso; negro, hipodenso; plomo, isodenso. Blanco puede ser el hueso, por ejemplo. Negro puede ser el aire, el líquido y la grasa. Fíjense aquí como el líquido cefalorraquídeo por los surcos es negro. Y plomo siempre es el tejido, músculo, cerebro, siempre tiene una característica de densidad ploma que es igual a isodensa. Los sangrados agudos, que somos lo que nosotros vamos a recibir en la emergencia del momento actual en un primer nivel, siempre van a ser blancos en tomo. El 95% de sangrados agudos son blancos en tomografía. Entonces, fíjense, lo primero que determino es qué le ha pasado al paciente. Tiene un antecedente de trauma craneal. ¿Qué tiene? Tiene una lesión del cuero cabelludo del lado derecho. Cuando queremos ver qué lado de tomografía es qué lado, aquí en la tomografía siempre aparece una R, que significa right, que es el lado derecho. Entonces, el primer análisis que hago de esta imagen es que la imagen está por fuera del cerebro, no está dentro del cerebro. Al estar por fuera es un hematoma extracerebral. Los extracerebrales pueden ser epidurales o pueden ser subdurales. Los epidurales generalmente están relacionados a un trauma directo, por eso es que tiene esta colección de sangre por fuera del cráneo relacionada a un golpe en esa zona. Generalmente el 80% se asocian a fracturas, un trazo fracturario, que esta fractura lacera la arteria meningia media en la mayor parte de los casos y hace que se forme un epidural que es de forma biconvexa. Hoja de coca, salteña, que está de moda en los desayunos hoy. Entonces, esa es la forma de un epidural. El epidural, esto es lo que les decía, las pupilas son importantes. Nosotros con el doctor Fernando Soto, que en paz descanse, mi maestro, hemos hecho un libro que en una parte de manejo del trauma dice: la pupila dilatada siempre mira hacia el lado de la lesión. Es decir, que el lado de la pupila que se dilate es donde tiene el 99% de probabilidad la lesión, el paciente que llega con un trauma craneal. Los hematomas subdurales siguen otro mecanismo. En el hematoma subdural, la mayoría no obedece a un trauma directo, sino obedece a fenómenos de aceleración y desaceleración, donde esta vena que va de la corteza a la dura, se llamaría vena puente, se puede lastimar y ocasionar un sangrado en el espacio subaracnoideo. Como en el subaracnoideo no hay nada que separar porque solo es un espacio libre constituido, todo el sangrado rodea a la convexidad del cerebro, dándonos una imagen cóncavo-convexa en el subdural, es decir, semiluna, es decir, platanito, que puede ser la imagen de un hematoma subdural. Ahora bien, los subdurales pueden cambiar de densidad según la evolución del tiempo del golpe. Pueden ser agudos, que habíamos dicho que son blancos, hasta el día 5-7,
Pueden ser subagudos, que ya medio plomos, que son en el día 14 alrededor, o pueden ser crónicos, hipodensos, negros, al día 21 aproximadamente de evolución. Entonces, el epidural tiene forma biconvexa, el subdural tiene forma cóncavo-convexa, epidural hoja de coca y subdural semilunar. La hemorragia que está dentro del parénquima cerebral, pues es fácil de identificar. Isodenso del parénquima, blanco dentro del parénquima es una hemorragia. Tiene antecedente traumático, es una hemorragia. Se denomina contusión hemorrágica. El término coloquial es contusión hemorrágica, que puede obedecer a un trauma directo, una fractura que se hunda sobre el parénquima, o traumas indirectos donde hay una aceleración, desaceleración brusca, donde el cerebro golpea con una superficie dura y ocasiona un sangrado. 3 tipos de sangrado: epidural, subdural y contusiones cerebrales hemorrágicas. Los hematomas por fuera del cuero cabelludo, pues siempre se van a denominar subgaleales. Yo tengo una hemorragia por fuera del hiperdenso, que es hueso, es una hemorragia subgaleal del cuero cabelludo, ¿sí? Hay fracturas lineales, hay trazos fracturarios hundidos, con minuta cuando son 2 o más fragmentos, basilares cuando comprometen la base del cráneo, que deben ser evaluados. Cuando yo quiero ver el componente de hueso como tal en un átomo, en la indicación médica tengo que ponerle TAC de cráneo más ventana ósea. Es decir, que tengo que hacerle una ventana ósea, que significa que esta tomo, por ejemplo, que se ve acá, se ve el parénquima plomo, pero en esta solo se ve el hueso. Resalta mucho más, resalta mucho más el hueso en una secuencia que solicitamos como ventana ósea. Ya hemos hecho la evaluación imagenológica, hemos hecho la evaluación clínica inicial, ¿y qué vamos a hacer? O sea, el qué vamos a hacer, pues está muy debatido, hay que hacerle el ATLS, hay que hacerle el manejo inicial del paciente politraumatizado, específicamente hablando de neuro, determinar el nivel de conciencia, si focaliza o no focaliza, cómo están las pupilas y cómo está la respuesta motor. Las pupilas habíamos dicho que es súper importante la evaluación de una anisocoria. La pupila dilatada siempre va a mirar hacia el lado de la lesión. Y distintas manifestaciones clínicas que tienen que ser tomadas en cuenta. Solo hablando de la esfera neurológica, lógicamente el paciente politraumatizado, moderado o mayor, tiene que tener un enfoque integral de todo. Pero hablando de neuro específicamente, pues son esas las situaciones que tenemos que evaluar. Dependerá mucho el manejo que yo le vaya a hacer al paciente para saber qué le voy a dar. Tengo que transferir un paciente desde coroico al general, entonces tengo que tener las indicaciones claras de qué le voy a dar. Las indicaciones pueden ser medidas generales como la posición, el aporte de oxígeno, el aporte dietético, qué dieta le voy a dar, si tiene alteración de conciencia o no, el control de signos vitales. Después viene el otro grupo que son las soluciones de base. ¿Con qué solución de base le voy a enviar a un paciente? Y eso es muy importante de mencionar porque de pronto hay un interno en coroico nos dice, y doc, ¿por qué no le manda con dextrosa? Puede ser que demore el viaje en llegar al hospital y no va a comer, mándele con dextrosa. Inocente el comentario, pero no útil, porque la dextrosa no es considerado una solución de base en un paciente con afección neurológica. Ya cuando tengamos un poquito más de tiempo, al rato que les explico el manejo del edema, pero en términos generales, la solución dextrosa 5-10 favorece a la formación de mayor edema cerebral. Por lo tanto, no se utiliza, por un lado. Por otro lado, si yo tengo un paciente que tiene una lesión cerebral medio importante, no tiene adecuado flujo sanguíneo cerebral, no llega adecuado oxígeno, y si sobre eso le doy dextrosa, la glucosa que le dé va a escoger la vía anaerobia de la degradación con formación de ácido láctico, que igual va a tener un resultado no favorable para el paciente. La estabilización de tener buenos signos vitales, aporte de oxígeno es muy importante. Y el tercer grupo de medicamentos especiales va a qué medicamento le voy a dar. Para eso tengo que saber qué tipo de edema cerebral tiene. En términos generales, el trauma craneal tiene el edema cerebral de tipo citotóxico, por lo tanto, manitol, hipertónica o furo pueden ser útiles en el manejo del edema de este tipo de pacientes. Si soy un médico de primer nivel que quiero dormir feliz en mi casa cuando llegue a mi casa en las noches, ¿para qué me voy a meter a darle hipertónica? Me voy a complicar, para eso le doy manitol.
La principal indicación o contraindicación del manitol es que hay que tener mucho cuidado en los pacientes que estén muy hipotensos porque producen mayor hipotensión. Es un diurético osmótico hipotensor, hipovolémico. Dos, hay que tener cuidado en los pacientes que tengan datos de insuficiencia renal perrenal en un politraumatizado porque les va a causar más lesión renal. Y tres, generalmente está relacionado al edema agudo de pulmón. Por lo tanto, mucho cuidado con esa indicación. Como sabemos, la mayoría de los medicamentos a veces tienen su prescripción ya de un paciente adulto en la dosis establecida para un paciente adulto. Entonces, cuando yo transfiero a un paciente con manitol, basta que le indique manitol 100 cada 8 horas, ya le ha ayudado en algo al paciente. ¿Por qué no darle Dexa? La Dexa funciona para edema de tipo vasogénico que no está relacionado tanto al trauma. Además que para tener una utilidad antiinflamatoria tendría que tener alta dosis de Dexa, la cual me convierte ya no en antiinflamatoria, sino quizá inmunosupresora en un paciente que puede estar grave, que por lo tanto pues no está tan indicado en los traumas moderados a graves la Dexa. Hay que tener mucho cuidado con sus. Le doy antibióticos si tengo evidencia de una lesión del cuero cabelludo. Le doy anticonvulsivos si el paciente tiene antecedente que ha convulsionado por el trauma. Le asocio su protector gástrico porque sabemos que cualquier lesión o injuria aguda asocia fenómenos de vasoconstricción sistémica que ocasionan úlceras de Cushing en este caso, que pueden prevenirse o tratarse con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Mantener normotermia, mantener registros de glucosa, analgésicos. Los analgésicos son claves en cualquier paciente que tenga un síndrome de hipertensión endocraneal, porque hipertensión endocraneal es igual a cefalea. Cefalea es la respuesta sistémica al dolor es vasoconstricción. Vasoconstricción ocasiona menor flujo sanguíneo cerebral. Menor flujo sanguíneo cerebral es más edema. Entonces ahí como quizás una bolita que va creciendo de nieve, que crece, que crece. Por lo tanto, el tratamiento del dolor es un pilar en el manejo del síndrome de hipertensión endocrinal que hay que tener en cuenta. Parecería ser seguro dar de alta, es decir, mucho cuidado, estimados colegas, con aquel paciente que yo lo veo bien y no. Entonces, todas las previsiones, observación, tomo si tengo dudas, a la mínima duda tomo y siempre el consentimiento informado acerca de cómo está el paciente y cómo se está yendo para evitarnos problemas de repercusión legal en el futuro. Mucho cuidado con la previsión. La única forma de evitar la lesión secundaria es con la prevención, políticas de prevención que establecen los gobiernos municipales y al mismo tiempo nosotros como profesionales instruir a nuestros pacientes. Súper cortita, pero con mucho gusto para servirles. Muchas gracias, doctor. Muy clara la explicación. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, entonces pasamos. Buen día. Hasta luego. Buen día, doctor. Pasamos a la presentación del doctor Luis Miguel Duchen Rodríguez, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, médico neurocirujano en el Centro de Enfermedades Neurológicas, tesorero de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna, fiscal de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva, coordinador del capítulo de estudiantes Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, presidente del capítulo de columna y nervios periféricos de la Sociedad Boliviana de Neurocirugía, vicepresidente de Asociación Boliviana de Columna, Paz, Chairperson High Needs Bolivian Council, Tribunal Nacional de Ética y de Deontología Médica, Colegio Médico de Bolivia. Doctor Duche, muy buenos días, bienvenido, es un placer saludarlo y que esté con nosotros.
El doctor nos va a exponer el trauma radiomedular. Perfecto. Muy buenos días. Por su amable presentación, le agradezco. Quisiera saber si puede verse mi pantalla y si escucha mi audio. Sí, doctor, se ve la pantalla y sin problema el audio. Perfecto, un gusto. Agradezco a la doctora Jerónimo por permitirme estar con ustedes. En este momento estoy en Bariloche, Argentina. Sin embargo, hemos sacado tiempo porque es importante compartir con los colegas algo de lo que hacemos. No tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar del trauma raquimedular y quiero que recuerden algunos datos específicos. Cuando una persona sufre un politrauma, entre el 10 al 30% va a presentar una fractura espinal, incluso un tercio va a requerir una cirugía de fijación. Necesito algunas definiciones. ¿Qué es el trauma raquimedular? Es un daño de la médula espinal que puede resultar por la lesión directa de la médula misma o indirectamente por daño a los huesos, tejidos blandos y a vasos sanguíneos que la circundan. Económicamente tiene varias repercusiones. Hay más de 2.5 millones de lesionados medulares, 130.000 casos cada año en Estados Unidos, es más en varones y en mujeres, y la mayoría son jóvenes. Y vean cómo los costos en los países pueden generar realmente gastos enormes. Por eso, cuando enfrentamos a un trauma raquimedular, tenemos que recordar desde la parte básica, la columna vertebral tiene una porción cervical, dorsal, lumbar y sacra, y tiene el objetivo de proteger al sistema nervioso, la médula espinal, las raíces nerviosas, y cada una de estas raíces tiene una función en el movimiento y sensibilidad de miembros superiores, tórax, abdomen, control de esfínteres, etc. Y cada segmento de la médula tiene funciones motoras, sensitivas, y por supuesto todo eso ustedes lo conocen. Sin embargo, no hay que dejar de lado que se tiene que recordar que también participa en la función del sistema simpático y parasimpático. Un dato importante que hay que tomar en cuenta es el término de inestabilidad clínica. Se denomina inestabilidad a la pérdida de la capacidad de la columna vertebral bajo cargas fisiológicas para conservar las relaciones entre las vértebras, de modo que no haya lesión inicial ni lesión subsecuente de la médula espinal o de las raíces nerviosas y que no se desarrolle deformidad ni dolor intenso que causen incapacidad. Vean ustedes, este es un esquema antiguo en donde se convertía al esquema de la columna en tres partes, una anterior, una media y otra posterior, y se decía que si dos columnas están afectadas, ya la columna está bien estable. Hay varios mecanismos de lesión, una flexión cervical que puede generar una flexión y ruptura de los elementos posteriores, una extensión puede generar más bien fractura de los elementos anteriores. También tenemos la carga axial, por ejemplo, cuando una persona se lanza a una piscina en un zambullido y tiene muy poca agua, esto va a generar aplastamiento vertebral o cuando alguien cae sentado. Y también pueden haber mecanismos más complejos como la torsión, por ejemplo, en accidentes de tránsito, en personas que no tienen el cinturón de seguridad, van a tener flexión, rotación y, por supuesto, mayor destrucción, desplazamiento. Como médicos generales, ¿ustedes cuándo deben sospechar que existe una lesión de la columna? En cualquier mecanismo cerrado romo que haya producido impacto violento sobre la cabeza, cuello, tronco o la pelvis, en un accidente que genera fuerzas de aceleración y desaceleración o torsión en el cuello o el tronco, cualquier caída, en especial en los ancianos, una proyección o caída desde un vehículo en movimiento y zambullidas agudas, zambullidas en aguas poco profundas. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? El manejo inicial siempre tiene que ver con la inmovilización. Si yo tengo sospecha de un trauma espinal, debo inmovilizar a ese paciente. Debo inmovilizar a todo paciente que esté inconsciente, todo aquel que tenga dolor, que tenga un déficit neurológico, por ejemplo, debilidad, pérdida de sensibilidad, o si nosotros ya vemos que hay algún grado de deformidad. Lo ideal es utilizar este tipo de collarines. No siempre tenemos esa posibilidad, pero para movilizar al paciente debemos pedir ayuda. Por ejemplo, llamar a los transeúntes para movilizarlo en bloque. Incluso si está en el vehículo, hay que ponerle el collarín y el traslado tiene que ser siempre en bloque. En el caso de los niños, recuerden que estos tienen una proporción mayor de la cabeza respecto al cuerpo y no debemos mantenerlos en decúbito dorsal en una línea, sino que ponerlos sobre una tablita para que la cabeza no genere flexión y por lo tanto no lesione la médula. Reitero, si ustedes encuentran un paciente que esté en esta posición, pónganlo de lado. Si es que no hay alguna lesión que lo impida, pongan su brazo y su pierna como soportes o trasládenlo en bloque. Ustedes deben constituirse en los líderes para el traslado en bloque de estos pacientes. Y, por ejemplo, si un paciente tiene un casco, no es apropiado jalarlo, sino a través
de una sujeción cervical de una persona y otra que retire el casco para no generar mayor lesión. El tratamiento médico, por supuesto, tiene que ver con mantener una adecuada presión arterial, identificar el shock, y investigar causas asociadas. Uniones craneocervical y cervicotorácica son más frecuentes de tener lesión. Pero no voy a hablar de todo esto, esto es el manejo inicial del trauma. Pero algo que ustedes tienen que recordar, si el paciente está en coma, tiene priapismo y disminución del tono rectal, eso nos está diciendo que el paciente puede tener una lesión medular. Entonces vamos a ver algunos mecanismos. Es lo más frecuente que una persona, por ejemplo, tenga un mecanismo axial, una caída desde la propia altura en las gradas, eso ya puede generar una lesión. Vamos avanzando, los accidentes de tránsito pueden condicionar lesiones cervicales. Vean ustedes aquí, la persona está con el cinturón. Pese a eso, en el accidente de tránsito, vean cómo hay un latigazo en el cuello y eso puede condicionar, por supuesto, lesiones muy importantes. O en pacientes que están en el transporte público pueden haber lesiones mucho más graves. Vean ustedes cómo en este video se observa claramente que en el accidente hay una serie muy importante de posibles lesiones de flexión, extensión, torsión. Entonces, los mecanismos van a ser diferentes en cada caso. Los más peligrosos quizás sean los que están relacionados con los accidentes de motocicleta. ¿Por qué? Porque generalmente son de alto impacto. Muchas veces los pacientes fallecen antes de llegar al hospital y por lo tanto siempre debemos recomendar el uso del casco. Sin embargo, eso no nos libra de las lesiones cervicales. Entonces tenemos que preguntar, reitero, ¿cuál ha sido el mecanismo de la caída para poder entender y buscar las lesiones de acuerdo a esa fisiopatología? Un elemento que hay que tomar en cuenta es el uso de la escala de ASEA. El American Spine Injury Association ha generado esta escala que debería ser de conocimiento de todos los médicos generales, que aunque parece complejo, tiene una función muy sencilla. Tenemos que generar una valoración motora sensitiva y en base a eso y llenando esto en cualquier página de internet, ustedes lo bajan. Aquí está la forma de establecer la graduación motora sensitiva y cuáles son los parámetros y hay un algoritmo. Cuando hablamos de la función motora tenemos que hablar del grado de pérdida de fuerza. Si en algún segmento el paciente tiene una disminución de fuerza, tenemos que gradarla. Si no tiene nada de movimiento, 0. Si hay contracción visible o palpable, 1. Si hay un movimiento activo en un rango de movimiento completo, es decir, que no puede vencer la gravedad, 2. Un movimiento activo que vence la gravedad, 3, pero un movimiento activo en donde no puede vencer una resistencia fuerte, 4, y 5 obviamente es normal. Y cuando no se puede explorar, por ejemplo, si el paciente tiene una fractura de muñeca, él va a intentar no mover el brazo, ponemos que no es explorable. Entonces, esta exploración nos va a permitir saber algunos elementos. Por ejemplo, el flexor del codo establece la evaluación de la raíz C5, los flexores de la cadera de L2. Una vez que nosotros establecemos los puntajes, sobre todo en estas casillas, vamos a poder tener una nota y eso nos va a permitir saber en el lado izquierdo y derecho cuál es la función motora. Entonces, cada una de estas raíces, que son las importantes que les decía, nos va a dar noción de cuán grave va a estar el paciente. Y en la parte sensitiva tenemos que utilizar la gradación de 0 cuando no hay sensibilidad, 1 si está alterada y 2 cuando es normal, y no explorable. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una quemadura en el tórax, yo no voy a poder ir a explorar la sensibilidad porque voy a lesionar al paciente. Entonces yo tengo que ver, igual, de acuerdo, cuánto es que obtengo en los dermatomas y voy a sumar los parciales sensitivos que yo voy a hacer o con una agujita o con un algodón y la parte motora. Por supuesto, yo tengo que buscar que determinar un nivel. El nivel sensitivo es el dermatoma intacto más caudal, tanto para la sensación de pinchazo como el tacto fino, que es el algodón. Y el nivel motor es el nivel definido como el músculo más bajo que tiene al menos un grado 3 de fuerza, siempre y cuando las funciones de los músculos claves estén representados en los segmentos, y estos músculos claves son los que estaban en la tabla. Ahora, en regiones donde no hay un dermatoma para examinar el nivel motor, se presume que sea el mismo que el nivel sensitivo. Si la función motor está por arriba de este nivel, también es normal. Entonces, yo sumo al final, en el lado izquierdo y derecho, cuál es mi puntaje motor y sensitivo, y voy a establecer los niveles neurológicos, es decir, se refiere al nivel más caudal de la médula, con sensibilidad intacta y fuerza de los músculos antigravitacionales que sean de 3 o más, siempre y cuando la función sensitiva y motora totalmente sea normal. Es muy importante entonces establecer el nivel neurológico. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo establezco un nivel neurológico torácico 12, voy a hacer un estudio específicamente en ese sitio. Si yo establezco un nivel C6,
iré a hacer una tomografía cervical. En un mundo ideal deberíamos introducir un paciente después de que se ha estabilizado un tomógrafo y hacer tomografía de cráneo, de toda la columna, abdomen y pelvis. Pero en nuestra realidad cotidiana a los pacientes solo les alcanza, por ejemplo, hacer una tomografía de cráneo y el otro sitio donde sospechamos, por ejemplo, si es a nivel T12, le haré una tomografía torácica. Entonces nosotros tenemos que establecer también clínicamente si es una lesión completa o incompleta. Es completa si no hay ninguna contracción anal voluntaria, si los dermatomas tienen puntaje de 0 y si la presión anal está ausente. De otra forma, si es que alguno de estos elementos se mantiene, es una lesión incompleta. ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque si es una lesión incompleta, debemos atenderlo de inmediato. Entonces, nosotros vamos a determinar, en base a toda esta evaluación, el grado en la escala de ASIA, es decir, vamos a preguntarnos, ¿la lesión es completa? ¿Sí o no? Si la lesión es completa, decimos que es un ASIA A. Si no es completa, entonces vamos a preguntarnos, ¿hay una lesión motora completa? Si la respuesta es sí, vamos a decir, es un ASIA B. Pero si la lesión motora no es completa, entonces nosotros vamos a establecer la posibilidad de que al menos la mitad o más de la mitad de los músculos claves por debajo de la lesión neurológica están en grado 3, sí o no. Si es sí, decimos que es un ASIA D, pero si es no, vamos a poner un ASIA C. Entonces, si el paciente tiene sensibilidad y función motora normales, en todos los segmentos decimos que el ASIA es E. Entonces, con este algoritmo que yo espero lo estudien, podemos establecer qué grado tiene y para qué me sirve esto. Si yo en el momento que atiendo al paciente, por ejemplo, en Sorata hay un accidente en una mina, entonces el médico general dirá, mire, yo lo he encontrado con una lesión C. Lo transfieren y cuando llega al centro donde yo lo voy a atender, de repente ya está en lesión B, quiere decir que esa lesión está progresando y yo tengo que dar prioridad a su tratamiento porque puede quedar con una lesión irreversible. Hay algo que se llaman las zonas de preservación parciales, donde existen algunos grados todavía de preservación. No voy a complicarles con esto, es más específico, pero voy a dejar todo este documento a la doctora Jerónimo para que lo pueda compartir con ustedes. Entonces, hablando de forma sencilla y a un resumen, hablamos de una lesión tipo A cuando hay una lesión completa, no hay función motora ni sensitiva, sobre todo en los segmentos sacros S4 y S5, absolutamente ya no hay función. B incompleto con una función sensitiva conservada, ausencia de funciones motoras debajo del nivel neurológico que incluye segmentos S4 y S5. Incompleto en el C, una función motora conservada con más de la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico con fuerza menor a 3. El D, incompleto, función motora conservada con más de la mitad de los músculos clave por debajo del nivel neurológico con fuerza mayor a 0 y por lo tanto normal cuando tenemos pacientes que tienen función motor y sensitiva normales. Entonces hay varios síndromes que están mencionados aquí, bronceco, medular anterior, posterior, medular central, el cono medular y de cola de caballo, que les invito a repasar. Por tema de tiempo no los vamos a detallar. Pero algunos conceptos que sí hay que tener. ¿Qué es el shock o choque medular? Es un estado de inestabilidad pasajera y pérdida de la función de la médula espinal aislada por debajo de la lesión después de una sección total o parcial. Entonces el paciente va a tener parálisis flácida, pérdida del tono muscular y actividad motora, pérdida de la sensibilidad de los reflejos. Pero ¿cuándo yo voy a dar este diagnóstico? Después de 3 o 4 días o hasta 6 semanas. Es decir, el paciente va a recuperar. Su final siempre está precedido de la recuperación del reflejo bulbocavernoso. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que no tiene reflejo bulbocavernoso, lo más probable es que no sea un shock, sino más bien una lesión medular. Y si mantienes reflejo bulbocavernoso, quiere decir que puede ser una lesión medular incompleta. El choque neurogénico se refiere a una desregulación vegetativa por interrupción de la inervación eferente simpática. Generalmente son lesiones que están por encima de T1, aunque Kim dice que es por encima de T6. Esta desregulación va a generar bradicardia e hipotensión. Recuerden que cuando un paciente tiene hipertensión, más bien hace taquicardia, pero en este caso vamos a encontrar bradicardia e hipotensión por vasodilatación periférica. Entonces hay una desregulación de la temperatura, del trofismo de la piel con pérdida sensorial, daño de autorregulaciones y por supuesto pueden haber hasta lesiones por decúbito. ¿Qué imágenes vamos a pedir? Las radiografías es lo que la mayoría de los colegas tienen a mano. La radiografía nos puede servir, pero no es del todo determinante. Si uno tiene que elegir cuál es el mejor estudio para el trauma raquimedular, no olviden, es la tomografía. La radiografía muchas veces nos hace perder tiempo. Si tienen opción de hacer tomografía, hagan tomografía.
Pero si solo tienen radiografía y el paciente va a demorar en llegar a un sitio donde puedan hacerle tomografía o el traslado va a llegar recién en horas, pueden hacer siempre una toma AP lateral, una transoral si es posible y dinámica solamente cuando ustedes tengan certeza de que no va a haber lesión. Así que realmente las dinámicas las debe hacer un especialista que ha evaluado. Ustedes no, porque si tiene una listesis traumática pueden lesionar más al paciente. Entonces, no se olviden, la tomografía nos puede mostrar muy bien las estructuras óseas, los grados de desplazamiento y en algunos casos, en traumas raquiomedular, se puede pedir resonancia magnética, sobre todo a nivel cervical, pero reitero, el estudio gold estándar para el manejo inicial del trauma raquiomedular es una tomografía simple, no necesitan contraste. La radiología, básicamente, si ustedes tienen un paciente con una columna cervical lesionada y sospechan, hagan una radiografía lateral y estas líneas tienen que mantenerse y respetarse. Cuando esas líneas se alteran, algo no está bien. Aquí tenemos ejemplos de radiografía CPI lateral, la transoral. Si ven ustedes, aquí hay un desplazamiento, eso no es normal. Aquí hay otro desplazamiento, aquí hay una fractura, que se puede ver ya en las radiografías. Pero reitero, la tomografía es el mejor estudio. Yo puedo ver grados de desplazamiento. Siempre pidan cortes finos y hagan una reconstrucción. Esto se ve muy bien, pero lo que nos interesa a nosotros es esto de acá, el conducto raquídeo. Puedo ver desplazamientos, puedo ver grados de aplastamiento. Esta es una fractura tipo C, es decir, con traslación, compromiso del conducto raquídeo y mucha inestabilidad. La resonancia, por ejemplo, nos puede permitir ver estas lesiones como una hernia de disco traumática o incluso ya ver que el movimiento que ha tenido el paciente en el cuello ha generado ya una lesión medular. Vean ustedes, aquí hay una ruptura del componente posterior y hay una lesión dentro de la médula espinal que por supuesto ensombrece el diagnóstico, el pronóstico. Hay algunos casos en donde nosotros hacemos estudios y el paciente no tiene ninguna normalidad, ni en la tomografía ni en la resonancia. Vean ustedes, es un estudio normal, pero que el paciente tiene una lesión neurológica completa. Esto le llamamos el SHIWAR, es decir, Spinal Cord Injury with Radiographic Abnormality. ¿Qué quiere decir eso? Que pese a que hay una lesión clínica, no podemos certificarla por resonancia u otros estudios. Eso es generalmente algo que pasa en los niños. ¿Cuál es el tratamiento agudo? No olviden ustedes que tienen que ventilar esos pacientes, sobre todo si el trauma es por encima de C4, entonces requiere ir a una terapia intensiva si es un trauma tan alto, porque va a tener limitación respiratoria por la paresia de la musculatura intercostal. En el shock neurogénico hay que estabilizar la presión sanguínea, utilizan atropina. En uso de corticoides hay mucha controversia, les voy a explicar por qué más adelante. Siempre catéter es una vía venosa central, pónganle sonda vesical, en algunos casos puede ser útil también la sonda nasogástrica para alimentar a ese paciente, una vía periférica, siempre, y siempre, 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 repetir y documentar la evaluación. Anoten, tiene un ACA, tiene un ACAB, o los puntajes específicos, porque eso va a permitir establecer si hay un deterioro. El tratamiento quirúrgico se hace en lesiones incompletas, medulares incompletas con persistencia de la compresión, o si el paciente progresa con síntomas neurológicos, si tiene severa inestabilidad o hay imposibilidad de reducir esto por maniobras cesadas. Generalmente, vean ustedes, se debe hacer antes de las 48 horas. Ese es un sistema de daño, de evitar el daño, pero la tecnología y las posibilidades que hoy se tienen hacen que cada vez tengamos la posibilidad de mejorar el tratamiento y es mejor obviamente atenderlo a las 24 horas y eso reduce la morbilidad y las complicaciones, pero vean ustedes que hay otros grupos que ya están haciendo en 8 a 24 o menos de 8 horas. Por supuesto va a depender de la logística del sitio, si está en un hospital, en un centro privado, pero lo ideal es mientras antes mejor. En nuestro centro, un paciente con un trauma raquiomedular, ya sea con una lesión parcial, nosotros intentamos atenderlo antes de las 8 horas, lo máximo en las primeras 24 horas. El uso de corticoides es algo que tengo que explicarles bien. Si bien los corticoides tienen una acción antiinflamatoria, y en algunos estudios como estos nazis dijeron que mejoraban la calidad de vida de estos pacientes, pues eso se ha demostrado que no es cierto. Este estudio ha sido criticado, se ha mostrado más bien que la metilprednisolona genera efectos adversos. Hay un análisis crítico que se ha hecho de estos estudios y no tiene utilidad. Entonces, el uso de corticoides no tiene utilidad. Por eso, hoy no les recomiendo su uso, más bien
puede condicionar trastornos de coagulación, puede generar mayor posibilidad de infección. No olviden que muchos de estos pacientes van a estar en decúbitos, en neumonías, pueden entrar en sepsis, entonces el uso de la metilprednisolona no sirve. La lesión que puede haber en la médula puede ser una lesión primaria en el momento del trauma, pero también puede haber una lesión secundaria, es decir, puede aumentar por todos los fenómenos químicos, es decir, puede haber hemorragia, edema, vasoespasmo en las primeras 2 horas, luego hay desequilibrio iónico, excitoxicidad, infiltración de neutrófilos después de los 2 días y luego de las 2 semanas fagocitosis, desmielinización. Es un proceso que puede llevar a una lesión después del propio trauma. ¿Qué hacemos entonces? Si nosotros vemos que el paciente solo tiene dolor, podemos utilizar collares, puede ser este, que no los recomiendo mucho, es un collar blando, mejor un collar de tipo Filadelfia a nivel cervical, rígido, o estos Aspen, si tenemos una lesión toracolumbar, hasta llevarlo a un centro, o es algo no quirúrgico, podemos utilizar los CTO, o el SOMI, o incluso las órtesis toracolumbares. Es un paciente que sufrió una caída, estaba en el techo de un cuartel, cayó con los pies extendidos y vean, tenía 2 fracturas, ningún déficit neurológico, solo dolor. La fractura no invadía el conducto de Aquileo, le dimos un corset tipo Hewitt y evolucionó favorablemente. ¿Se pueden usar a los chalecos? Sí, es un paciente que ya atendí hace muchos años, en el 2006 tenía una luxación cervical y antes los poníamos en estas camas de tracción con unos ganchos que generaban tracción. Hoy en día ya no hacemos eso. ¿Por qué? Porque de inmediato ya podemos hacer cirugía. Es decir, si yo tengo un paciente hoy que viene con una listesis, no espero a enderezarlo, lo llevo a quirófano y con una maniobra quirúrgica resolvemos el paciente. La verdad, ya no hago tracciones, sino resuelvo quirúrgicamente. Y reitero, ¿cuándo hacemos cirugía? Cuando hay imposibilidades de reducción por métodos sedados, deterioro neurológico, compresión por masas de Aquilea, lesión penetrante con salida de líquido cefalosaquídeo y para estabilizar la cirugía. ¿Cuándo no la hacemos? Cuando hay una lesión completa de más de 24 horas. Es un paciente que llega del campo junto con varios otros que se han accidentado y tiene, por ejemplo, 2 días de lesión completa, quizás no va a ser el más urgente que voy a atender porque ya la lesión está establecida. Si está muy inestable, por supuesto, yo tengo que estabilizar ese paciente primero, y si es un síndrome medular central, por supuesto, no necesariamente van a estar cirugía. Eso son elementos de contraindicación. Vamos a mostrar un caso clínico, un varón de 38 años, minero, sin antecedentes de interés, sufre una caída y aplanamiento por escombros, dolor dorsolumbar de intensidad 10/10, debilidad y disminución de la sensibilidad de miembros inferiores, incontinencia urinaria, imposibilidad para mantenerse sentado. Si bien está con Glasgow 15, llegó con ACAC, con una paraparesia 2/5, reflexo patelar y aquileo disminuidos, hipoestesia de L2 a S1, intenso dolor a la palpación, incontinencia de esfínter vesical, porta sonda vesical, laboratorio normal, y lo que encontramos fue esto, una fractura del cuerpo vertebral L2. Vean ustedes que hay un fragmento que está desplazándose y comprimiendo la médula espinal, o más bien el canal de Aquileo. A ese nivel no hay médula, las raíces nerviosas que son de la caudequina. Entonces hay un compromiso del conducto de Aquileo y vean, hay varios fragmentos que están distribuidos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Analizando este caso que tiene una fractura multifragmentaria con desplazamiento y compresión del conducto de Aquileo, es inestable. Entonces lo que hicimos fue hacer una laminectomía, sacar el cuerpo vertebral y reemplazarlo por este cilindro, y hicimos una fijación posterior, es decir, pusimos tornillos por encima, por debajo, sacamos ese cuerpo que estaba fragmentado y lo reemplazamos por este cilindro, dando una estabilidad. Este paciente después recupera fuerza muscular, sensibilidad, tras un mes camina de forma normal, el control esfinteriano es normal y el dolor queda con 1 en la escala visual análoga y logra vivir bien. Este es un varón de 53 años, un accidente de tránsito 3 días antes de llegar conmigo con dolor cervical braquial derecho, 9/10, debilidad en extremidades derechas. En el examen físico hay una paresia braquial 2/5, que dura 3/5, alodina en antebrazo y mano derecha, severa limitación de la movilidad cervical por dolor a la palpación cervical posterior, marcha imposible. Él es diabético, tiene hipertensión, todo es normal. Este paciente había sufrido un accidente de tránsito, quedó en una camioneta y nadie lo auxiliaba. Fue en Cochabamba dijeron que estaba loco, que no tenía nada, porque comenzaba a gritar, le hicieron esta tomografía, según los colegas era normal, pero no es así. Vean ustedes cómo esta columna está rectificada y la distancia entre estas apófisis espinosas está aumentada, entonces no es normal. Si bien aquí no encontraban un fragmento que esté dentro del conducto, quiero que vean aquí había una fractura. Entonces hay que analizar bien los estudios, y en este segmento, vean ustedes, había un desplazamiento, otra vez, entre estas 2 vértebras,
existe una separación anormal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pedimos una resonancia magnética y en esta resonancia vimos que había una hernia traumática y lesión de todo el complejo ligamentario posterior. Esta hernia estaba comprimiendo la médula espinal y provocando el déficit neurológico. Entonces hicimos una cirugía de doble vía. Por delante sacamos el disco, pusimos una caja y pusimos una placa para estabilizar, y como había compromiso posterior, pusimos tornillos la vía posterior. El paciente llegó conmigo a las 6 de la tarde y lo operamos antes de las 12 de la noche, y por supuesto este paciente quedó sin ningún déficit neurológico. Y vean, el control postoperatorio en la resonancia magnética muestra liberación completa del conducto raquídeo, que se correlaciona con su evolución. Las complicaciones pueden ser muchas de un paciente con un trauma raquimedular, úlceras por decúbito. Por eso tenemos que echar mano de rehabilitación, eso es fundamental. Pueden haber tromboembolismo pulmonar, problemas geniturinarios, gastritis, y pueden quedar secuelados, puede haber siringomelas, melomalacia y muchos otros problemas. Por eso es importante atender a estos pacientes lo antes posible para disminuir. ¿Cuál es el futuro? Se están diseñando fármacos que limitan el daño. Estudios de cirugía precoz ven que la cirugía precoz es mucho mejor. La fijación instrumental es algo que nosotros vamos a utilizar. Afortunadamente, las UTIs hoy tienen mejor manejo y permiten mejor sobrevivir a estos pacientes. La fisioterapia es fundamental. Se utilizan las células madres, sí, incluso se están utilizando manipulación molecular y citocinas para mejorar estos pacientes. Y lo más importante, y a lo que quiero llegar hoy, es la educación. La educación del médico, pero también la de la población. Decir a las personas, no beban cuando conducen. Ustedes tienen que usar cinturón de seguridad. Si trabaja como albañil, tenga las medidas de seguridad. Son elementos que nosotros como médicos tenemos que promover en nuestra sociedad. ¿Cuáles mensajes quiero dejar para ustedes? Que el politrauma se asocia frecuentemente a lesiones vertebrales. El diagnóstico y tratamiento temprano son la clave del éxito para la buena evolución de los pacientes. El adecuado manejo previene lesiones secundarias. El estado inflamatorio e inmune del paciente define en el momento el tratamiento quirúrgico definitivo, pero eso lo va a determinar un especialista. Les agradezco su atención, les envío un gran saludo desde el sur del continente, desde Bariloche, y para quienes tengan interés, tengo un canal educativo en donde tengo conferencias de neurocirugía que pueden ser de utilidad, es absolutamente gratuito, pueden comunicarse conmigo a estos teléfonos, seguirme en las redes sociales, pero reitero, fundamentalmente lo que me interesa es poner a su disposición el canal educativo del doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez, que tiene temas de interés para los médicos generales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Otra vez ha sido un placer escucharlo y que tenga una buena jornada allá en Argentina. Muchas Perfecto. gracias. No hay preguntas. Bueno, por ahora no, en el chat no hay nada, y no sé si alguien del auditorio tiene preguntas. Hay Ahí, una ahí. levantada. Maribel dice. Buenos Pregunta. días, doctor. Felicidades por su ponencia. Quería, por favor, que nos explique acerca de la escalacia. Ya quisiera que diga cuáles son las utilidades y cómo ayuda en el paciente, obviamente, que quiere saber si voy a volver a caminar o no. La importancia en sí, por Sí, favor. les he dejado el documento con la doctora Jerónimo, pero la escala ASIA tiene como objetivo establecer cuál es el estado del paciente con lesión raquimedular y generar un monitoreo. Es decir, si en el momento inicial el médico general ha encontrado que tiene un ASIA D y llega al centro donde se va a atender definitivamente con un ASIA B, quiere decir que está empeorando. Entonces yo tengo que acelerar. O si se mantiene así, voy a priorizar otro paciente. Si bien es engorroso, por supuesto, uno fácilmente puede decir si es ABC o D con la evaluación motor y sensitiva, si quieren, rápida. Ya en un centro médico tiene que hacerse todo el detalle de los dermatomas. A veces los médicos se asustan porque hay que ver dermatoma por dermatoma. Cuando uno lo hace rutinariamente no es tan difícil, pero para eso no sirve, para el pronóstico. Ahora, si un paciente va a volver a caminar o no es una pregunta muy útil. A ver, en traumas raquimedular, lesiones completas de más de 24 horas tienen posibilidad de volver a caminar de menos del 5%. No puedo decir cero
porque he tenido casos que han tenido alguna recuperación, pero es importante hablar de eso con el paciente para sus expectativas, porque si nosotros decimos, mira, hay chance de caminar y no camina, nos vamos a poner en un grave problema. Por eso, como médicos generales, tienen que ser responsables y decirles, si hay una lesión medular completa, tenemos máximo 24 horas para que se resuelva, porque ya ha pasado, se cayó un paciente en Sorata, no es de noche, no vamos a viajar porque hace frío, ¿me entiende? No, no, ese paciente tiene que ser trasladado de inmediato. Obviamente hay que tomar las medidas exactas. Si lo van a poner en una petita, por ejemplo, un auto pequeño y le van a engorbar la cabeza, le van a lesionar más. Yo he tenido pacientes que me han traído de una comunidad en una puerta, han sacado la puerta, le han amasado con sábanas y han traído con 2 busitos. El mejor traslado de la historia, sin saber ellos de tecnología ni de medicina, lo trajeron al paciente inestable y logramos resolverlo. Afortunadamente no era una lesión completa, pero ellos evitaron que la listesis progrese y por lo tanto hicieron un buen manejo. Entonces, el papel del médico general es reconocer pacientes con potencial lesión por un trauma raquimedular y la adecuada gestión. Ya el manejo especializado tiene que hacer un experto en columna y eso es muy importante. Hoy tenemos profesionales que tenemos subespecialidad en cirugía de columna y somos los que estamos llamados a este tratamiento. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien más? Me parece que ya no, doctor. Muchas gracias Muchísimas nuevamente. Hasta hasta luego. luego. Bueno, también agradecer a todas las personas, personal de salud que están en el simposio. Por mi parte terminé de ser moderadora. Ahora viene la doctora Carla Uría. Nuevamente, gracias al Colegio Médico de La Paz y a la Comisión Científica. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Bueno, disculpen, hubo un contratiempo con la doctora, así que continúo presentando al doctor Nicolás García Cerruto, médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés. Es especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Realizó sus estudios en el Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. Máster, máster título propio en actualización en cirugía ortopédica y traumatología en la Universidad Técnica de las Islas Canarias. Experto universitario en cirugía ortopédica y traumatología de rodilla, tobillo y pie, como también de miembros superiores, de columna vertebral y tumores e infecciones del aparato locomotor. También es experto universitario en pelvis, cadera, fémur y ortopedia infantil de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias, España. Profesor del curso de atención inicial al traumatizado grave en el hospital. Y avante. Publicaciones en congresos internacionales como nacionales. Doctor Nicolás, muy buenos
Buenas tardes, ahora le doy la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Me confirma si se me escucha? Se le escucha, doctor, y lo podemos ver. Perfecto. Vamos a ver si comparto la pantalla. Tenemos las diapositivas. Todavía no podemos ver la diapositiva, pero tenemos la imagen de usted. Un segundo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, doctor, Va, se ve. vamos a ponerla grande. ¿La tenemos? Todavía no está ampliada la imagen, doctor. A ver. A mí me parece ampliada. No sé. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ahora? No, solamente se ve sin agrandar la pantalla. Se ven todas las diapositivas. Un segundo. ¿Nada? Nada, doctor. Vamos a intentar de otra forma. ¿Ahí tampoco? Ahora sí, se ve. Allá Tenemos en completo. grande, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pasa que lo mío son los martillazos y la sierra, no tanto la tecnología. Buenas tardes a todos. Yo soy Nicolás García, soy traumatólogo en el Hospital Universitario Reina Sofía en Córdoba, España. Y en primer lugar agradecerles por la invitación al comité organizador y al Colegio de Médicos de La Paz y declarar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Empezando un poco sobre lo que es el traumatismo de alta energía, mencionar que constituyen a las principales causas de mortalidad en la población joven. En Estados Unidos está documentada como el 10%, seguramente en Bolivia eso sea aún mayor. La mortalidad por fracturas de pelvis de alta energía se estima entre un 25% y puede ascender incluso a un 50% si son fracturas abiertas. Y también es importante saber que tener los conceptos claros sobre el manejo de un politraumatismo va a salvar vidas. Y todo personal sanitario debe saber actuar en este tipo de situaciones sin perder la calma. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es tener un equipo entrenado que esté en constante actualización y enfrentándose a simulacros todo el tiempo para saber reaccionar ante este tipo de situaciones. Hay que tener un equipo entrenado extrahospitalario y otro en el hospital que esté preparado con protocolos que sean reproducibles, aunque eso no siempre pasa, evidentemente. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, nosotros contamos con el servicio del 061, que son gente que está en constante capacitación. La verdad es que son unos cracks y han salvado un montón de vidas. Verlos trabajar es un gusto. Pero bueno, hay que tratar de hacer lo que se pueda con lo que se tenga a la mano. Y en nuestro país, pues es un poco lo que pasa. ¿Qué es importante en este tipo de situaciones? Cuando nosotros nos vayamos a enfrentar a un paciente politraumatizado, es muy fácil perder la calma. Son muchísimas cosas que hay que tener en mente y si no seguimos un orden, vamos a empezar a hacer de todo y a la vez de nada. Entonces, es importante que el equipo que vaya a atender al paciente politraumatizado tenga un líder, ese líder sea el que asigne y delegue las tareas, el que se encargue de que no se salten los pasos y el que identifica las lesiones que sean potencialmente mortales. Es fundamental que en el momento en el que recibimos el aviso de que hay un accidente de tráfico, de moto, un precipitado, lo que sea, nos brinden la información por lo menos básica de cómo ha ocurrido, de cómo es el paciente, de qué comorbilidades tiene y determinar si es que ha sido un traumatismo de alta energía. ¿A qué nos referimos con un traumatismo de alta energía? Va a ser un paciente que se ha precipitado de más de 2 metros, un accidente de tráfico a más de 60 kilómetros por hora o si es de moto a más de 30 kilómetros por hora, alcanzar más de 30 kilómetros por hora en una bici o en una moto, la verdad es que es bastante fácil. Y ahora con los patines eléctricos también se está viendo bastante trauma grave a raíz de esto.
También se considera un traumatismo de alta energía una persona que ha quedado atrapada en el coche y ha necesitado una extracción, o en el mismo accidente haya fallecido otra persona. Entonces, si cumple estas características, lo que se suele hacer aquí es activar una cadena de alerta que se llama código trauma, en el que se avisa al traumatólogo, al cirujano, al vascular, al anestesista, a los de terapia intensiva y obviamente al servicio que se encarga de la extracción, ¿no? Que sería lo ideal. Una vez que ya estamos enfrente del paciente, vamos a hacer de cuenta que estamos en un ámbito extrahospitalario, en primer lugar, luego ya pasaremos al hospital. Entonces, en un ambiente extrahospitalario, lo que tenemos que hacer es seguir la guía de la TLS, la evaluación primaria y secundaria, A, B, C, D, A, B, C, D. Se habrán cansado de escuchar ya el ABCD en el día de hoy. Pero bueno, lo volvemos a repetir. Esto debería realizarse en menos de 2 minutos, la evaluación primaria. La X se refiere al control de una hemorragia exsanguinante, no me refiero a un poquito de sangre por una herida, o sea, una hemorragia de verdad, un paciente que se ha llevado la arteria femoral y está dando borbotones por ahí, será lo primero que tengamos que controlar, o un traumatismo torácico que está sangrando una barbaridad, tendremos que taponar y controlar primero la hemorragia. Si no es el caso, pasamos directamente al A, que va a ser el control de la vía aérea, el control de la columna cervical. No me voy a meter demasiado en la parte de la arquea medular, ya lo han visto en la charla previa. Simplemente volver a mencionar que la maniobra que debe realizarse es la del avance mandibular, nunca frente mentón, porque vamos a extender la columna y no sabemos si hay una lesión. Todo paciente politraumatizado tiene una lesión cervical y pélvica hasta que se muestre lo contrario. En la parte de la ventilación, aportar oxígeno, ventilar al paciente, evaluar lo que pueda haber en el tórax. Y en la parte de la C, que es donde nos vamos a enfocar más en esta charla, pues vamos a ir a controlar la parte circulatoria, canalizar 2 vías de grueso calibre, control de hemorragias que puedan persistir por ahí. Y en este momento es el que vamos a aplicar el cinturón pélvico, que más adelante haremos más énfasis en él y explicaremos cómo se pone. En el déficit neurológico, documentar acerca de Glasgow, perdón, exponer al paciente y además controlar que no haya hipotermia. En cuanto a la evaluación secundaria, una vez que ya hemos estabilizado al paciente, nos disponemos a trasladarlo. Ya en la ambulancia podemos hacer la evaluación secundaria. Y esto lo que tenemos que hacer es volver a explorar al paciente desde la cabeza hasta los pies, documentarlo bien. Si hay extremidades que están desalineadas o están acortadas, vamos a traccionar de ellas, las vamos a alinear. Y hay algo que es muy importante. Hay un micrófono abierto por ahí que se está... A ver si podemos silenciar el resto de micrófonos, por favor. Ahora sí. Bueno, entonces juntamos y rotamos internamente los tobillos porque esto nos va a ayudar a disminuir el volumen pélvico. Disminuir el volumen pélvico porque es importante. Esto se consigue a rotar internamente los tobillos y también con el cinturón pélvico. Y esto nos va a ayudar a que el plexo venoso sacro, que es el que suele sangrar un 80% de las veces, se aproxime y logremos formar coágulos a este nivel, ¿vale? Y otra cosa que es fundamental y por favor grábensela a fuego es que la pelvis ya no se explora. En las nuevas guías la pelvis no se debe explorar, menos en un ámbito extrahospitalario. Entonces, como hemos asumido que es un traumatismo de alta energía, vamos a asumir que la pelvis tiene una lesión, vamos a poner el cinturón pélvico y rotamos internamente los tobillos y los fijamos de esa manera. En cuanto a cinturón pélvico, es una técnica fácil y barata. Se ha demostrado que reduce la mortalidad y la estancia en cuidados intensivos, reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas, mejora el dolor y está orientado en lo que decía antes, el control de la hemorragia de tipo venosa, el plexo sacro, que sangra el 80% de las veces. Este se debe colocar a la altura de los trocánteres mayores, que es la parte más prominente lateral del muslo. Y por favor, no es una faja abdominal. Es impresionante la cantidad de veces que he visto cinturones pélvicos puestos como si fuera una faja abdominal. Es verdad que en el momento crítico, con todo el estrés y la ansiedad, muchas veces se pone mal, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si lo pones muy alto, no sirve para nada. La presión que debería tener en teoría son 15 kilos, aunque esto es un poco difícil de medir, se hace un poco a ojo, y todo paciente que sufre un traumatismo de alta energía debe llevarlo. Estos son los dispositivos comerciales que hay. Nosotros usamos el tipo, pero bueno, se puede usar cualquiera. Y si no tenemos estos, la vieja y confiable, sábana, toalla o lo que sea que tengamos a mano. Esto
Aunque estemos en el área rural, lo vamos a tener. ¿Y cómo es que se pone? A ver si somos capaces de reproducir el video. Bueno, esto es un video de un dispositivo comercial. Entonces, tenemos el paciente de cúbito supino. Se pasa el dispositivo sin movilizar demasiado al paciente, elevando ligeramente las piernas, lo suficiente como para que pase. Posteriormente localizamos las palas ilíacas y bajamos hasta tocar el punto más prominente, que son los trocánteres mayores. Ejerciendo una leve presión cada operario con una mano, elevamos ligeramente la pelvis, lo suficiente para poder deslizar el dispositivo y posteriormente simplemente pasar la banda y aplicar presión. Tiene que quedar bastante apretado. Y en caso de que no tengamos un cinturón pélvico, la manera de hacerlo con una sábana o una toalla o con lo que tengamos a mano es exactamente igual, incluso más fácil porque es más fácil deslizarlo. Cada uno tira de un extremo, se lo pasa al ayudante del lado contralateral, ejercemos presión rotando la sábana y cuando creemos que tenemos una presión suficiente, podemos introducirla por debajo para que se quede fija o ponerle unas pinzas fuertes, unos coches, lo que tengamos. Esto salva vidas, así que todos deberían aprenderlo. Estos videos son de YouTube, están ahí. Si después quedan dudas, pueden volver a verlos. Simplemente se pone en el buscador cinturón pélvico en trauma y ya está. Esta es una imagen de cómo debe realizarse de manera esquemática. Bueno, ya pasando a lo que es el manejo hospitalario, lo que hay que hacer es volver a repetir todo. Tenemos que volver a repetir la evaluación primaria, la secundaria. No me voy a meter ahí, ya lo han visto. Nosotros vamos a enfocar en la parte circulatoria porque aquí es donde tenemos que actuar en cuanto a la pelvis, ¿vale? Entonces, idealmente, lo que se debería, si se puede, lo que se tiene que hacer es una vez rápido, vemos que el paciente está estable y se va al body tag. Esto, como deberíamos estar esperando al paciente, el equipo de rayos y todo está preparado para que sea muy rápido. Entonces, esto nos va a ahorrar mucho tiempo, nos aporta información vital, muchas veces lo suficiente como para decir el paciente va directamente a quirófano o no, se estabiliza todavía en críticos, pero no siempre pasa. No siempre nos encontramos en esta situación, entonces, ¿qué podemos hacer? Si no disponemos, si no podemos hacer body tag, lo que tenemos que hacer es un ecofast a pie de cama, ver de dónde viene sangrado, también se puede hacer un lavado peritoneal que puede aportar información muy útil y se hace una radiografía portátil de la pelvis, asumiendo que ya hemos controlado la parte torácica en la B, ¿vale? Entonces, si el FAS es positivo, el sangrado es peritoneal, tendrá que hacerse cargo el cirujano que estará sangrando algo del abdomen, el vaso, el hígado o lo que sea. Si el FAS es negativo, el sangrado es extraperitoneal y no tenemos otra causa, el sangrado es pélvico con muy alta probabilidad. Y este paciente, si está inestable, se puede morir. Entonces, hacemos la radiografía, vemos que está así, lo que tenemos que hacer en acto seguido es llevarlo a quirófano de forma emergente. Lo llevamos corriendo a quirófano y ya entrando un poco en lo más específico, es el control de la hemorragia pélvica, cuál es el gol estándar, qué es lo que salva la vida realmente del paciente. No es el fijador externo, como se piensa en la carrera, en la facultad. El fijador externo es un complemento. Lo que salva la vida del paciente es el packing preperitoneal, que va a controlar ese sangrado del plexo venoso que hemos dicho que es el más frecuente y puede contribuir en el sangrado arterial, pero en menor medida. Y si después de hacer el packing no conseguimos controlar la hemorragia de este paciente, lo que se puede hacer es llamar al radiólogo intervencionista, que debería estar listo, para que le haga un embolismo arterial selectivo. Y si no contamos con eso, porque no todos los hospitales tienen un radiólogo intervencionista, l- puedes llamar al cirujano vascular o al cirujano general que haga un abordaje más grande y se vayan a ligar las arterias hipogástricas. Estas son situaciones extremas que la vida del paciente pende de un hilo. Y la fijación externa, como les decía, es un complemento. No controla la hemorragia en sí, sino que aporta estabilidad para que esos coágulos que se forman se mantengan y se pueda controlar la hemorragia. Además, facilita la movilización del paciente y, y
Generalmente se puede realizar de manera simultánea el packing. Empiezan los cirujanos a hacer el packing o otro equipo de trauma y nosotros estamos listos, lavados ya con los pines para poner el fijador en ese momento sin demorar demasiado. Este es un video que también lo he sacado de YouTube, en una situación in extremis. Este es un paciente que no ha llegado ni siquiera a quirófano. La gente no está vestida de quirófano y este es un quirófano, pero el paciente se está muriendo y hay que hacerle un packing. Entonces, hacen espacio con el cinturón pélvico, hacen un poco de antisepsia. De un hospital en Italia. Pintan bien la zona. Montamos unos campos lo más rápido posible. Tutte le mazze, sì, tutte. Danilo sono tre, con quella che hai in mano. Tutte e tre. Anche il plasma. Allora sì, l'appoggio di fianco? Se mi sa che... Mazze. Allora, vengo, prendi. Qual è che vuoi che poi... Inmediatamente después hace un abordaje infraumbilical de 6 y 10 centímetros más o menos. Se diseca el plano subcutáneo, se llega al plano muscular. Se abre el plano muscular con cuidado porque debajo de este va a estar ya el peritoneo que no debemos de perforar. Muchas veces la hemorragia, los coágulos mismos disecan el plano, o sea, el peritoneo se separa con bastante facilidad y se identifica con bastante rapidez. Ahí ya tiene el plano, lo diseca un poco con la mano. La luce per cortesia così. La salitica dov'è che... Y empieza a meter compresas. Mario, veloce. Y se meten tantas compresas se pueda, tantas compresas como el espacio lo permita. Y estas se deben mantener entre 24 y 48 horas. No menos de 24 porque puede volver a sangrar, no más de 48 horas porque aumenta el riesgo de infección. Luego se cierra la piel y el paciente va a cuidados intensivos. En cuanto a la aplicación de dispositivos de fijación externa, no me quiero meter demasiado porque no es el objetivo de la charla. Simplemente que tengan una noción básica de cómo se hace y los tipos de montajes que se pueden hacer. El más fácil es el que ponemos los pines en la cresta ilíaca. Se pueden poner 3, 4, 2. El problema de esto es que no aporta la suficiente estabilidad. Los pines se suelen aflojar muy fácil. Tenemos otra configuración que son los pines supracetabulares, que son técnicamente más complejos, pero también se pone muy rápido. Una vez que se tiene práctica, se pone muy rápido. Y estos sí que aportan mayor estabilidad. Entonces, este sería el montaje. Y algo sí que quiero mencionar y que quede grabado es que el fijador externo nos va a servir sobre todo en lesiones en libro abierto, en las que la inestabilidad es anterior, porque lo que nosotros estamos haciendo con esto es cerrar. Y si nosotros tenemos destrucción de los elementos posteriores al cerrar por delante, se nos va a abrir por detrás y podemos empeorar al paciente. Entonces hay que tenerlo claro. En los casos en los que tenemos lesiones de los elementos posteriores, se puede poner fijador, sí, pero sin cerrar. Sin cerrar demasiado. Se lo pone para darle algo de estabilidad a esa pelvis, que se pueda manipular al paciente, pero no es el objetivo del control de la hemorragia. Para las lesiones de elementos posteriores, lo que se tiene es el C-clamp, que es un aparato, como están viendo en la imagen, que tiene otras consideraciones técnicas que son ya un poco más complejas, pero simplemente lo pongo para que lo conozcan, que tampoco voy a hablar de las técnicas de esto. Entonces, ¿qué hacer ya a lo siguiente? Ya hemos pasado a la parte crítica. Bueno, el paciente sigue crítico, pero ya hemos hecho lo que tenemos que hacer con la pelvis y tenemos lesiones en huesos largos. Bueno, huesos largos que comprometan la vida del paciente. Y con esto me refiero al fémur. Va a depender mucho de cómo se encuentre el paciente en el momento. Si el paciente está estable y
Podemos hacer un early total care, que viene a ser enclavado definitivo de forma urgente en el momento. Tenemos que cumplir ciertos criterios, que esto tiene que ser que el paciente esté estable hemodinámicamente, el lactato menor de 2,5, el pH normal, la temperatura normal, no hay coagulopatía, no hay inestabilidad respiratoria, no hay traumatismo cráneoencefálico grave y el Injury Severity Score menor de 40, que eso está en internet, tampoco me voy a parar demasiado. En ese caso podemos enclavarlo directamente. No pasa casi nunca. Es muy difícil. La mayoría de las veces tenemos que hacer un damage control, que viene a ser o bien poner un fijador externo en el mismo momento. Ya hemos entrado a quirófano con el paciente por el tema de la pelvis y eso, y si el anestesista nos dice que nos puede aguantar 15 minutos más, le ponemos un fijador externo al fémur, aunque no sea una fractura abierta. Y si no podemos hacer eso, lo que hacemos es en la misma sala de urgencias o en cuidados intensivos luego, le pasamos una aguja de Kirchner gordita de lado a lado al cóndilo y le ponemos un estrebo y le colgamos hasta un 33% del peso corporal del paciente. Esto alinea la fractura, previene la embolia grasa y mejora bastante el dolor. Entonces, de esa manera ya podemos controlar un poco al paciente crítico que ha entrado con este tipo de lesiones. Y me gustaría compartir con ustedes un caso clínico reciente, simplemente para mencionar, para mostrarles lo que pasa habitualmente. Esta es una mujer de 40 años que iba en bicicleta, se le ocurre cruzar para la izquierda en un paso de cebra cuando venía un autobús y le pasa por encima con los tres ejes. Llegó de esta manera, una pelvis completamente inestable, la paciente en un shock hipovolémico clarísimo. De hecho, no pudimos hacerle ni siquiera imágenes previas porque estaba tremendamente inestable, una fractura pélvica abierta, por esa herida se salían trocitos de pelvis. Eh, Obviamente llegó con su cinturón pélvico, en este momento se lo quitamos para poder acceder a la herida y ya empezar a hacer el packing. Los cirujanos hicieron el packing y nosotros inmediatamente después le pusimos un fijador externo. Esta es la herida por la parte de atrás, era casi circunferencial en toda la pierna. Aquí tenemos ya los pines, no sé si se ven, bueno, se ven ahí un poquito por detrás. Y esta era la lesión que tenía. La mujer estuvo 3 meses en cuidados intensivos, casi se muere, pero al final salió. Ahora camina, obviamente con secuelas, pero camina y hace un poco su vida. Pues esto es lo que pasa de vez en cuando y por eso hay que tener claros los conceptos para poder manejarlos. Espero que la charla haya sido de utilidad. Esta es la bibliografía que he utilizado, la pueden encontrar en internet en cualquier momento y también si alguien quiere la presentación, se la paso luego a los organizadores para que la tengan. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por su ponencia. Ha sido realmente un verdadero placer contar con su ponencia. Agradecemos profundamente su valiosa participación y esperamos poder contar nuevamente con usted para próximos eventos, doctor. Muchas gracias, por supuesto que sí. No Doctor sé si García, alguien del auditorio tiene preguntas. sí, yo no sé si entendí bien. Si podría pasarnos el dato de su edad del caso clínico que pasó, por favor, solo para hacer un contexto aquí. Tenía 40 años. Era una chica que iba en bici por la calle, en pleno centro de Córdoba, y cruzó la carretera y justo venía un autobús y se la llevó por delante y le pasó por encima. Por eso ves esas lesiones que se ven, todo esto, la abrasión que tienes, porque ha quedado atrapada entre los dos ejes del autobús antes de que le pase por encima. Pero bueno, tenía 40 años. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta en el auditorio para el doctor. Bueno, doctor, al parecer está todo muy claro. Muchas gracias por su ponencia y un saludo hasta donde se encuentre usted, hasta España, doctor. Muchas, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Está bien, doctor. Hasta luego, doctor. Bueno, vamos a continuar nosotros con el simposio. El doctor va a dejar de compartir la pantalla. Gracias, doctor.
Vamos a dar paso ahora a la doctora Darinka Contreras Castro, que ya se encuentra en plataforma. Vamos a ir presentando a la doctora Darinka. Ella tiene formación en medicina general en la Universidad Mayor de San Andrés, formación en pediatría en el Hospital del Niño Doctor Ovidio Aliaga Uría, formación en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez UNAM. Tiene un diplomado en educación superior posgrado en la UNSA, diplomado en metodología de la investigación posgrado en la UPEA. Actualmente es neuróloga pediatra en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Aliaga Uría. Doctora, no sé si está en plataforma, ya nos puede compartir su presentación. Doctora Darinka. Buenas tardes. Un momento, por favor. Tenía programada la exposición para la una, pero denme unos minutitos para poder empezar. Está bien, doctora, no se preocupe, con calma la vamos a esperar entonces unos minutos, no se preocupe. Bueno, aprovechando que la doctora tiene un poquito de unos minutos, aprovecharemos para tomar un refrigerio, por favor, de 15 minutos al auditorio y retornamos para la exposición de la doctora. Por favor, en 15 minutos entonces retomamos con el simposio internacional. Gracias.
Looking down the ground as shadows make no sound. A game of hide and seek. Where do I go from here? Walls are tumbling down. Should stay but want to run. Stumbling in a dream. You whisper in my ear. Lost in your Buenas tardes, doctora. ¿Ya está en plataforma? Ya podemos ver su presentación. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la espera. Ya está bien, doctora. Bueno, la volveré a presentar, por favor, hacia el auditorio. Contamos con la presencia de la doctora Darinka Contreras Castro. Ella tiene formación en Medicina General en la Universidad Mayor de San Andrés, formación en Pediatría en el Hospital del Niño Doctor Ovidio Aliaga Uría, formación en Neurología Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez UNAM, diplomado en Educación Superior Posgrado UNSA, diplomado de Metodología de la Investigación Posgrado UPEA. Actualmente es neuróloga pediatra en el Hospital del Niño Doctor Ovidio Aliaga Uría. Bueno, doctora, hoy nos va a presentar crisis postraumáticas en pediatría. El auditorio está a su disposición, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, felicidades a los organizadores de este evento y pues vamos a comenzar con la exposición. Me dice que ya se ve, ¿verdad? La pantalla completa. Sí, doctora, se ve. Ok. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar sobre las crisis postraumáticas en pediatría. Específicamente cuando hablamos de crisis me estoy refiriendo a las crisis de semiología epiléptica, ¿no? Antes de comenzar, hay que aclarar que las crisis antes se llamaban convulsiones, pero también sabemos que existen crisis epilépticas que no tienen una manifestación convulsiva y son no convulsivas. Es por eso que se denominan crisis de semiología epiléptica. Bueno, los objetivos de la presente charla son entender qué son las crisis postraumáticas, conocer cómo se clasifican las crisis postraumáticas y comprender cómo se tratan, ¿no? Sobre todo a primer nivel. Ya previamente habían presentado muy bien todo sobre el traumatismo cráneoencefálico, pero repasando algunas definiciones, vamos a recordar que el traumatismo cráneoencefálico es una lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario al intercambio brusco de energía.
Existe un daño primario, que es la lesión producida por el propio traumatismo en que participan las fuerzas físicas como aceleración, desaceleración y deformación. El daño secundario es un incremento de la lesión inicial por la presencia de factores diversos como hipotensión arterial, hipoglicemia, hipotermia, hipertermia, hipoxemia, hipercapnia e infecciones, ¿no? Que son otras complicaciones. Conmoción es el trauma con pérdida del estado de alerta de corta duración, con alteración de la memoria o sin ella. Cefalea y vómitos de forma ocasional. Y contusión es la pérdida del estado de alerta más prolongada, acompañado de crisis de semiología epiléptica. Entonces nosotros estaríamos hablando ya de una contusión, ¿no? En el tema. Y laceración, un trauma mayor con solución de continuidad en cualquier parte del contenido intracraneal. Dentro de las definiciones y clasificación de las crisis o convulsiones postraumáticas son aquellas que ocurren después de un trauma cráneoencefálico. Existen crisis motoras y crisis no motoras. Las motoras son la aparición transitoria de síntomas y signos clínicos debido a una actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica. Y estas se van a subdividir a la vez de inicio focal, generalizado, o de inicio desconocido, ¿no? Las crisis motoras tienen diferentes tipos. Hay muchos tipos de semiología de las crisis, es por eso que es bien importante poder describir la semiología de una crisis motora. Y las crisis no motoras son convulsiones detectadas mediante un electroencefalograma sin signos clínicos objetivos. Aquí unos videitos de crisis motoras sobre todo, que bueno, hay otros tipos de crisis también motoras, pero estas son las más frecuentes que podríamos llegar a tener específicamente en un paciente que sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de crisis que es de parpadeo de ojos. Este bebecito comienza a tener un parpadeo rítmico y excesivo de los ojitos. Son contracciones tónicas repetitivas de los párpados durante una crisis. Su patogenia sugiere la activación de las fibras del nervio trigémino asociadas al reflejo de parpadeo, ¿no? Y muchas veces la crisis es tan sutil que a veces uno no se da cuenta, pero realmente está teniendo una crisis motora. Ahí vemos la contracción de los ojitos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de crisis. Estas son mioclonías como tal, son contracciones repentinas breves, menores a 1000 milisegundos, involuntarias, únicas o también múltiples, de los músculos o grupos musculares, dependiendo de la topografía y el origen anatómico del cerebro, ¿no? Donde se está haciendo la descarga eléctrica. Muy bien. Aquí tenemos movimientos clónicos. Van a ser similares a las mioclonías, pero bueno, estos involucran los mismos grupos de músculos que las mioclonías, pero varían en duración, ya que los movimientos clónicos van a ser prolongados y sobre todo muy rítmicos, ¿no? Muchas veces lo describen como saltitos. Las tónicas, que quizás estamos más familiarizados con las crisis tónicas, que son postura repentina que implica incremento del tono, que puede ser generalizado o solo de un hemicuerpo o focal. Tenemos tres tipos de posiciones en las crisis tónicas, puede ser esgrimista, las tónico-clónicas o en signo de 4, ¿no? Que son las más frecuentes. Y las tónico-clónicas. Es importante destacar que las crisis tónico-clónicas son las menos frecuentes en la edad pediátrica, las más frecuentes son las tónicas. ¿Por qué aclaramos este punto? Porque generalmente estamos acostumbrados a describir las crisis como tónico-clónicas, ¿no? Movimientos tónico-clónicos, todo el tiempo describimos así. Sin embargo, hay mucha más semiología. La semiología de las convulsiones es muy rica, entonces tenemos que saber diferenciar. Aquí en este videíto es una crisis tónico-clónica, donde perdón. Primero vamos a tener la fase tónica, con un incremento del tono del niño.
Seguimos en la etapa tónica. Y ya va a comenzar con la etapa clónica, ¿no? Y esta sí sería una tónico-clónica. Inicia con la fase tónica y esta es la etapa clónica. Entonces, esta sí es una crisis tónico-clónica, para que tengamos un poco más de cuidado cuando vamos a describir las crisis. Muy bien. Ahora ya vimos cómo hay tantos tipos de crisis. Entonces, después de un traumatismo cráneoencefálico, puede venir las crisis de semiología epiléptica postraumáticas, ¿no? Se clasifican las crisis postraumáticas en las de impacto, que son las que ocurren en el momento, en la escena del traumatismo, las inmediatas que ocurren en las primeras 24 horas, las tempranas que ocurren en los primeros 7 días y las tardías que van a ocurrir desde el 8º día en adelante, ¿no? Que pueden ocurrir. Los factores de riesgo para las crisis postraumáticas es que sean menores de 2 añitos, en pediatría hablando, baja puntuación de la escala de Glasgow, menor a 9, presencia de hematomas o contusiones, sospecha de trauma no accidental por abuso físico. En esta revisión de las crisis postraumáticas tempranas, que recordamos que son las menores de las que pasan hasta los 7 días, en la población pediátrica nos mencionan, ¿no?, estos factores de riesgo como un traumatismo por abuso físico, edad menor a 2 años, una hemorragia intracraneal, un TEC severo, una pérdida del estado de alerta prolongado, amnesia postraumática prolongada o fracturas o depresiones en el cráneo después de la contusión. Hablando un poquito de epidemiología, se describe que por año existen hasta 500.000 casos de trauma craneoencefálico en niños, 35.000 hospitalizaciones secundarias a este traumatismo y 2.000 muertes por año, ¿no?, por esta situación. Existen, de acuerdo a la frecuencia que se van a dar, en la población de adultos de 12 a 25% y en niños de 1.6 a 42.5%. Frecuentemente se presentan discapacidades físicas, académicas, conductuales o sociales a largo plazo, ¿no?, en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico y más aún si ellos van a tener una crisis postraumática. Los factores asociados con resultados incluyen la gravedad del traumatismo, la edad, el mecanismo de la lesión y la extensión de lesión cerebral secundaria. Las crisis postraumáticas van a ser un factor que pueden contribuir mucho a la lesión cerebral secundaria y a las secuelas a largo plazo. Aquí tenemos una explicación un poquito gráfica de las alteraciones clínicas que van a existir, ¿no? Se describe cómo las crisis pueden elevar la presión intracraneal, aumentar la demanda metabólica y generar lesión cerebral secundaria. Las crisis postraumáticas no solo van a representar un evento transitorio, pueden desencadenar múltiples mecanismos fisiopatológicos como hiperexigencia metabólica, excitotoxicidad, edema cerebral, que va a comprometer la integridad neuronal. Van a existir complicaciones inmediatas y a mediano plazo, como elevación sostenida de la presión intracraneal, desregulación del flujo y consumo cerebral. Pueden predisponer a crisis de hipoxia y daño adicional. Pues existe, ¿no?, como vemos aquí, a lo largo del que pasa el tiempo, el riesgo de epilepsia postraumática va a estar presente, especialmente cuando existen crisis postraumáticas tempranas, es decir, dentro de los primeros 7 días después del trauma. Ahí va a aumentar la probabilidad de epilepsia crónica. Y este dato nos hace hincapié, ¿no?, que tenemos que tener una vigilancia intensiva y manejo preventivo oportuno. Hay algunas diferencias en cuanto al manejo y el trauma craneoencefálico en adultos y niños. Por ejemplo, la apertura de las fontanelas y las suturas aumenta la distensibilidad cerebral en niños pequeños. Ese puede ser un factor a favor. Cabe destacar que también que la presión arterial y la presión intracraneal son generalmente más bajas en pacientes pediátricos.
E incluso aumentos muy pequeños pueden provocar daños muy significativos. Y pues los niños también debemos recordar que tienen volúmenes pulmonares más pequeños, lo que debe hacernos dar cuenta que debemos controlar la ventilación, ¿no? Y no hiperventilar. ¿Cuáles entonces van a ser las consecuencias clínicas? Un metabolismo, incremento de la presión intracraneal con aumento de la demanda energética, ¿no? Un incremento de los neurotransmisores excitatorios y elevación de la presión intracraneal. La hipoxia y la lesión secundaria va a comprometer el flujo cerebral, provocando muerte celular y edema cerebral. Va a existir un peor pronóstico funcional con estancias más largas en hospital, así como en terapia intensiva y en sala común, con un mayor riesgo de discapacidad a largo plazo y riesgo de epilepsia postraumática, sobre todo, como les mencionaba, en las crisis postraumáticas tempranas. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores sobre el riesgo de las crisis postraumáticas que pueden existir cuando tenemos un traumatismo cráneoencefálico, existen fármacos, tratamiento farmacológico que se plantea, ¿no? Y el más estudiado desde hace muchos años es la fenitoína. Sabemos que la fenitoína es un fármaco descrito que mejora mucho y mejora el pronóstico cuando tenemos crisis postraumáticas. Pero también hoy en día se está estudiando también el levetiracetam y se está realizando varios estudios para comparar su eficacia, ¿no? La profilaxis con fenitoína, iniciada rápidamente después del traumatismo, va a reducir significativamente las crisis postraumáticas tempranas, es decir, en los primeros 7 días. Y existe, ¿no?, evidencia sobre esto. Si uno ya habla entre levetiracetam y fenitoína, existe un metaanálisis que muestra tasas similares respecto a las crisis postraumáticas tempranas entre ambos fármacos. Por ejemplo, el levetiracetam tiene cuando se usa levetiracetam en este metaanálisis se vio que 5,4% de los niños tenían crisis postraumáticas tempranas y con fenitoína un 3,4%, ¿no? Y estas diferencias realmente no son estadísticamente significativas. Y estudios específicos en Turquía van a confirmar la eficacia entre estos dos. En la población pediátrica se han estado haciendo muchos estudios, metaanálisis, que reportan que la profilaxis con fármacos anticrisis va a reducir la incidencia de las crisis postraumáticas tempranas, pero no muestra realmente beneficios para las tardías, las que ocurren desde el 8º día para adelante. Y pues existen también muchas guías clínicas que mencionan que la fenitoína es buena en adultos y el levetiracetam también demostró efectividad sin pruebas de superioridad con la fenitoína. Entonces vamos a comparar entre la fenitoína y el levetiracetam, ¿no? En su eficacia, tienen una similar eficacia, recordando que es más eficaz con las crisis postraumáticas tempranas. Dentro de la evidencia que existe, como les mencionaba, los metaanálisis no nos van a dar una superioridad entre ambos fármacos, pero aquí está, ¿por qué se está estudiando tanto el levetiracetam? Porque sobre los efectos adversos, con la fenitoína existe riesgo de interacciones con otros fármacos, necesidad de monitoreo de niveles sanguíneos que muchas veces no tenemos disponible en el medio, efectos cutáneos, metabólicos, afecciones a nivel del cerebelo, hiperplasia gingival que se pueden reportar con la fenitoína. Incluso la fenitoína no es dializable, entonces en pacientes con enfermedad renal crónica con diálisis, la fenitoína puede llegar a niveles tóxicos, ¿no? A diferencia del levetiracetam, que va a tener un mejor perfil metabólico y realmente no se va a necesitar una monitorización continua con levetiracetam. Dentro de la evidencia pediátrica, no existen estudios significativos y toda la información que tenemos es extrapolada de la población adulta. Y sobre el levetiracetam existen aún menos estudios, ¿no? Hablando un poco sobre más evidencia, ¿no? Que todos tenemos que practicar la medicina basada en la evidencia. En un estudio en Sudáfrica se estudiaron 78 niños en quienes en un 79% se aplicó la profilaxis con fármaco anticrisis.
la incidencia de crisis postraumáticas tempranas fue del 25% en quienes sí recibieron, versus 33% en quienes no las recibieron. La incidencia global de crisis postraumáticas tempranas fue de 43%, con una estancia de 7 días más larga en terapia intensiva y 8 días más prolongada en sala común, en comparación con aquellos que no recibieron la profilaxis. En Estados Unidos, en un estudio que se realizó administrando levetiracetam como profilaxis para las crisis postraumáticas, en 44 niños con traumatismo cráneoencefálico grave, 9% presentaron las crisis postraumáticas. Y esa cifra es menor que en reportes históricos sin profilaxis, ¿no? En general, se dice que en la población pediátrica hasta un 53% de los casos de TEC va a tener una crisis postraumática. Y estudios prospectivos realizados también en el mismo lugar, donde recibieron levetiracetam como profilaxis, 17% presentó convulsiones clínicas dentro de los primeros 7 días. Y también se observaron, ¿no?, crisis no convulsivas. Muy bien. Hay muchas guías clínicas y recomendaciones que se han realizado tanto en la población de adultos como en la población de pediatría, ¿no? Por ejemplo, esta primera guía que les muestro de Brain Trauma Foundation en pediatría, con un nivel bajo realmente de evidencia, se indica una profilaxis con fármacos anticrisis en niños con los factores de riesgo que les mencionaba al inicio, pero no se recomienda en el caso de crisis postraumáticas tardías, ¿no? En el manual clínico crítico primario de un traumatismo craneoencefálico pediátrico se sugiere débilmente la profilaxis, sin evidencia para preferir levetiracetam sobre la fenitoína. En esta otra guía de Neurocritical Care Society, realizada en 2024 en población de adultos, sí se recomiendan los fármacos anticrisis y se prefieren levetiracetam, pero con una duración menor a 7 días. Y pues realmente, como ven, hay muchas guías que se realizan que algunos sí las recomiendan, otros no las recomiendan. Y para llegar a elegir entre fenitoína y levetiracetam, todavía la fenitoína le gana al levetiracetam de acuerdo a la evidencia que existe y a los estudios realizados. ¿Cuál va a ser el manejo que tenemos que realizar si nos llega a primer nivel una crisis de semiología epiléptica postraumática? La primera medida es el uso de las benzodiazepinas, ya sea diazepam o midazolam, de acuerdo a las dosis indicadas, ¿no? Como primera medida, de forma endovenosa en lo posible, y muchas veces lo administramos de manera intrarrectal en los niños. El segundo paso es administrar de manera endovenosa un fármaco anticrisis, fenitoína, que es lo que tenemos realmente disponible nosotros. Pocas veces tenemos levetiracetam, pero sí hay levetiracetam endovenoso en el medio para que todos tengan conocimiento. Y de acuerdo al perfil del paciente, obviamente, ¿no? Si el paciente tiene factores cerebelosos de riesgo, entonces vamos a evitar la fenitoína. Se debe realizar una evaluación diagnóstica, realizar una tomografía de urgencia y realizar un electroencefalograma para descartar crisis no convulsivas. Se debe realizar una estrategia individualizada, evaluar factores de riesgo y decidir, ¿no?, el manejo multidisciplinario que seguro ya se tocó sobre el traumatismo craneoencefálico. ¿Cuál va a ser la duración del tratamiento que vamos a realizar? En caso de tener las crisis o de manera profiláctica, se va a dar solo 7 días de profilaxis. Se ha demostrado que es eficaz y con una mejor tolerancia. Igual se ha estudiado que dar el fármaco anticrisis más de 7 días, incluso muchos proponen 21 días de tratamiento con fármaco anticrisis, no ha demostrado beneficios adicionales y más bien nos eleva el riesgo de efectos adversos. Existe una variabilidad clínica actual, por lo que muchos centros deciden 7 días y otros incluso lo prolongan a 6 meses. Se debe realizar un seguimiento si se va a iniciar el fármaco anticrisis, evaluar la evolución y controlar, ¿no?, con estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma y las neuroimágenes.
Y bueno, llegando al resumen de esta exposición, recordemos que la clasificación de las crisis postraumáticas va a ser inmediata, menor a 24 horas, temprana, menor a 7 días, tardía, mayor a 7 días. Profilaxis eficaz en adultos, la fenitoína va a reducir significativamente el riesgo de las crisis postraumáticas y su efectividad está limitada si se usa más allá del séptimo día. Comparando fármacos entre el levetiracetam y la fenitoína, tienen tasas similares, no hay una diferencia significativa, pero sabemos que el perfil metabólico del levetiracetam es un punto a favor de este fármaco. En cuanto a la evidencia en la población pediátrica, la profilaxis va a reducir el riesgo de crisis postraumáticas tempranas y no así de las tardías. La duración de la profilaxis debe ser de 7 días con fenitoína, ya que sabemos que más de este tiempo no va a haber una mayor eficacia y más bien vamos a incrementar los efectos adversos. Y bueno, en la práctica clínica actual, solo 25% de algunos estudios recomiendan la profilaxis por 7 días. Y muchos, bueno, dependiendo de la especialidad, van a preferir 14 días o más. Y el manejo de las crisis en el momento que llega a primer nivel, ya saben, primero la benzodiazepina, luego el fármaco anticrisis y luego abordar para descartar lesión estructural con neuroimagen y realizar el electroencefalograma si tenemos disponibilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su ponencia. Muy clara la ponencia. Vamos a ver si hay alguna pregunta del auditorio. Por favor, esperaremos unos minutitos. También voy a revisar el chat. Bueno, al parecer no hay ninguna consulta. Doctora, bueno, muchas gracias por su aporte para el simposio. Esperamos que en otra oportunidad nos pueda colaborar también con sus ponencias para siempre estar actualizándonos, ¿no? Que es lo importante Sí. para nosotros. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar. No sé si la doctora Maya Cecilia está en plataforma Hola, para que estoy, sí, podamos... sí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Ya se encuentra lista para la ponencia? Sí, por favor, si Bueno, doctora, pudieran, ¿ya? excelente. Voy a compartirles pantalla o si pudieran compartir las diapositivas que he enviado. Ya, doctora. Un momentito, por favor. Ya, se lo vamos a compartir. La voy a Sí, presentar, por favor, doctora. Bueno, contamos con la presencia de la doctora Maya Cecilia Vélez Canaviri. Ella es médico cirujano en la Universidad Mayor de San Andrés, posgrado en salud pública, también con un posgrado en psicología clínica sistémica y terapias breves, posgrado en psicoterapia Gestalt, posgrado en salud mental perinatal. Actualmente desarrolla investigación científica en el campo de las dinámicas sociales intrahospitalarias que previenen la salud mental. Bueno, la doctora María Cecilia en esta oportunidad nos va a presentar el tema psicoprofilaxis del trauma en pacientes expuestos a accidentes. Bueno, doctora, esperamos que compartan su presentación. Muchas gracias por su presencia.
Gracias a ustedes. Bueno, entiendo que esta es la última presentación y me imagino que también ya deben estar mentalmente agotados. Entonces, em, básicamente lo que yo quisiera es que esto no sea un monólogo, porque vamos a hablar acerca de un aspecto que es fundamental para todos nosotros como médicos, como personal de salud, ¿ya? Porque el abordaje de la psicología del paciente, de la esfera psicológica del paciente, no se la puede abordar solamente con técnica o habiendo leído teorías, sino que lo abordamos también desde nuestra propia psicología, desde nuestra propia humanidad. Entonces, me gustaría, por favor, contar con la participación de ustedes porque básicamente lo que voy a transmitirles, que pueden hurgarlo y leerlo en libros, en teorías, no es tan importante como lo que podemos intercambiar en el diálogo, en el que ustedes puedan explicitar sus preguntas, sus consultas y, y de alguna manera estos minutitos que vamos a estar juntos, ustedes puedan llevarse algo que les permita, puedan desarrollar sus competencias y puedan tener calidad como personal de salud, como médicos en su capacidad de atender al paciente. A mí me acuerdo que un profesor que en paz descanse de psiquiatría, cuando estaba en la universidad, nos había compartido eh, una cosa que era muy importante y que a lo largo de los años he podido eh, confirmar, ¿no? Él decía que te pueden contratar en un trabajo si ven tus habilidades, ¿no? Por tus calificaciones, por tus competencias técnicas. Pero la mayor parte de las veces en medicina vas a perder pacientes y puedes llegar a perder el trabajo si es que no tienes desarrollada tu calidad como ser humano. ¿Y a qué se refería? Así no has desarrollado tus competencias en el ámbito psicológico. Y eso quiere decir que además de trabajar en nuestra formación, en nuestros conocimientos técnicos, también tenemos que trabajar en nuestro desarrollo personal. Y esto implica habilidades en el ámbito del manejo de nuestra propia vida psicológica, nuestra propia esfera mental. Y en este caso, cuando se trata de atender a pacientes que han estado expuestos a una situación abrupta, súbita, accidentes, por ejemplo, ¿no? O están experimentando niveles importantes de dolor, es vital tener estas competencias. A ver, vamos a ver si es que puedo yo en este momento compartir pantalla. Voy a hacer voy a habilitar. Entonces, mientras voy compartiendo pantalla, me gustaría que me cuenten, por favor, siéntanse libres de abrir micrófono y me cuenten quiénes son, por ejemplo, residentes, ¿no? Es decir, que están haciendo la residencia, ya, para que yo pueda enfocar un poco cuando tienen que hacer labores de residencia, no es lo mismo ser un R1 que ser un R2. ¿Quiénes están trabajando en primer nivel? Es decir, están trabajando en centros, ¿ya? Quienes ya tienen experiencia de atender este tipo de pacientes y quienes pues hoy día han conocido muchas cosas, pero todavía no han tenido una experiencia importante. Me gustaría, por favor, que me vayan diciendo mientras ya busco compartir pantalla para que pueda enfocar mejor mi presentación y pueda darles los recursos que mejor está necesitando la audiencia que hoy está tomando este curso. Por favor, díganme si es que ya pueden ver mi pantalla.
Sí, estamos viendo, Maya. Ok, gracias por decirme Maya, ese Excelente. doctora no es tan Bueno, humano, ¿no? soy Milka, Maya. Disculpa. Ah, hola Milquita, ¿cómo estás? Bien, Bueno, bien. em, para un poquito picar a nuestros colegas a que se permitan también eh, eh, pedir lo que, es decir, pedir las explicaciones o los recursos que ven como necesidad, pues, mm, Milka, ¿podrías decirme qué te interesaría llevarte hoy de esta pequeña charlita que vamos a tener? Bueno, Maya, doctora Maya, doctora Belis, colegas, soy médico de familia y entonces yo estaba esperando tu charla, tu explanación, porque creo que somos médicos, pero además de la ciencia, somos humanos, ¿no? Y trabajamos con personas humanas. Y bueno, quiero conocer más de tu trabajo para tener Excelente, mejores herramientas. excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, siéntanse libres de interrumpir cuando yo estoy hablando para preguntarme algo, porque obviamente lo que yo les voy a mostrar va a generar motivación en ustedes. Porque miren, a continuación, lo primero que yo les pongo aquí es esta imagen, ¿no? Esta foto que una vez me gustó, bueno, esta es una pintura, ¿no? Pero me la he robado en las redes sociales porque me pareció muy importante, ya, muy didáctica. Dice, esta es una cabra loca, ¿no? Y le ven la cara así delirante, ¿m? ¿Ya? Entonces, cuando se trata de asistir a pacientes, ¿ya? Para que podamos hacer una buena psicoprofilaxis de su salud mental, es decir, para tratar de, en lo más posible de que se conserven su salud a pesar de la situación que ha experimentado abrupta, ¿ya? Y potencialmente traumática. El primer elemento, ¿ya? Es el cómo estoy. Esta pregunta es la que nos va a acompañar a lo largo de estos minutos que voy a compartirles la presentación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Esta es una pregunta muy importante que nos lleva inmediatamente a hacer una introspección y deberíamos ser capaces, si tenemos nuestra salud mental, digamos, funcional, que cuando me pregunto cómo estoy, cuando te preguntas cómo estás, ¿ya? Entonces, al hacer una introspección, hago un escaneo de mi estado físico, de mi estado emocional, qué emoción estoy teniendo y qué estoy pensando. Una trilogía, mínimamente, ¿ya? Porque obviamente si yo no soy consciente de cómo estoy, no me voy a poder autorregular rápidamente y por lo tanto, ¿no? Van a producirse ciertos aspectos que pueden ser peligrosos y de riesgo, ¿ya? Para el paciente, ¿ya? Entonces puedo volverme en esta imagen. ¿Alguien puede decirme qué es lo que ve aquí en esta imagen? Miren que esta presentación es bastante participativa. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Quién puede decirme? ¿Qué ven aquí? Por favor, colegas, no me dejen hablando solita. ¿Qué es lo que ven? Un desfile de patos, doctora. Excelente. Y estos patos tienen una ropa interesante, ¿no? Parecen unos patos detectives. Bueno, lo que dicen en las redes sociales es que estos son unos agentes patógenos. ¿Mm? Unos agentes investigadores, pero en realidad unos agentes patógenos. Bueno, no soy buena para hacer chistes, ríanse de mi, de mi incapacidad de hacer chistes, ¿ya? Pero podemos convertirnos en agentes patógenos de la salud mental del paciente, ¿ya? Y en agentes patógenos de la salud mental de nuestros colegas, si es que no está desarrollado en nosotros la capacidad, ¿ya? De darnos cuenta cuando estamos como cabras locas.
con el paciente, tenemos que trabajar en nuestra individualidad emocional para no ser agentes patógenos. Ya quiero que se les quede grabada esta imagen, ¿ya? No tienes que convertirte en un agente patógeno en el hospital, ¿ya? Un agente patógeno de la salud mental. Entonces, para eso se requiere que podamos ser conscientes de nuestro propio proceso emocional, ¿de acuerdo? Para no actuar en piloto automático. Y ahora a continuación les voy a explicar qué sucede en nosotros. Seguramente que ustedes incluso hasta podrían darme cátedra, pero lo voy a poner ahora en la mesa, ¿ya? Para analizar lo que sucede fisiológicamente en nuestro cerebro cuando estamos expuestos a situaciones abruptas, ¿ya? Y cuando estamos expuestos a un reto, cuando tenemos que atender pacientes, cuando han habido accidentes, ¿no? O cuando hay situaciones que no son, digamos, de la cotidianidad, ¿de acuerdo? Entonces, puede surgir en nosotros lo que estamos viendo en esta colega, ¿no? Tiene una expresión en sus ojitos. ¿Qué expresión distinguen? De susto, de asombro. Excelente, doctora. Entonces, es una persona que está asustada, es una colega que está asustada, ¿verdad? Y a veces nosotros llevamos en silencio esta sensación. Lo que nos dicen las estadísticas, bueno, y yo estoy haciendo investigación al respecto, así que estoy bastante fresquita en esto, es que los que más dudan de su capacidad, ¿ya? Somos los que estamos en la profesión médica, ¿ya? Conocemos tanto que nos hace achicopalar esto que conocemos. Entonces, aplica muy bien en nosotros decir, solo sé que nada sé, pero a veces eso llega al extremo, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos tener emociones de miedo, ¿ya? Cuando estamos dudando. Y no es malo sentir miedo. Lo que es malo es no saber qué hacer con el miedo. Entonces, esto tiene que ver con a cuánto nivel ha llegado mi capacidad de inteligencia emocional, que quiere decir, en resumidas cuentas, poder ser capaz de darme cuenta de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando y de la repercusión que esto está teniendo en mi cuerpo y saber qué hacer con esto rápidamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces si yo sé autorregularme, podré acompañar al paciente a que pueda autorregularse. ¿Ya? Porque el paciente accidentado está viniendo de una situación abrupta. Se ha producido un trauma en su cuerpo y hay riesgo de que se produzcan un proceso traumático en su psique. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cooperar para tratar de hacer una prevención para que no exista una repercusión que cale en su salud mental más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las preguntas básicas, ¿ya? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué necesito? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto puede dar tela incluso hasta para un curso avanzado que puede durar un par de años, que es, por ejemplo, el que he hecho yo para poder ejercer en la psicoterapia. Pero les dejo aquí el dato, ¿no? ¿Qué tan capaz eres de poder darte cuenta rápidamente de ti? ¿Ya? En términos de la psicología le llamamos metacognición. ¿Qué tan capaz soy de darme cuenta de mí? ¿Y qué tan capaz soy de ponerle nombre a mis sentimientos, a mis emociones? ¿Puedo darme cuenta si tengo miedo, si estoy triste, si estoy iracunda, si estoy cansada? Entonces aquí les voy a mencionar algunas emociones, ¿ya? Que deberíamos ser capaces de nombrar. Y quédense con esta idea, ¿no? El nombrar es muy importante. No es solamente poder darme cuenta en silencio, sino que tengo que nombrarlo por una cuestión fisiológica, neuroquímica, inclusive, muy importante, ¿ya? Entonces, está la alegría, está la tristeza, está el enfado, la sorpresa, el miedo, como emociones básicas, a lo mejor, la paleta de colores básicos de las emociones. Entonces, tarea para ustedes, para poder explorar cada uno, ¿ya?
y preguntarse si estamos teniendo ya bien desarrollada la capacidad de identificar nuestras emociones y si sabemos qué hacer con ellas. ¿Mm? Si es que todavía no está muy bien desarrollado esto, ya, tarea para tomar cursitos o hacer entrenamientos en inteligencia emocional, porque esto es lo que, según las investigaciones también, lo que determina la diferencia entre un médico que tiene muy buenas competencias en términos técnicos, pero que tiene dificultades en su contacto humano. ¿Mm? Y no se olviden que no solamente tenemos contacto humano con los pacientes, sino que formamos equipos de trabajo, o sea que tenemos contacto humano con nuestros colegas, con enfermeras, es decir, con todo el personal de salud. Y entonces podemos convertirnos fácilmente en agentes patógenos, no solamente para el paciente, sino también para nuestro equipo de trabajo, para nuestros colegas. Tomen en cuenta esto quienes están en la residencia y que les toca en algún momento llegar al nivel alto de la residencia y son líderes de sus compañeros de residencia, o cuando les toca ser jefes en un servicio. Acuérdense que no solamente se trata de que sean los más capaces en lo que saben hacer técnicamente, sino que tienen que ser muy capaces de gestionar la emocionalidad del grupo, es decir, de ser buenos gestores de la cultura organizacional y del clima emocional como tal en el equipo, para que el equipo no se convierta en un agente patógeno de los pacientes y puedan hacer su trabajo. Entonces, el primer concepto que voy a recordarles aquí es que las emociones se producen en el sistema límbico, ¿ya? Y por lo tanto son procesos preconscientes, es decir, que son más o menos algo parecido a lo que sucede con el latido cardíaco. No podemos controlarlo, a no ser que yo sea un fakir que se ha entrenado con ciertas técnicas ocultas y que yo pueda decir si yo puedo detener mi corazón cuando me dé la gana. Entonces, las emociones son inevitables y siempre están hablando de un aspecto, ¿ya?, que está determinado en nuestra estructura para la supervivencia, es decir, que las emociones forman parte de todo el sistema que está garantizando el que seamos capaces de sobrevivir, ¿ya? Y es inevitable experimentarlo. Pero, ¿cómo llegamos al punto en el que podemos gestionar todo el proceso que se produce después de generar una emoción? Por ejemplo, asustarme después de que me he chocado en el auto, inmediatamente, ¿ya? Me asusto, tengo un proceso fisiológico del miedo, ¿no es cierto? Va a aumentar mi adrenalina, va a aumentar mi latido cardíaco, es decir, todo un proceso fisiológico que hace que tome acción y pueda salvarme, ¿ya? Entonces, esto es automático, ¿ya? Pero hay una forma en la que se puede de alguna manera tener capacidad de gestionar este fluir emocional, ¿ya?, que va a dar lugar a las conductas, es decir, a las acciones. Me voy a levantar, voy a correr, voy a hacer algo para salvar mi vida, ¿ya? Entonces, todo esto, las emociones siempre van a despertar conductas, es decir, van a provocar que tomemos acción, ¿ya? Y el miedo es a lo mejor la emoción más importante que genera respuestas rápidas y automáticas. Entonces, hay un proceso que se produce un poco más lento, ¿no?, que es la conexión de este proceso límbico previo preconsciente con la corteza prefrontal, ¿ya?, que es la que va a tener que ver con la voluntad y también que va a ser capaz de gobernar las conductas que en automático podrían no servirme para ponerme a salvo. No sé si ustedes alguna vez han visto un perro que ha sido atropellado, por ejemplo, ¿no? Error querer ir a auxiliar al perro que está atropellado y que está mal herido. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, ¿quién me puede contar si alguna vez ha visto algún animalito, un mamífero que se parece a nosotros en ciertos procesos? ¿Qué es lo que hace un perro cuando está atropellado? Si lo intentas levantar o si lo intentas tocar.
Por favor, no me dejen hablar solita. ¿Qué es lo que hace? Defenderse, fuga. Exacto. Se va a defender, te va a morder. Entonces, hay gente que dice, ¿no? Pero este perro imbécil, sí, estoy queriendo salvarte, ¿cómo me muerdes, no? Pero es que en realidad este animalito no cuenta con la corteza prefrontal. Entonces, está teniendo una respuesta bien límbica, ¿ya? Es decir, que está queriendo ponerse a salvo, está sintiendo dolor y entonces lo que va a hacer es defenderse. O sea que, además de sentir miedo cuando estamos expuestos a una situación abrupta, ¿ya? Un trauma físico, ¿ya? Se produce una siguiente emoción que es la agresividad, la ira, ¿ya? En nosotros los humanos puede activarse la regulación de conductas, ¿ya? Cuando nombramos la emoción, es decir, cuando puedo darme cuenta y lo puedo nombrar, entonces probablemente mi corteza prefrontal me va a poder ayudar a regular estas emociones. Pero cuando más intensa es la exposición a una situación abrupta, menos capaz de ser pensante y de hacer funcionar la prefrontal soy, ¿de acuerdo? Entonces, primera cuestión de la que ustedes tienen que ser conscientes. Todo paciente que ha sido expuesto a una situación abrupta, ¿ya? Va a responder de maneras muy mamíferas, poco racionales. Así que cero querer ofenderse cuando el paciente está agresivo, cuando está demasiado susceptible, porque está respondiendo de una manera muy mamífera. Está como perro atropellado. Textual. Es decir, no es razonable. Primera cuestión de la que ustedes tienen que ser conscientes, porque si no son conscientes de que es una persona que está muy difícilmente razonable, entonces ustedes tienen que ser capaces de manejar otras técnicas para poder comunicarse con el paciente y poder hacer los procedimientos que enseguida voy a compartirles. Entonces, aquí les estoy poniendo una imagen muy interesante, ¿no? Está un cervatillo siendo objeto del ataque, es decir, del peligro de ser comido por una chita, ¿no es cierto? Entonces, este cervatillo no va, bueno, si fuéramos cualquiera de nosotros, no vamos a poder razonar, vamos a ser igual que este cervatillo o peor, es decir, irracionales, ¿de acuerdo? Y las dos emociones que van a gobernar nuestra conducta van a ser el miedo y la agresividad, ¿de acuerdo? Entonces, analicemos un poco más entonces el escenario de cuando estamos en un hospital, estamos en un centro de salud, en un puesto de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce la emocionalidad? Entonces, ¿qué tal si a mí, después de que me atropellan, me toca llegar a un centro de salud en donde todos están como agentes patógenos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que el jefe de servicio, quien está en liderazgo, tiene que cuidar? Es decir, colegas, cada uno de ustedes tiene que tomar en cuenta que cuando le toca liderar un centro o un espacio o atender, tiene que cuidar de que no existan estos aspectos o tiene que ser capaz de administrar. ¿Cuáles son? Juan, por favor, cierra el micrófono. Estoy escuchando a una criatura hablar. Gracias. En abstinencia del sueño. Es decir, los que nos hemos tirado una trasnochada por estar de guardia, ¿no es cierto? Somos los que menos aptos estamos para atender pacientes que han sido traumatizados, o sea, que han sufrido un trauma físico, ¿de acuerdo? Porque estamos más en una condición más tendentes a ser agentes patógenos. ¿Por qué? Porque la deprivación de sueño, saben ustedes, que causa agresividad. Más si no hemos comido, más agresividad. Y más si he tenido que hacer turno con la enfermera que me odia, peor, ¿no ve? Porque estoy así en modo guerra. Entonces, ¿no? Cuidarse mucho de que cuando estamos en abstinencia de sueño, ¿no? Para poder atender pacientes, hay que ver que a lo mejor para hacer el abordaje psicológico tendrá que hacerlo quien ha llegado y está más aliviado, que ha podido dormir, que le han hecho el amor, que está feliz de la vida, digamos, ¿no?
porque los que estamos privados de sueño podemos tener más tendencia de manera comprensiblemente fisiológica a estar más agresivos, ¿de acuerdo? Haber estado expuestos a alto estrés crónico, ¿no? O sea, la clásica, el síndrome de burnout, ¿no? Entonces también es importante como una cuestión organizacional profiláctica cuidar, ¿de acuerdo?, el bienestar del personal, porque también quienes están experimentando burnout tienen la mayor probabilidad de ser agentes patógenos, no solamente para los a estar expuestos a una situación de crisis, cualquier aspecto que esté afectando nuestra vida también puede hacernos menos capaces de manejar, digamos, la agresividad o la condición emocional de un paciente traumatizado. Siempre es muy importante la metacognición, podernos dar cuenta para ver si podemos gestionarlo de manera individual o vamos a necesitar, por ejemplo, el apoyo de un psicoterapeuta y asistir a una psicoterapia. Es algo que debería volverse un hábito en nosotros, el contar con el apoyo de un psicoterapeuta para trabajar en nuestras esferas más profundas, más personales. Y los hábitos emocionales disfuncionales. La mayor parte de nosotros venimos de hogares en donde probablemente hemos podido vivir ciertas circunstancias que han hecho que desarrollemos mecanismos que son disfuncionales en el vínculo, en el manejo de las emociones. No todos tenemos la suerte de haber crecido en una familia funcional. Entonces, también son aspectos que hay que cuidar, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un repaso, siempre tienes que ser capaz de darte cuenta cómo estás mentalmente, cómo estás emocionalmente, cómo estás físicamente y cómo estás socialmente. Es decir, ¿te estás sintiendo atacado o estás en guerra dentro del servicio? ¿No? Eso también te altera, no es así nomás, ¿no? No lo decimos, pero eso no quiere decir que no sea un factor importante. Te estás llevando bien con tu familia, estás viviendo una vida solitaria. Esta mañana leí a alguien que decía, ¿no? Si tienes problemas en tu vida social, estudia medicina, dice, ¿no? Porque así no vas a tener ningún problema, porque el médico no tiene vida social. Y puede parecer un chiste, pero realmente es un factor de protección el tener una vida social funcional, ¿no? Tener por lo menos, aunque sea un grupo reducido, un grupo de amigos, de familiares, de pareja, con quienes nos podamos sentir acogidos, donde nos podamos sentir parte de, y eso también forma parte de nuestra salud mental y nos aleja de la posibilidad de ser agentes patógenos de la salud mental. Bueno, también están los aspectos de la cultura organizacional, ¿no? Cuando nos están sonriendo, pero estamos declarándonos la guerra y nos estamos acuchillando por detrás, ¿no? Miren esta imagen tan interesante que la he recuperado de un libro que me gusta muchísimo de David Fishman, ¿no? Que habla acerca de la cultura organizacional. Entonces, también tenemos que cuidar estas cuestiones que son un poco estructurales, digamos, de la organización y que son también un punto a tomar en cuenta si estás pensando en que quieres llegar a un punto en el que quieres ser, no sé, un líder de equipo o un gestor o inclusive siendo soldado raso dentro de un equipo de salud. Es muy importante considerar estas cuestiones, ¿no? De que si minutos antes el jefe de servicio me ha vapuleado, es un poco difícil que yo pueda ser compasivo y ser, digamos, psicológicamente disponible para los pacientes. Probablemente voy a estar cargando ira, ¿no? Que no es una ira que está en contra del paciente, que está en contra de mi jefe, pero que puedo fácilmente, digamos,
exportar hacia el paciente. Entonces, mi agresividad, que era en un principio para defenderme de alguien de quien no me puedo defender, porque si me defiendo me despide, digamos, entonces la puedo encauzar hacia los que son vulnerables, ¿no? A mis hijos, a mis pacientes, a quienes de alguna manera yo tengo algún nivel de jerarquía. Entonces, tenemos que cuidarnos de ello. ¿Por qué? Porque el paciente accidentado es vulnerable, entonces se nos puede salir. Entonces, aquí está el punto importante, la autorregulación emocional. Cuando un paciente llega traumatizado, nos llega en fila porque ha habido un accidente, digamos, ¿no? Esto nos puede abrumar y tenemos dos tareas, dos responsabilidades, ¿ya? Ser capaces de autorregularnos, ¿ya? Autorregularme a mí, ¿ya? Autorregular a mi equipo y luego facilitar que mi paciente se autorregule emocionalmente, ¿ya? Me acuerdo que tuvimos una discusión académica, por supuesto, una amiga mía muy querida y yo en los ámbitos de la universidad, lamentablemente, Yuki Ore ha fallecido, la doctora, pero ella tenía una posición en la que decía, bueno, en términos de psicología médica, no tendríamos que, ¿no? Y comunicación, o sea, habilidades de comunicación de la formación, en la formación médica, no tendríamos que hacer mucho énfasis porque ya tenemos estas habilidades que las traemos de casa, decía ella, ¿no? Yo tenía una posición de pensar diferente. Hay quienes traen estas habilidades de una casa en la que han vivido en paz y se han desarrollado con muy buenos recursos comunicacionales y emocionales. A lo mejor sí ha sido el caso de Yuki. Pero habemos otras personas que no hemos tenido esto. Entonces, los médicos tenemos que ser capaces de entrenarnos en esto que es muy avanzado. Es decir, no llegamos al punto solo de ser capaces de autorregularnos, tenemos que ser capaces de facilitar la autorregulación de nuestros colegas y de los pacientes, que son habilidades mucho más avanzadas. Y ustedes van a ver que si ustedes pueden analizar y preguntar a nuestros profesores, a los médicos que consideramos qué buena gente es, qué buena persona y además muy capaz, ¿no? Esa buena persona tiene que ver con esto, con que tiene habilidades para facilitar la regulación emocional de sí mismo y de los que le rodean. Entonces, tarea para la casa y para que se inscriban en cursitos para trabajar en sus habilidades de regulación emocional. Entonces está metacognición, poder establecer límites y poder desarrollar autoafirmación. Vuelvo a mencionarles, entonces esto parte del cómo estoy, cómo estás, ¿no? Entonces, después de decirme cómo estoy y autorregularme, entonces abordo al paciente. ¿Cómo estás? Entonces tengo que ser capaz de distinguir el diálogo del debate, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente traumatizado está más agresivo, o sea que va a tender al debate y además es muy susceptible, que es un síntoma del miedo, ¿de acuerdo? Está muchísimo más atento y mucho más vulnerable hacia las situaciones de incertidumbre. Eso le genera más miedo y eso le genera más agresividad. Y ahí está digamos, la materia prima para traumatizarse, cuando no atendemos esta necesidad, ¿de acuerdo? El trauma psicológico es una serie de aspectos fisiológicos y subjetivos que se van a producir después de la situación que ha ocurrido, ¿ya? Y que inclusive puede llegar a convertirse en un trastorno. Entonces, el primordio es esto, el no ser capaces de atender, ¿ya? El síntoma fundamental que es el miedo y la agresividad de una manera que podamos ir apaciguando esto. Entonces, el primer elemento que tenemos que otorgar es ser capaces de dialogar y no entrar en discusiones ni en peleas. Yo leía un artículo en el periódico de un médico que estaba siendo llevado enmanillado por haberse trenzado a puñetazos con un paciente que para variar había llegado a emergencias producto de un choque, ¿no? Un choque frontal que había, ¿no? Entonces, imagínense,
el médico no fue capaz de autogestionarse y respondió a la agresividad del paciente que acababa de llegar de una situación de accidente, ¿no? Y claro, seguramente esperaba empatía y respeto por parte del paciente, ¿no? Porque seguramente el médico estaba muy abrumado, seguramente tuvo un día de trabajo muy abrumador, pero a la agresividad del paciente que había sido recientemente traumatizado, ¿no? Él respondió con agresividad. Entonces es algo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante la autogestión. Y entender que lo que tenemos que darle al paciente es, para empezar, certezas, o sea que tenemos que darle información. Tenemos que darle una sensación de que está en un lugar seguro. ¿Y cuándo sentimos la sensación de estar en un lugar seguro? Cuando sentimos que nos están entendiendo, cuando nos devuelven a nuestros quejidos la respuesta del entiendo cómo te sientes, entiendo que te está doliendo. Y ahora vamos a ir analizando cuáles son las respuestas o los recursos lingüísticos que podemos utilizar para ir otorgando certeza al paciente, de manera que vayamos apaciguando esta sensación de miedo y de agresividad que está experimentando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hablar en primera persona, tenemos que ser generosos, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muchísimo respeto y empatía por lo que está sintiendo. Tenemos que evitar la disfuncionalidad comunicativa, como ya les estaba hablando, ¿no es cierto? Es decir, si el paciente, al haber estado expuesto a una situación de trauma físico, a una situación abrupta, va a estar como este perrito, ¿no? Va a estar agresivo. Y si tú te pones agresivo, entonces aquí está habiendo disfuncionalidad comunicativa, ¿de acuerdo? El otro aspecto es que el paciente sea agresivo y tú le ignores, que es peor todavía, ¿no? Porque cuando alguien está agresivo y el otro le responde de manera agresiva, está habiendo un intercambio, entonces está habiendo un vínculo, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos me estás riñendo, me estás viendo, pero me estás riñendo, ¿no? Esto es lo que en psicología se conoce como prefiero que me odies a que me ignores, ¿no? Prefiero que me maltrates a que ni me hables. Y cuando estamos en una situación psicológica de miedo y de agresividad, después de haber estado experimentando un trauma, entonces la sensación de ser ignorado aumenta el miedo y da más posibilidades de traumatizarse. ¿De acuerdo? Entonces, nunca ignores a un paciente que se está quejando. Dale una retroalimentación, como entiendo que le esté doliendo, por supuesto que es comprensible que le está doliendo, puedo hacer algo para aliviarle, enseguida vamos a ver qué podemos hacer, es decir, darle una retroalimentación, no ignorar, ¿de acuerdo? Porque entonces estaríamos entrando en una disfuncionalidad comunicativa que puede hacer que a la larga desarrolle algún daño en la esfera psicológica. Bueno, acá les he puesto una imagen que tiene que ver con un momento del parto, que es un momento en el que experimentamos mucho dolor, ¿no? Pero cuando estamos también experimentando el dolor después de una situación traumática, un trauma físico, también experimentamos un alto nivel de dolor. Entonces, acuérdense que estas actitudes de ignorar la queja del paciente perjudica la psicología y en adelante puede ser un factor que determine daño a nivel psicológico, una traumatización, ¿de acuerdo? Y también responder agresivamente a la agresividad del paciente también puede generar daño, ¿de acuerdo? Entonces son cuestiones que tenemos que evitar. Acuérdense que entonces nos ponemos como mamíferos vulnerables cuando estamos en una situación de haber vivido una cosa abrupta y traumática, ¿de acuerdo? Y también tenemos que cuidar el clima emocional del equipo de trabajo para que esto pueda ser en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí queda la receta que ustedes pueden inclusive sacarle un screenshot a esto que les he preparado, ¿ya? Como conclusión fundamental. Al paciente siempre tienes que estarle preguntando en todo momento ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿De acuerdo?
no es tan importante la respuesta que va a dar, sino que estamos ayudándole a que tome conciencia de sí mismo, que no se vaya, que no se disocie, ¿de acuerdo? ¿Ya? Obviamente tenemos que manifestar empatía, ¿de acuerdo? No está permitido decir, pero no llores, no es tan grave. No, nunca se cohíbe la necesidad de llanto de un paciente, ¿de acuerdo? Y si te dedicas a cohibir la necesidad emocional del llanto o los procesos emocionales del dolor, ¿ya? A las personas y a ti mismo, entonces te recomiendo que visites a la psicoterapia y te entrenes en inteligencia emocional, ¿ya? Quienes tenemos salud mental nunca cohibimos el llanto ni el dolor de las personas, lo acompañamos, lo facilitamos, guardamos silencio, abrazamos, ofrecemos nuestra atención y disposición para resolver la necesidad que la persona pudiera estar necesitando. Entiendo que estés triste, puedes llorar, estaría bien que te abrace. ¿Mm? Entonces, igualmente, las actitudes o respuestas que hay ante el miedo, que puede ser la agresividad, también tienen que ser toleradas y manejadas de una manera respetuosa y empática. ¿De acuerdo? Entiendo, lo siento. ¿Qué quiere decir lo siento? No es que te estás pidiendo perdón o te estás disculpando, no. Dices, estoy sintiendo, estoy entendiendo tu sentimiento. ¿De acuerdo? Siento que te haya pasado. Entonces quiere decir que estoy entendiendo tu sentimiento. ¿De acuerdo? Eso es parte de la validación y la contención. ¿Qué puedo hacer por ti? Tal vez no puedo hacer nada, pero estoy aquí contigo, ¿no? ¿De acuerdo? También es fundamental, pero fundamental, por favor, esto grábenselo a fuego, ¿de acuerdo? Cuando un paciente está traumatizado, recientemente traumatizado físicamente, ¿ya? Está funcionando bajo el miedo y la agresividad, por lo tanto, no consigue pensar, no consigue razonar, ¿de acuerdo? Entonces, se necesita tener un trato firme, ya, a veces autoritario, es decir, tenemos que decirle qué hacer, cómo moverse, dónde ir, qué, ¿ya? Pero de manera empática, respetuosa. Entonces, tenemos que ser firmes con el paciente, ¿de acuerdo? Dar órdenes claras y directas. Eso le va a hacer sentir protegido también. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, mi mamá y papá nos dan órdenes directas y nos dicen qué hacer, sentimos seguridad. La inseguridad se produce cuando no hay ley, cuando no nos dicen qué hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos en una situación así, de que emocionalmente estamos choqueados, necesitamos que nos hablen con autoridad. Eso el paciente a la larga lo va a agradecer y habremos de estar cuidando también su bienestar mental. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que dar órdenes con firmeza, pero además estar conectados emocionalmente al manifestar empatía y validar la situación emocional del paciente. ¿De acuerdo? Y como último punto, que ya les había estado mencionando, tenemos que dar certezas. Entonces, mira, te vamos a llevar al quirófano. El quirófano es así, así, así. ¿Mm? Y también te vamos a poner este medicamento. Este medicamento sirve para tal cosa. ¿Tienes alguna pregunta más? Y entonces vamos dándole toda la información. Eso va a ayudar a que baje el estado de miedo y agresividad del paciente y va a colaborar a mantener su salud mental. ¿Mm? Bueno, para finalizar, les dejo esta frase que a mí me parece muy importante de un psiquiatra que, bueno, luego encaminó una línea para estudiar en la psicología, que es Carl Jung, ¿ya? Y él dice que nadie se puede iluminar fantaseando figuras, sino haciendo consciente su oscuridad. Para buen entendedor, pocas palabras. Si hay preguntas, pues estoy dispuesta a responder.
Bueno, doctora, muchas gracias por su ponencia. Realmente muy interesante todo lo que nos expuso. Y sí, de mucho aprendizaje, doctora. A ver, esperemos consultas del auditorio, por favor, si tiene alguien alguna pregunta. La doctora está atenta. Sí, doctora Belis, comentarle sí que por relatos así y de estudios también aquí realizados aquí en Brasil, se vio bastante disminución de problemas tanto con abogados, ¿no? Con problemas de negligencias médicas, cuando el médico tiene una empatía, un contacto humano con el paciente, ¿no? Entonces, ahí me trae todo esto, ¿no? A la memoria, todo esto que usted explanó hoy día, ¿no? Y cuán humanos necesitamos ser, ¿no? Desarrollarnos emocionalmente, como usted lo dijo, ¿no? Para inclusive evitar problemas no legales, ¿no? Y bueno, felicitarle por todo el trabajo que ustedes realizan. Gracias, gracias. Y muy bueno el punto que, que colocas en esta circunstancia, ¿no? Que justamente también ya es punible aquí en Bolivia, ¿no? Es decir, que obviamente la opción que ahora tiene el paciente de castigarnos por no haberle visto, visto en el sentido psicológico, de necesito que me veas, necesito que entiendas mi dolor, porque entonces así siento que existo. Esto no lo hacemos así, no lo verbalizamos, ¿no? Pero es una necesidad muy importante que puede ser muy angustiosa y por la cual a veces se ventilan juicios largos en estratos judiciales, ¿no? Que no me vio, no me entendió, es parte de lo que puede considerarse inclusive como violencia, ¿no? Entonces, muy importante tener esta capacidad, ¿no? De poder dar el te entiendo, ¿de acuerdo? Pero también darme a mí misma el me entiendo para poder dar el te entiendo al paciente. Si es que no atiendo, si no he ido a comer, si no me he puesto nada a la boca y si me sigo exigiendo para hacer, va a haber un momento en que mi límbico va a saltar y no lo voy a poder manejar. Voy a estar agresiva y no me voy a dar cuenta. Entonces, muy importante desarrollar nuestras habilidades de autogestión y siempre que sea posible cuando estamos liderando equipos, garantizar, hacer estructuras que permitan la salud mental de mi equipo, justamente para prevenir inclusive que no tengamos que ser llevados a niveles judiciales, ¿sí? ¿Qué le está pasando? Ya les está pasando a los colegas, ¿sí? Adelante, Beatriz. Beatriz, ¿quería hablar algo? Me parece que está el micrófono abierto. Bueno. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta. Creo que no, doctora. Bueno, doctora, nuevamente agradecerle por su disposición para ser partícipe de esta actualización en este simposio. Y muchas gracias, doctora. Que tenga un buen resto de jornada, doctora. Gracias. Igualmente a ustedes. Un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, hemos llegado al final del simposio en esta jornada. Hemos llegado, vamos a concluirlo. Queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes por su participación activa y también a cada uno de los ponentes que con su experiencia y conocimiento han enriquecido este encuentro. Lamentamos que el doctor Javier Bailey Rojas no ha podido acompañarnos debido a un problema de salud. Le enviamos desde aquí nuestros mejores deseos de pronta recuperación. Muchas gracias a todos y esperamos reencontrarnos en futuros eventos. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias.
Gracias, doctora. Gracias. Gracias a todos. Gracias.